Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. La lucha por el futuro de Persia. Los hijos rivales de Darío. Jerjes es conocido como uno de los monarcas más magníficos y poderosos de la historia. Gobernó el imperio persa en su apogeo, con riquezas y recursos más allá de la imaginación. Sin embargo, su historia nos llega principalmente a través de relatos históricos griegos. Los griegos derrotaron a Jerjes y al contar su historia, a menudo exageraron el tamaño y poder de su imperio para hacer que su victoria pareciera aún mayor. La madre de Jerjes fue Atosa, la hija de Ciro el Grande, quien fundó el imperio persa. Ciro fue asesinado en Escitia, una zona salvaje y remota al norte de los mares Negro y Caspio. Tras su muerte, su hijo Cambises subió al trono. En la antigüedad, los reinos se consideraban dominios personales del monarca. Los reyes gobernaban principalmente por su poder y placer. Podían tener más palacios, dinero y esposas que las personas comunes. Si un rey era ambicioso, podía invadir a sus vecinos, disfrutar de batallas y aventuras y, si tenía éxito, apoderarse de sus tierras, riquezas y tesoros. Sin embargo, a pesar de sus motivos egoístas, estos reyes ayudaban a mantener el orden y el gobierno. Necesitaban sociedades bien organizadas para recaudar impuestos, reunir ejércitos y apoyar sus campañas. Así, incluso los gobernantes más ambiciosos y egoístas tenían que crear sistemas de leyes y orden. Cuanto más ordenado y pacífico era su imperio, más dinero y soldados podían recolectar, lo que facilitaba la expansión de su poder. De este modo, su deseo de riqueza y control a menudo resultaba en el establecimiento de normas y justicia en todo su reino. Es un error pensar que las acciones de los grandes líderes y conquistadores a lo largo de la historia generalmente conducen al caos y al desorden. Si bien es cierto que sus invasiones, batallas y otros actos violentos a menudo causan interrupciones inmediatas, estos momentos son excepciones más que la norma. Mantener un gran ejército exige un grado mucho más alto de organización social, productividad y paz que la destrucción que podría infligir. La infraestructura necesaria para mantener la existencia continua de un ejército a menudo supera su capacidad de devastación. Los actos dramáticos de destrucción por parte de famosos conquistadores atraen más atención y dejan una impresión más fuerte que el trabajo constante y silencioso que realizan al organizar y fortalecer la sociedad. Sin embargo, estos esfuerzos para organizar la sociedad han ocupado mucho más de su energía que sus campañas militares. Por ejemplo, el verdadero legado de César en Europa no son solo sus conquistas, son las carreteras, puentes, sistemas legales, la moneda y el calendario que estableció, lo que ayudó a promover la paz y el comercio. De manera similar, Darío fue conocido como el organizador de Asia, y Guillermo, el conquistador, ayudó a moldear la estructura social de Inglaterra. Incluso las contribuciones más duraderas de Napoleón son las instituciones, sistemas y leyes que implementó más que los monumentos construidos para honrar sus victorias militares. Si bien estas ideas son ciertas, no necesariamente hacen que estos gobernantes sean mejores o peores en un sentido moral. La mayoría de lo que hicieron, ya fuera construir la sociedad o participar en conquistas despiadadas, fue impulsado por la ambición egoísta. Trabajaron para organizar la sociedad con el fin de crear una base más sólida para su poder. Mantuvieron la paz y el orden entre su gente por la misma razón que un maestro mantendría a sus trabajadores en línea.
porque la paz es esencial para obtener resultados productivos. Estos gobernantes crearon leyes, establecieron tribunales, protegieron la propiedad, contaron y categorizaron a las personas, construyeron caminos y combatieron el crimen. Implementaron estas medidas principalmente para agilizar la recaudación de impuestos y fortalecer sus fuerzas militares. Algunos de estos líderes tal vez sintieron orgullo por un imperio próspero y floreciente, al igual que un terrateniente siente orgullo por una finca bien administrada. Unos pocos, como Alfredo el Grande, podrían haber estado sinceramente preocupados por el bienestar de su pueblo y haberse propuesto promover la felicidad humana. Sin embargo, el principal motor detrás de la mayoría de los conquistadores ha sido la ambición egoísta. Ahora, volvamos a Atosa. Su padre, Ciro, quien fundó el imperio persa, era relativamente justo y equitativo para ser un conquistador. Probablemente quería promover el bienestar y la felicidad de sus millones de súbditos. Sin embargo, su hijo, Cambises, el hermano de Atosa, tuvo una educación muy diferente. Como muchos hijos de familias ricas y poderosas a lo largo de la historia, Cambises fue criado con la expectativa de heredar una inmensa riqueza y poder. Tristemente, fue en gran medida ignorado por su padre durante sus primeros años y creció sin ninguna disciplina ni control. Como resultado, se volvió salvaje, arrogante, egoísta y difícil de manejar. Cuando Ciro murió repentinamente en la batalla, Cambises asumió el trono. Su reinado fue breve, caótico y terminó trágicamente. Se le conoció como uno de los gobernantes más despiadados y salvajes de la historia. En aquellos días, los reyes persas tenían muchas esposas, y lo que era aún más inusual, cuando un rey moría, su sucesor heredaba no solo el trono, sino también a la familia de su predecesor. Ciro tuvo varios hijos con sus distintas esposas. Cambises y Esmerdis fueron sus únicos hijos varones, pero también tuvo hijas, y Atosa fue la más conocida de ellas. Las mujeres de la corte real generalmente vivían en diferentes palacios o en secciones separadas del mismo palacio, por lo que estaban mayormente aisladas unas de otras. Cuando Cambises se convirtió en rey y tomó posesión de los palacios de su padre, notó a una de las hijas de su padre y se enamoró de ella. Quería hacerla una de sus esposas. Cambises estaba acostumbrado a obtener lo que quisiera, pero tenía algunas dudas sobre este deseo en particular. Consultó a los jueces persas para ver si estaba permitido. Después de discutir el asunto, los jueces respondieron que, aunque no encontraban ninguna ley que permitiera a un hombre casarse con su hermana, muchas leyes permitían que un rey persa hiciera lo que deseara. Cambises siguió adelante y se casó con la princesa, añadiéndola a su lista de esposas. Poco después, hizo lo mismo con otra de las hijas de su padre. Una de estas princesas fue Atosa. Cambises invadió Egipto y durante su campaña imprudente y violenta mató a su hermano Esmerdis y a una de sus hermanas. Finalmente, el propio Cambises fue asesinado. Afortunadamente, Atosa logró sobrevivir a este caótico y peligroso período y regresó a salvo a Susa, la capital persa, tras la muerte de Cambises. Si Esmerdis, el hermano de Cambises, hubiera sobrevivido, habría sido el siguiente rey. Sin embargo, Cambises había ordenado secretamente que Esmerdis fuera asesinado, y su muerte se mantuvo como un secreto muy bien guardado. Mientras tanto, en Susa, había otro hombre llamado Esmerdis, que era un mago, un tipo de sacerdote. Cambises había dejado a este mago Esmerdis a cargo del gobierno mientras estaba fuera en sus campañas. Este mago Esmerdis ideó un plan para tomar el trono, haciéndose pasar por Esmerdis, el príncipe. Para llevar a cabo este engaño,
Utilizó muchas artimañas para ocultar su verdadera identidad. Una de sus estrategias fue mantenerse fuera del ojo público, rodeándose solo de personas que no conocían al verdadero Esmerdis. También se aseguró de aislar a cualquiera que hubiera conocido al príncipe verdadero, para que no pudieran hablar entre ellos ni compartir sus sospechas. Mantener aislados a los miembros de la familia real tras la muerte de un rey no era inusual. Esmerdis siguió esta costumbre, pero la hizo aún más estricta de lo habitual, confinando a las princesas y reinas para evitar cualquier comunicación. Esto le permitió continuar con su engaño durante varios meses, viviendo en lujo y esplendor, pero siempre oculto y en constante miedo. Una de sus mayores preocupaciones era ser reconocido por sus orejas. Años antes, cuando estaba en una posición inferior, había enfurecido al rey y fue castigado con la amputación de sus orejas. Para mantener este secreto, cubría su mutilación con su cabello y tocado. A pesar de estos esfuerzos, nunca podía sentirse completamente seguro de no ser descubierto. Finalmente, uno de los nobles de la corte, un hombre astuto y observador, comenzó a sospechar que Esmerdis era un impostor. Aunque no tenía acceso directo a Esmerdis, su hija, Faedima, era una de las esposas de Esmerdis. El propio noble no podía contactar ni con Esmerdis ni con su hija, pero logró enviar un mensaje a Faedima preguntándole si su esposo era el verdadero Esmerdis. Ella respondió que no lo sabía, ya que nunca había conocido a otro Esmerdis, si es que alguna vez hubo otro. El noble intentó entonces ponerse en contacto con Atosa, pero esto resultó imposible. Como Atosa conocía bien a su hermano, el mago se aseguró de mantenerla bajo estricta vigilancia para evitar cualquier posible revelación de su identidad. Como último recurso, el noble envió otro mensaje a su hija pidiéndole que encontrara una oportunidad para comprobar si su esposo tenía orejas mientras dormía. Admitió que era una tarea arriesgada, pero argumentó que si su esposo era un impostor, ella tenía tanto que perder como cualquiera al descubrir la verdad. Al principio, Faedima tenía miedo de emprender una misión tan peligrosa. Sin embargo, finalmente aceptó. Una noche, mientras Esmerdis dormía en su diván, ella cuidadosamente metió la mano bajo su turbante y descubrió que le faltaban las orejas. Esta revelación desencadenó una conspiración para derrocar y eliminar al impostor. El complot tuvo éxito. Esmerdis fue asesinado, las reinas prisioneras fueron liberadas y Darío fue colocado en el trono en su lugar. Debido a las inusuales reglas de sucesión, Atosa se convirtió entonces en la esposa de Darío. Durante su largo y próspero reinado, ella desempeñaría un papel importante y prominente en la historia. El nombre de Atosa se hizo bien conocido de una manera notable, relacionado con una expedición que Darío envió para explorar Grecia e Italia. Ella jugó un papel clave en la iniciación de esta expedición. Atosa había enfermado, y aunque trató de soportar su condición en silencio, finalmente decidió buscar ayuda. Su enfermedad era de tal naturaleza que la hacía reacia a hablar de ella abiertamente. Finalmente, decidió consultar a un médico griego que había sido traído a Persia como prisionero. Había ganado una gran reputación en Susa por su habilidad médica. El médico aceptó ocuparse de su caso, pero solo si ella prometía concederle un favor. Atosa quería saber cuál era la petición, pero él se negó a decírselo de inmediato. Sin embargo, le aseguró que no sería nada deshonroso. A regañadientes, Atosa aceptó sus términos. Hizo un juramento solemne de que, si él la curaba, cumpliría su petición, siempre que fuera honorable. El médico la trató y, después de un tiempo, se recuperó de su enfermedad. Una vez que estuvo bien,
El médico reveló su petición. Quería que ella persuadiera a Darío para que lo enviara de vuelta a su tierra natal. Fiel a su palabra, Atosa se dispuso a cumplir su promesa. Encontró un momento privado con Darío y le sugirió que considerara lanzar una campaña de conquista extranjera. Atosa dijo: Mi amor y emperador, quería hablar contigo en un momento privado. ¿Por qué no consideras lanzar una campaña de conquista? Tienes un inmenso poder militar a tu disposición. Podrías expandir fácilmente tu imperio. Tu inteligencia y energía son extraordinarias. Deberías usar estas fortalezas para lograr algo duradero. Realmente creo que con las habilidades que tienes ahora, puedes lograr algo inolvidable. Darío escuchó las sugerencias de Atosa con gran interés y evidente emoción. Le dijo que había estado pensando en lo mismo. Planeaba construir un puente sobre el Helesponto o el Bósforo, conectando Europa y Asia. Además, quería lanzar un ataque contra los escitas, el pueblo que había derrotado y matado a Ciro, su gran predecesor. Conquistarlos sería un logro significativo y una oportunidad para tener éxito donde Ciro había fallado. Sin embargo, Atosa tenía un objetivo diferente en mente. Atosa dijo: Mi amor, tengo un objetivo diferente para ti. Te insto a que retrases tu invasión de Escitia y en su lugar te concentres en conquistar Grecia. Los escitas no son más que salvajes, y su tierra no vale el esfuerzo. Grecia, sin embargo, sería una valiosa adición a tu imperio. Y para ser honesta, desde hace tiempo deseo tener esclavas griegas, mujeres de Esparta, Corinto y Atenas, cuyas gracias y logros he escuchado tanto. Darío se sintió halagado por la petición de Atosa. La idea de lanzar una invasión a otro continente solo para capturar mujeres hábiles para su reina apelaba a su orgullo militar. A medida que Atosa seguía insistiendo, Darío se mostró más inquieto y emocionado, inclinándose claramente hacia su propuesta. Finalmente, aceptó enviar una expedición a Grecia para explorar la tierra y traer un informe. Decidió nombrar al médico griego como guía, permitiendo que Atosa lograra su verdadero objetivo. La expedición a Grecia tuvo muchas aventuras, como se detalla en la historia de Darío. Sin embargo, vale la pena señalar aquí que el médico logró su plan de escapar. Al principio, fingió estar reacio a ir, haciendo solo arreglos temporales para sus asuntos con el fin de engañar al rey sobre sus intenciones. Darío, sospechando de las verdaderas motivaciones del médico, intentó varias artimañas para atraparlo en una mentira, pero ninguna funcionó. Al final, el grupo partió y el médico nunca regresó. Atosa tuvo 4 hijos, siendo Jerjes el mayor de ellos. Sin embargo, Jerjes no era el hijo mayor de Darío. Darío tuvo otros hijos con una esposa que se casó antes de convertirse en rey, y el mayor de esos hijos se llamaba Artobazanes. Artobazanes era conocido por ser amable y virtuoso, no particularmente ambicioso. Aún así, como el hijo mayor, reclamaba su derecho a ser el heredero. Atosa, sin embargo, no estaba de acuerdo, insistiendo en que su hijo mayor, Jerjes, merecía el trono. El asunto debía resolverse antes de la muerte de Darío, ya que planeaba liderar una expedición a Grecia. Según las costumbres persas, Darío tenía que decidir oficialmente quién heredaría el trono antes de partir. Esto desató una acalorada disputa entre los partidarios de Artobazanes y los de Jerjes. El lado de Artobazanes argumentaba que él era el hijo mayor, por lo que naturalmente debía ser el heredero. Por otro lado, Atosa afirmaba que Jerjes tenía un derecho más fuerte porque era nieto de Ciro. Ella creía que esta conexión le otorgaba el mayor derecho hereditario posible al trono persa. Atosa declaró: Mi argumento tiene cierto mérito. Recuerden, Ciro fue el fundador del imperio persa y su monarca legítimo.
Darío, sin embargo, no tiene ningún derecho hereditario. Aunque es un noble de alto rango, no proviene de la línea real. Se convirtió en rey durante un tiempo de turbulencia, cuando no había ningún miembro de la familia real disponible para tomar el trono. Aquellos que apoyan la verdadera sucesión hereditaria podrían decir que su reinado es más una regencia que un reinado legítimo. Pero mi hijo, Jerjes, es diferente. Como el hijo mayor de la hija de Ciro, él es el legítimo heredero al trono. Entonces, aunque no sea práctico desafiar el reinado de Darío mientras esté vivo, tras su muerte no habrá duda alguna. Jerjes merece ser el rey. Había mucha verdad en este argumento, pero no era algo que probablemente le resultara atractivo a Darío. Esta opinión sugería que Darío no tenía un derecho legítimo al trono. Implicaba que, tras su muerte, la corona debía pasar al nieto de su predecesor, no a su hijo. Aunque Jerjes era tanto hijo de Darío como nieto de Ciro, el argumento a favor de su derecho al trono se centraba en su conexión con Ciro. Esta idea complacía mucho a Atosa, ya que significaba que Jerjes heredaría la corona como su hijo y heredero, en lugar de ser el hijo de su esposo, Darío. Sin embargo, esta era precisamente la razón por la cual a Darío le resultaba difícil aceptarlo. Aunque Atosa tenía una influencia significativa sobre él y la corte persa, Darío se mostraba reacio a entregar la corona al nieto mayor de Ciro en lugar de a su propio hijo mayor. Hacerlo sería como admitir que él nunca tuvo un derecho legítimo al trono. Mientras este debate continuaba, un griego llamado Demarato llegó a Susa. Era un príncipe destronado de Esparta que había huido a la corte de Darío para escapar de la agitación política en su tierra natal. Demarato ofreció una solución que podía satisfacer tanto el orgullo de Darío como rey como su preferencia personal como padre. Demarato explicó: Gran rey Darío, he ideado una sugerencia que puede resolver este debate. Según nuestras costumbres griegas, Jerjes tiene el derecho legítimo de ser tu heredero. Verás, en nuestra tradición, un hijo solo puede heredar el estatus que su padre tenía en el momento de su nacimiento. Como Jerjes nació después de que te convirtieras en rey, él es legítimamente tu heredero real. Por otro lado, Artobazanes, aunque sea tu hijo mayor, nació cuando aún eras un noble. Por lo tanto, según nuestras costumbres, Jerjes es el sucesor legítimo de tu trono. Al final, Darío aceptó este razonamiento y nombró a Jerjes como su sucesor en caso de que no regresara de su próxima campaña. Como resultó ser, Darío nunca comenzó la expedición. Murió antes de poder partir. Es posible que el asunto de la sucesión no estuviera completamente resuelto, ya que volvió a surgir cuando Darío falleció. Cómo se resolvió finalmente este asunto se explicará en el próximo capítulo. Capítulo 2. La rebelión egipcia. La temprana victoria de Jerjes. Los arreglos que Darío hizo para resolver la sucesión no evitaron completamente las disputas cuando murió. Jerjes estaba presente en ese momento y asumió de inmediato el papel de rey. Su hermano, Artobazanes, no estaba allí. Jerjes envió un mensajero para informar a Artobazanes sobre la muerte de su padre y su decisión de reclamar el trono. Sin embargo, Jerjes añadió que, si se convertía en rey, otorgaría a Artobazanes el segundo rango más alto, haciéndolo el siguiente en términos de poder y honor. También le envió muchos regalos extravagantes para mostrar su respeto y ganarse el favor de su hermano. Artobazanes respondió, agradeciendo a Jerjes por los regalos, que aceptó gustosamente. Sin embargo, seguía creyendo que tenía un derecho legítimo a la corona. Aseguró a Jerjes que, si llegaba a convertirse en rey, trataría a todos sus hermanos, especialmente a Jerjes, con el mayor respeto. Poco después de esto, Artobazanes llegó a Media, donde estaba Jerjes.
La cuestión de quién debería ser rey se debatió nuevamente entre los nobles de la corte. Finalmente, el asunto fue presentado ante Artabano, el hermano de Darío y tío de ambos príncipes. Artabano ocupaba un cargo público que le daba la autoridad para tomar tales decisiones o fue especialmente designado para juzgar este caso. Inicialmente, Jerjes se mostraba reacio a que su derecho fuera decidido de esta manera. Creía que la corona le pertenecía por derecho y pensaba que la opinión pública lo apoyaba en su mayoría. Además, ya estaba actuando como rey, por lo que al aceptar este juicio sentía que podría estar renunciando a su ventaja y poniendo su destino en manos de la decisión de su tío. Sin embargo, Atosa le aconsejó que aceptara dejar que Artabano decidiera. Creía que sería justo e imparcial y que probablemente fallaría a favor de Jerjes. Atosa dijo: Y aunque no falle a tu favor, seguirás manteniendo una posición increíblemente influyente como el segundo hombre más poderoso de todo el reino. La diferencia entre ser el gobernante y ser el siguiente en la línea de sucesión no es tan significativa como podrías pensar, especialmente considerando la vasta extensión de nuestro imperio. Seguirás ejerciendo una enorme autoridad y tendrás la capacidad de dar forma al futuro de Persia. Las responsabilidades y privilegios que vienen con cualquiera de las dos posiciones son notablemente similares. Después de todo, Atosa quizás tenía alguna indicación de cómo Artabano fallaría en el caso. Cualquiera que fuera la razón, Jerjes finalmente aceptó dejar que Artabano decidiera. Se celebró un tribunal formal, con todos los nobles y funcionarios de alto rango presentes. Se colocó un trono cerca, listo para que el ganador lo ocupara tan pronto como se tomara la decisión. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, Artabano falló a favor de Jerjes. Artobazanes aceptó la decisión con gracia y fue el primero en inclinarse ante Jerjes en un gesto de respeto. Incluso escoltó personalmente a Jerjes al trono. Jerjes cumplió su promesa de hacer de Artobazanes la segunda persona más poderosa del reino. Lo nombró en un puesto de alto rango en el ejército. Artobazanes sirvió lealmente a su hermano hasta que eventualmente fue asesinado en batalla, una historia que se contará más adelante. Con su reinado ya asegurado, Jerjes enfrentaba una decisión crucial: ¿cuál de las dos grandes guerras que su padre había dejado debía perseguir primero? ¿La guerra en Egipto o la guerra en Grecia? Si miras un mapa, verás que el imperio persa se extendía hacia el oeste hasta Asia Menor y a lo largo de la costa del Mediterráneo. Al norte se encontraba Grecia, situada en Europa, y al sur estaba Egipto, ubicado en África. Tanto Grecia como Egipto eran países ricos y poderosos, y sus tierras eran conocidas por su increíble belleza. Sin embargo, los dos países eran muy diferentes en sus características y carácter. Egipto era un valle largo y estrecho rodeado por desierto. Grecia, por otro lado, parecía descansar en los brazos del mar, compuesta por innumerables islas, penínsulas y costas serpenteantes bañadas por las aguas azules del Mediterráneo. El paisaje de Egipto era plano, interrumpido solo por campos de cultivo, pueblos, aldeas y estructuras masivas construidas por manos humanas. Grecia, en cambio, estaba llena de paisajes dramáticos con montañas, valles, acantilados, playas y cabos rocosos. Los pueblos de estas dos regiones fueron moldeados por sus entornos. Los egipcios eran un pueblo pacífico y tranquilo, que pasaba sus días cultivando, sacando agua del río, plantando semillas y cosechando grano. Los griegos, sin embargo, pastoreaban animales en las laderas de las montañas, cazaban en los bosques y construían barcos para navegar por los mares. Minaban metales, construían ciudadelas y templos y tallaban estatuas de mármol.
Es sorprendente cómo unos pocos miles de pies de elevación pueden cambiar el carácter y la creatividad de las personas que allí viven. Las maravillas arquitectónicas de Egipto y Grecia eran tan diferentes como los paisajes que habitaban, cada estilo complementando perfectamente su entorno. Sin embargo, esta armonía surgía del contraste, no de la similitud. En Grecia, donde el paisaje era grandioso e imponente con sus montañas, acantilados y costas oceánicas, los arquitectos se enfocaban en la belleza y la elegancia. Construir estructuras masivas en un entorno natural tan majestuoso habría parecido ridículo. Guiados por su instinto artístico, los constructores griegos diseñaban hermosos templos con columnas blancas que decoraban las colinas, esculpían estatuas para colocarlas en jardines y arboledas, construían fuentes, puentes y acueductos y transformaban rocas escarpadas en torres y muros. En contraste, las llanuras planas e inmutables de Egipto inspiraban una arquitectura de inmensa escala. Los egipcios construían enormes columnas, colosales estatuas, obeliscos gigantes y pirámides que se elevaban como montañas desde el verdor de las llanuras. Mientras la naturaleza proporcionaba la belleza del paisaje, la artesanía humana añadía una sensación de grandeza y magnificencia. Si quisieras representar la forma de Egipto, podrías pensar en una larga cinta verde de aproximadamente 1 pulgada de ancho y 1 metro de largo, curvándose sobre el suelo. Para completar este modelo, podrías imaginar una línea plateada corriendo por el centro para simbolizar el río Nilo. En realidad, el valle fértil no es uniformemente estrecho como esta cinta. Se ensancha a medida que se acerca al mar, formando lo que parece ser un golfo que el sedimento del río va llenando gradualmente con el tiempo. El suelo fértil del Nilo ha extendido las llanuras fértiles hacia el mar. Aproximadamente a 160 kilómetros de su desembocadura, el río se divide en 3 ramas principales, formando un gran triángulo conocido como el delta, llamado así por la letra griega delta debido a su forma. Más allá del delta, al avanzar río arriba, la llanura fértil inicialmente se extiende entre 40 y 48 kilómetros de ancho. Sin embargo, gradualmente se estrecha a medida que las colinas y el desierto circundante se acercan al río. El país consistía en 2 largas franjas de tierra fértil a cada lado del Nilo. En tiempos de Jerjes, Egipto estaba densamente poblado, con aldeas y pueblos esparcidos en cada pequeña elevación de la tierra. El pueblo cultivaba el fértil suelo, produciendo grandes cantidades de grano. Gran parte de este grano era enviado río abajo hacia la desembocadura del Nilo, donde los barcos mercantes lo transportaban a través del Mediterráneo hacia varias partes de Europa y Asia. A veces, caravanas incluso cruzaban los desiertos cercanos para comprar grano egipcio, tal como lo hicieron los hijos de Jacob cuando hubo una hambruna en Canaán, como se relata en la Biblia. En el antiguo Egipto, al igual que en los tiempos modernos, había 2 maravillas naturales notables. La primera era la ausencia de lluvia. Rara vez llovía en Egipto, y cuando lo hacía, se veía como un evento extraño y raro, como un terremoto en Inglaterra o América. La gente veía la lluvia con asombro y admiración, ya que las gotas de agua que caían del cielo eran una ocurrencia tan inusual. Aparte de estos raros casos, Egipto no tenía lluvia, nieve, granizo, ni nubes. El sol brillaba siempre con intensidad, y el cielo permanecía constantemente despejado. Estas condiciones climáticas no han cambiado con el tiempo debido al clima natural del país. La segunda maravilla natural era la inundación anual del Nilo. Alrededor de mediados del verano, la gente que vivía a lo largo de las orillas del río notaba que el nivel del agua comenzaba a subir lentamente. El río
se volvía más turbio a medida que crecía. Este aumento en el río parecía misterioso porque el cielo seguía azul y despejado, y el sol, casi directamente sobre sus cabezas, continuaba brillando con aún mayor intensidad. Sin embargo, los lugareños no se sorprendían ni se cuestionaban por qué. Esto era simplemente parte del ciclo de la naturaleza, algo que habían presenciado cada año desde su infancia. Esperaban que la inundación llegara en el mismo momento cada año. Así era Egipto, aislado del resto del mundo, pero lleno de fertilidad y riquezas. Su paisaje único y su abundancia lo convertían en un objetivo obvio para los conquistadores. El largo y estrecho Valle Verde, con sus estructuras notables y fenómenos naturales inusuales, fascinaba a la gente a lo largo de la historia. Como resultado, muchos héroes y conquistadores lo veían como un premio de gran prestigio. Ciro, el fundador del Imperio Persa, había planeado conquistar Egipto, pero nunca lo llevó a cabo, dejando la tarea a su hijo, Cambises. Durante el reinado de Darío, Egipto se convirtió en parte del Imperio Persa, pero más tarde se rebeló cerca del final de su gobierno. En ese momento, Darío estaba preparando una gran invasión a Grecia y se encontró dividido entre lidiar con el levantamiento egipcio o seguir adelante con sus planes contra Grecia. Antes de que pudiera decidir, Darío murió, dejando tanto las guerras como la decisión a su hijo, Jerjes. Jerjes eligió abordar primero la rebelión en Egipto, con la intención de posponer su campaña contra Grecia hasta que el Valle del Nilo volviera a estar bajo control persa. Creía que sería demasiado arriesgado dejar una provincia del imperio de su padre en rebelión abierta mientras comenzaba nuevas conquistas en otro lugar. Mardonio, el comandante en jefe del ejército y principal asesor militar de Jerjes, no estaba contento con este plan. Estaba ansioso por conquistar Grecia y veía poco honor en simplemente sofocar una rebelión en una tierra que ya había sido conquistada una vez. Quería un desafío nuevo. Sin embargo, Jerjes lo desautorizó y el ejército comenzó su marcha hacia Egipto. En su camino, pasaron por Judea, donde los descendientes de los cautivos que habían regresado de Babilonia estaban reconstruyendo sus ciudades. Jerjes confirmó los privilegios que Ciro y Darío les habían otorgado anteriormente y brindó apoyo para su trabajo. El ejército continuó su viaje hacia el Nilo. La rebelión egipcia fue rápidamente aplastada. En menos de un año, Jerjes había reconquistado Egipto, castigado a los líderes de la revuelta, instalado a su hermano como nuevo virrey y regresado a salvo a Susa. Todo esto ocurrió en el segundo año del reinado de Jerjes. Capítulo 3. Los sueños proféticos de Jerjes. ¿Ir o no ir a Grecia? Jerjes tenía dos consejeros principales, Artabano, el tío que le había ayudado a asegurar el trono, y Mardonio, el comandante en jefe de sus ejércitos. Jerjes era un gobernante joven, orgulloso y confiado, pero ocasionalmente dependía del consejo de estos dos hombres. Mardonio, más viejo y un soldado de carrera, estaba ansioso por demostrarse en una gran campaña militar. A lo largo de la historia, en monarquías y gobiernos despóticos, las personas que no nacían en la grandeza a menudo solo tenían un camino para alcanzarla, a través de la guerra. Aunque algunas personas han ganado fama duradera por su intelecto o cualidades morales, los honores más inmediatos y elevados han solido provenir de un nacimiento noble o de grandes actos de violencia. Parecía que para ganar reconocimiento uno debía heredar sangre noble o derramarla. Aquellos que cometían grandes actos de destrucción eran considerados con gran respeto, solo por detrás de aquellos que heredaban el poder de sus ancestros que habían hecho lo mismo.
Mardonio vio la invasión de Grecia como la oportunidad perfecta para ganar distinción, convencido de que cuanto más próspera y pacífica fuera la tierra que conquistara, mayor sería su gloria. Por lo tanto, presionó con todas sus fuerzas para que se llevara a cabo la invasión. Artabano, el tío de Jerjes, era mayor y tenía una naturaleza calmada y cautelosa. Habiendo visto los altibajos de la guerra, estaba más inclinado a moderar las ambiciones de su sobrino que a alentarlas. Jerjes había justificado su campaña en Egipto, llamando a su resistencia una rebelión, pero no existía tal excusa para Grecia. Ya había habido dos conflictos entre Persia y los griegos. En el primero, los atenienses habían apoyado a sus compatriotas griegos en Asia Menor en un intento fallido de recuperar su independencia, lo que Persia consideró como una ayuda a la rebelión. En el segundo conflicto, los persas, liderados por Datis, uno de los generales de Darío, lanzaron una invasión masiva a Grecia. Desembarcaron cerca de Atenas, pero fueron derrotados decisivamente en la famosa batalla de Maratón. El primer conflicto es conocido en la historia como la rebelión jónica y el segundo como la primera invasión persa de Grecia. Ambos ocurrieron durante el reinado de Darío, siendo la invasión bajo Datis solo unos años antes de que Jerjes asumiera el trono. Muchos de los oficiales de esa campaña seguían presentes en la corte y el ejército de Jerjes. A pesar de que estas guerras ya habían terminado, Artabano no estaba ansioso por reavivar las hostilidades. Sin embargo, Jerjes estaba decidido a hacer un nuevo intento para conquistar Grecia. Cuando decidió que era hora de comenzar los preparativos, convocó un gran consejo de sus generales, nobles y otros líderes para presentar sus planes. El historiador que registró estos eventos detalló el debate que siguió. Jerjes fue el primero en hablar ante la asamblea reunida, explicando sus planes. Jerjes declaró: Amigos míos, la campaña que estoy a punto de proponer no es una idea nueva mía. Lo que pretendo hacer es simplemente continuar la gran misión emprendida por mis predecesores, una misión que persiguieron con determinación durante todo el tiempo que pudieron. Ahora que el poder ha pasado a mí, también lo ha hecho la responsabilidad de terminar lo que ellos comenzaron. Es el claro destino de Persia gobernar el mundo. Desde que Ciro comenzó sus conquistas derrotando a Media, nuestro imperio se ha expandido constantemente, abarcando ahora toda Asia y África, excepto las tribus distantes y salvajes, que, al igual que los animales en sus bosques, no valen el esfuerzo de ser conquistadas. Estas vastas tierras han sido reclamadas gracias al coraje, la energía y la fuerza militar de Ciro, Darío y Cambises. Han conquistado Asia y África. Europa queda. Es mi deber completar lo que ellos empezaron. Si mi padre hubiera vivido, lo habría hecho él mismo. Ya había hecho preparativos importantes, pero murió, dejando esta tarea para mí. Es evidente que vacilar ahora sería un fracaso en mi deber. Todos ustedes recuerdan los ataques no provocados que los atenienses realizaron durante la rebelión jónica. Se aliaron con nuestros enemigos, cruzaron el mar Egeo, invadieron nuestro territorio e incluso capturaron y quemaron Sardes, la capital de nuestro imperio occidental. No descansaré hasta que haya tomado mi venganza quemando Atenas. Muchos de ustedes aquí fueron parte de la expedición bajo el mando de Datis. Aquellos que participaron en esa campaña no necesitan que les recuerde las ofensas que demandan venganza. Confío en que todos ustedes apoyarán este esfuerzo con lealtad y determinación absolutas. Mi plan para entrar en territorio griego es diferente esta vez. En lugar de transportar nuestras tropas por mar en una flota de barcos, como lo hicimos antes, tengo la intención de construir un puente sobre el Helesponto y marchar con el ejército hacia Grecia por tierra. Estoy seguro de que este enfoque no solo es posible, sino también más seguro que viajar por mar.
Construir un puente sobre el Helesponto será una hazaña gloriosa en sí misma. Una vez que crucemos, los griegos no podrán resistir la enorme fuerza que llevaremos contra ellos. La victoria es segura, y más allá de Grecia, no hay otro poder capaz de desafiarnos. Expanderemos fácilmente nuestro imperio hasta el mar en todas las direcciones, haciendo que el imperio persa gobierne sobre todo el mundo conocido. Confío en que puedo contar con su total apoyo en estos planes. Espero que cada uno de ustedes proporcione tantas tropas y suministros de sus provincias como sea posible. Aquellos que contribuyan más serán recompensados con los más altos honores. Este fue el núcleo del discurso de Jerjes a su consejo. Terminó diciendo que no tenía la intención de actuar unilateralmente e invitó a todos a compartir libremente sus opiniones con respecto a la campaña. Mientras Jerjes hablaba, Mardonio se emocionaba cada vez más. Su entusiasmo se encendía con cada palabra. En el momento en que el rey permitió que otros hablaran, Mardonio se levantó ansioso para apoyar el plan de Jerjes. Mardonio dijo: Señor, no puedo evitar expresar mi admiración por su audacia y visión al proponer una empresa tan grandiosa, una que verdaderamente corresponde a su posición y reputación. Su poder e influencia han superado los de cualquier gobernante en la historia. Y está claro que el camino que tiene por delante lo llevará a una gloria que ningún monarca futuro podrá superar. Está al borde de conquistar el mundo entero, una hazaña que nadie podrá exceder jamás. Todos respetamos el espíritu orgulloso que se niega a aceptar los insultos y provocaciones que hemos soportado de los griegos. Ya hemos conquistado a los pueblos de la India, Egipto, Etiopía y Asiria, no porque nos hayan ofendido, sino simplemente por el noble deseo de expandir nuestro dominio. ¿Cómo podemos ahora quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada frente a naciones que nos han insultado y se han opuesto a nosotros directamente? Todo sentido de honor y dignidad exige que actuemos. No hay nada que temer con respecto al éxito de esta misión. Conozco a los griegos y no pueden enfrentarse a nuestro poder. Los he enfrentado muchas veces en diferentes situaciones. Luché contra ellos en Asia Menor y todos ustedes saben cómo terminó eso. Busqué enfrentarlos en Macedonia y Tracia durante el reinado de su padre, Darío, pero evitaron el conflicto directo. Tienen una gran reputación, pero sus planes son tontos y desorganizados. Ni siquiera están unidos. Aunque hablan un idioma común, constantemente luchan entre ellos en lugar de unirse contra las naciones que los rodean. Estoy seguro de que una vez que crucemos el Helesponto, podremos marchar directamente hacia Atenas sin encontrar ninguna oposición real. Y si nos encontramos con resistencia, será tan pequeña y débil que la aplastaremos fácilmente. Mardonio casi tuvo razón en sus predicciones, ya que más tarde resultó que cuando el ejército persa llegó al paso de las Termópilas, la principal entrada norte a territorio griego, encontraron solo 300 hombres bloqueando su camino. Después de que Mardonio terminó su discurso, hubo un pesado silencio. Los nobles y caudillos no estaban tan ansiosos como él de asumir los riesgos e incertidumbres de una campaña tan lejana. Si bien el éxito aumentaría en gran medida la riqueza y el poder de Jerjes, y Mardonio podría recibir grandes recompensas, ellos se preguntaban qué ganarían. A pesar de la invitación del rey para hablar libremente, dudaban, sin atreverse a oponerse abiertamente a sus deseos y sin estar seguros de qué decir. Entre ellos, Artabano, el sabio y anciano tío de Jerjes, permanecía en silencio, debatiendo si su edad, estatus y relación cercana con el joven rey le daban el derecho de intervenir. Le preocupaban los riesgos que Jerjes enfrentaría si seguía sus ambiciosos planes. Finalmente, decidió hablar. Artabano dijo: Espero que no te moleste escuchar una perspectiva diferente. Es sabio considerar todas las opiniones. La verdad a menudo se aclara cuando la comparamos con otros puntos de vista. En mi opinión,
Esta campaña que estás planeando está llena de peligros y debe ser cuidadosamente pensada antes de comenzar. Cuando tu padre, Darío, decidió invadir a los escitas más allá del Danubio, le aconsejé que no lo hiciera. Los beneficios potenciales no parecían valer el costo, las dificultades y los riesgos. Mi consejo fue ignorado, y tu padre siguió adelante con su plan. Cruzó el Bósforo, marchó a través de Tracia y luego cruzó el Danubio. Pero después de una larga y agotadora lucha con las tribus salvajes de allí, se vio obligado a retirarse, perdiendo la mitad de su ejército en el proceso. Temo que tu plan conlleva riesgos similares y pueda conducir al mismo resultado. Los griegos tienen una reputación de ser un enemigo valiente y poderoso y podrían estar a la altura de esa reputación. Recuerda que derrotaron a Datis y sus vastas fuerzas, causándoles grandes pérdidas. Aunque reconozco que tu invasión será a una escala mucho mayor, planeas construir un puente sobre el Helesponto para mover tus tropas a través del norte de Europa hacia Grecia, y también tendrás una poderosa flota en el mar Egeo. Pero no olvides que las fuerzas navales griegas en esas aguas son fuertes. Podrían destruir tu flota. Imagina si lo hicieran, y luego navegaran hacia el norte hasta el Helesponto para destruir tu puente. Tu retirada estaría cortada, y todo tu ejército correría el riesgo de una ruina total. Tu padre casi enfrentó esta situación exacta. Los escitas intentaron destruir su puente sobre el Danubio, mientras su ejército aún estaba al otro lado. Si no hubiera sido por la lealtad excepcional de Histieo, que fue dejado para proteger el puente, habrían tenido éxito. Es aterrador pensar que todo el ejército persa, con el emperador a la cabeza, fue salvado de la destrucción por las acciones de un solo hombre. Si te pones a ti mismo y a tus fuerzas en el mismo peligro, ¿puedes contar con tener tanta suerte de nuevo? Incluso el tamaño colosal de tu ejército podría llevar a su caída. Todo lo que alcanza alturas extraordinarias, como los árboles altos o las torres elevadas, parece atraer peligros igualmente grandes, al igual que atraen los rayos del cielo. Mardonio critica a los griegos, afirmando que carecen de sabiduría, habilidad y coraje como soldados. Pero creo que estas acusaciones no son justas para los griegos, ni honrosas para él. No es sabio ni noble menospreciar a un enemigo ausente. Temo que, al final, los griegos mostrarán cualidades militares muy diferentes a las que describe Mardonio. Son conocidos por ser inteligentes, duros, eficientes y valientes, y esta reputación bien podría demostrarse como cierta. Mi consejo es que disuelvas esta asamblea y te tomes más tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión final. Quizás, después de una consideración cuidadosa, decidas abandonar la campaña por completo. Si aún eliges seguir adelante, te insto a no liderar la expedición tú mismo. Deja que Mardonio asuma la responsabilidad. Pero si lo hace, predigo que dejará los cuerpos de tus soldados en las llanuras de Atenas o Esparta para ser devorados por los perros. Jerjes se sintió extremadamente molesto por el discurso de su tío y respondió con enojo. Acusó a Artabano de ser débil y cobarde, sugiriendo que su consejo de someterse a la arrogancia de los griegos era una deshonra para alguien de su rango. Jerjes continuó diciendo que, si no fuera por el respeto que le tenía como hermano de su padre, lo castigaría severamente por atreverse a oponerse a sus planes. Jerjes dijo: Como te respeto, aún llevaré a cabo mis planes, pero no tendrás el honor de acompañarme. Te quedarás en Susa con las mujeres y los niños del palacio, disfrutando de las comodidades y el ocio que convienen a tu espíritu tímido. En cuanto a mí, procederé con mi campaña. Además, incluso si siguiera tu cobarde consejo, creo que el conflicto con los griegos sería inevitable. Si no ataco primero, estoy seguro de que invadirán mis tierras pronto.
Con eso, Jerjes disolvió la asamblea. Sin embargo, no pudo deshacerse de la inquietante sensación que le quedaba. Aunque había rechazado el consejo de Artabano con tanto enojo, las poderosas palabras y los argumentos convincentes permanecieron con él, pesando en su mente. A medida que seguía reflexionando, sus dudas y temores se intensificaron. Al llegar la noche, Jerjes comenzó a creer que Artabano tenía razón y que él había estado equivocado. Su mente no encontró paz hasta que finalmente decidió abandonar la campaña. Planeaba informar a Artabano y a los otros nobles de su cambio de opinión por la mañana y cancelar las órdenes para reunir a las tropas. Con esta nueva decisión, un sentido de calma lo invadió y se acostó a dormir. Durante la noche, tuvo una visión. En el sueño, una figura radiante y hermosa apareció ante él. La figura lo miró intensamente por un momento y luego habló. Planeas abandonar tu decisión de liderar un ejército hacia Grecia, después de haberlo anunciado a todo el reino y haber dado tus órdenes. Tal indecisión es insensata y solo te traerá deshonra. Retoma tu plan y avanza con valor y determinación. Con esas palabras, la visión desapareció. Cuando Jerjes se despertó a la mañana siguiente, los recuerdos de los eventos del día anterior se mezclaron con el impacto de su sueño. Se sintió inquieto y confundido una vez más. Mientras reflexionaba, las firmes advertencias de Artabano pesaban más que el vago llamado a su orgullo hecho por la visión nocturna. Jerjes decidió seguir adelante con su decisión de abandonar la campaña. Reunió a su consejo nuevamente y explicó que, tras una cuidadosa reflexión, ahora creía que su tío había tenido razón y que él había estado equivocado. Anunció que el plan de invasión sería suspendido y revocó las órdenes de reunir a las tropas. Los miembros del consejo recibieron esta noticia con una abrumadora alegría. Sin embargo, esa noche, Jerjes tuvo otro sueño. El mismo espíritu apareció, pero esta vez su expresión era severa y llena de ira. Señalando al aterrorizado rey, el espíritu declaró: Has rechazado mi consejo y abandonado tu plan. Ahora te advierto, a menos que reanudes inmediatamente tu campaña y la lleves a cabo, tu reinado será truncado y tu caída llegará aún más pronto de lo que ascendiste al poder. El espíritu luego desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Jerjes en un estado de terror. Al amanecer, Jerjes mandó llamar a Artabano y compartió sus sueños. Jerjes dijo: Estaba dispuesto a abandonar mi plan después de escuchar tu consejo y pensarlo bien, pero no puedo ignorar estos sueños. Creo que son señales del cielo de que debo proceder. Artabano trató de razonar con Jerjes, argumentando que los sueños no eran mensajes de los dioses, sino más bien una repetición caótica de los pensamientos, mientras el juicio habitual de la mente era perturbado por el sueño. Sin embargo, Jerjes no estuvo de acuerdo, diciendo que, aunque esto podría explicar el primer sueño, la advertencia repetida dejaba claro que era un mensaje divino. Para probar aún más la realidad de la visión, Jerjes propuso un experimento. Artabano tomaría su lugar en el lecho real la noche siguiente para ver si la visión también se le aparecería a él. Jerjes dijo: Te pondrás mis ropas, te colocarás la corona en la cabeza y te sentarás en el trono. Luego irás a mis aposentos, te acostarás en la cama y dormirás. Si la visión es verdaderamente sobrenatural, también se te aparecerá. Si no, admitiré que solo fue un sueño. Artabano inicialmente se opuso, diciendo que no veía el sentido de ponerse las ropas del rey. Si la visión era verdaderamente divina, no sería engañada por tales disfraces. Sin embargo, Jerjes insistió, y Artabano accedió a regañadientes. Se vistió con las túnicas reales,
Se sentó brevemente en el trono y luego fue a los aposentos del rey, acostándose en la cama bajo el pabellón real. Como no creía en la realidad de la visión, estaba calmado y pronto se quedó dormido. Alrededor de la medianoche, Jerjes, que descansaba en una habitación cercana, fue repentinamente sobresaltado por un fuerte y agudo grito. Momentos después, Artabano irrumpió aterrorizado y frenético. Había visto la visión. Apareció ante él, enfurecida y llena de ira. Lo reprendió por tratar de disuadir a Jerjes de su campaña contra Grecia, y luego amenazó con arrancarle los ojos con un hierro candente. Artabano apenas logró escapar saltando de la cama y huyendo de la habitación. Artabano, ahora aterrorizado y convencido, aceptó que claramente era la voluntad de los dioses que Jerjes siguiera adelante con su invasión a Grecia. Prometió apoyar la campaña en todos los sentidos posibles. El consejo fue reunido una vez más, donde se compartió la historia de las 3 visiones y se anunció la decisión final. El ejército sería reunido de inmediato y la marcha procedería sin más demora. Capítulo 4. Un canal a través de Athos, Jerjes, su ejército y el camino hacia Grecia. Una vez que se tomó la decisión de invadir Grecia, se enviaron órdenes a todas las provincias del imperio, instruyendo a las autoridades locales para que comenzaran los preparativos. Era necesario reclutar soldados, fabricar armas, construir barcos y reunir grandes almacenes de alimentos. Además, la enorme escala de la invasión requería una gran cantidad de dinero. Jerjes dependía de los ingresos y las contribuciones de las provincias y envió órdenes detalladas y urgentes a los gobernadores, especialmente a aquellos en las regiones cercanas a las fronteras occidentales de Grecia. En tiempos modernos, las naciones poderosas mantienen reservas de armas y suministros en arsenales y depósitos, lo que les permite lanzar grandes operaciones militares rápidamente. También tienen sistemas financieros que les permiten pedir prestadas grandes cantidades de dinero a individuos o instituciones privadas, emitiendo bonos y prometiendo pagar intereses. Esto significa que los gobiernos pueden recaudar fondos rápidamente en una emergencia y repartir la carga financiera a lo largo de generaciones futuras. Los acreedores generalmente se contentan con recibir pagos regulares de intereses y, a menudo, prefieren que el gobierno no pague toda la deuda, ya que les proporciona un ingreso constante. Sin embargo, estas estrategias financieras no existían en la época de Jerjes. La idea de pedir prestadas grandes sumas y pasar la deuda a generaciones futuras era desconocida. En su lugar, Jerjes tenía que recaudar todos los fondos necesarios a través de impuestos directos y fabricar todas las armas, barcos y equipos de guerra específicamente para la campaña. Los vastos suministros de alimentos necesarios para alimentar a su enorme ejército debían producirse y almacenarse en almacenes recién construidos. Dada la magnitud de estos preparativos, no es sorprendente que tomaran mucho tiempo. Se necesitaron 4 años para completar todo. Este período también incluye el tiempo antes del gran debate descrito en el capítulo anterior. Durante los años de preparación para la invasión de Grecia, la mayor parte de la actividad tuvo lugar en el oeste de Asia Menor y a lo largo de las costas del Mar Egeo. Aunque los impuestos y las contribuciones se recogían de todo el imperio, la mayoría de los suministros y materiales para la guerra provenían de las provincias más cercanas a Grecia. Cada región contribuía con lo que mejor podía proporcionar: caballos de una, armas y municiones de otra, barcos de una tercera y provisiones de otras. Los barcos se construyeron para varios propósitos. Algunos eran barcos de guerra destinados a la batalla,
Otros eran transportes para llevar tropas y suministros, y una flota especial de barcos largos con cubiertas planas se construyó para formar el puente sobre el Helesponto. Estos barcos estaban diseñados con cubiertas anchas y lisas para crear una plataforma sólida para el puente. Aunque la mayoría de los preparativos se llevaban a cabo en el lado asiático del Egeo, Jerjes ya controlaba partes de Europa. Los persas habían conquistado hacía mucho tiempo Tracia y partes de Macedonia, por lo que las costas del norte del mar Egeo y muchas islas ya estaban bajo su dominio. Los griegos controlaban territorios más al sur, y Jerjes no esperaba una oposición seria hasta que su ejército llegara al área alrededor de Atenas. A medida que su ejército cruzara el norte de Grecia, que ya estaba bajo control persa, los únicos desafíos que anticipaba eran obstáculos naturales, no resistencia enemiga. Un desafío significativo era cruzar el Helesponto, que Jerjes planeaba superar con el puente de barcos. Sin embargo, otro obstáculo, quizás más formidable, aguardaba: el monte Athos. Si observas un mapa de Grecia, notarás 2 o 3 promontorios distintos que se adentran en el mar Egeo en el noroeste. El más septentrional y grande de ellos está dominado por una montaña masiva, conectada al continente por una estrecha franja de tierra. En la antigüedad, este pico se llamaba Monte Athos. Hoy en día se conoce como Monte Santo, debido a los monasterios e instituciones religiosas construidos allí durante la Edad Media. El monte Athos era famoso en la antigüedad, extendiéndose a lo largo del promontorio por muchas millas y terminando en acantilados y laderas escarpadas que caían abruptamente al mar. Se decía que, al atardecer, su sombra se extendía sobre el agua hasta la isla de Lemnos, a unos 96 kilómetros de distancia. Los antiguos marineros temían esta montaña imponente mientras navegaban por la costa desde el norte en sus frágiles galeras. Su cima a menudo parecía cubierta de nubes de tormenta, mientras que las olas del Egeo chocaban constantemente contra su base. Para hacerlo aún más aterrador, la leyenda sostenía que monstruos marinos acechaban cerca del monte Athos, esperando alimentarse de los desafortunados marineros cuyos barcos eran destrozados por las violentas olas. Jerjes tenía un plan para su invasión. Su ejército cruzaría el Helesponto utilizando un puente de barcos y luego marcharía por Macedonia y Tesalia por tierra. Mientras tanto, una flota de barcos, transportes y galeras viajaría a lo largo de la costa por mar, llevando suministros, armas y otras necesidades. Marchar a los soldados por tierra era más fácil, mientras que la flota podía transportar de manera más eficiente el cargamento pesado. Sin embargo, Mardonio, el general de Jerjes, estaba particularmente preocupado por la seguridad de la flota al rodear el peligroso promontorio del monte Athos. Mardonio tenía buenas razones para estar preocupado. Años antes, durante el reinado de Darío, había sufrido una devastadora pérdida cerca del monte Athos. En ese momento, Mardonio lideraba una gran flota a lo largo de la costa cuando una tormenta repentina los golpeó justo cuando se acercaban al infame promontorio. La tormenta vino del norte, empujando a la flota directamente hacia la costa. La única posibilidad de supervivencia parecía ser girar los barcos y enfrentarse al viento, pero la tormenta era tan violenta que esto resultó imposible. Las velas fueron desgarradas por el viento y los remos se rompieron por las olas que chocaban. La única esperanza que les quedaba era intentar rodear el promontorio y llegar a las aguas protegidas al otro lado. Sin otra opción, los marineros desesperados siguieron adelante, haciendo lo posible por evitar que los barcos se estrellaran contra las rocas. A pesar de sus mejores esfuerzos, los marineros no pudieron escapar de la implacable tormenta.
Los furiosos vientos empujaron los barcos, uno tras otro, contra las rocas, donde fueron destrozados en pedazos. El mar embravecido arrancaba a los marineros de los restos a los que se aferraban, lanzándolos a los violentos remolinos, como si el propio océano fuera una criatura monstruosa alimentando a sus crías con sus cuerpos. Algunos de los desafortunados hombres lograron arrastrarse a las rocas, escapando de las olas, pero solo para encontrarse atrapados. Quedaron atrapados entre los acantilados imponentes arriba y el mar salvaje abajo. Su breve escape solo retrasó su destino, ya que pronto murieron de agotamiento, exposición y frío. Mardonio no deseaba enfrentarse nuevamente a este peligro. Afortunadamente, el monte Athos, aunque alto y rocoso, estaba conectado al continente por un istmo bajo y plano que no era muy ancho. Jerjes decidió que se cavara un canal a través de este istmo para que su flota pudiera evitar las traicioneras aguas alrededor del promontorio. Este canal no solo ayudaría a la flota, sino que también serviría como una ruta de comunicación vital entre su ejército en Grecia y su imperio durante la invasión. Sorprendentemente, los griegos no hicieron nada para detener la construcción del canal, a pesar de que había asentamientos griegos en la zona. El promontorio del monte Athos era bastante grande, de unos 48 kilómetros de largo y entre 6 y 8 kilómetros de ancho, y tenía varias ciudades en él. El canal de Jerjes fue diseñado para ser lo suficientemente ancho como para que dos trirremes pudieran pasar una al lado de la otra. Las trirremes eran grandes galeras impulsadas por 3 filas de remos, por lo que el canal tenía que ser amplio para acomodar tanto a los barcos como a los largos remos. Los ingenieros de Jerjes trazaron la tierra, colocando estacas y líneas para guiar a los trabajadores, y comenzó la excavación. Se pusieron a trabajar enormes cantidades de trabajadores, organizados en grupos según sus naciones. A medida que el canal se hacía más profundo, se colocaron escaleras a lo largo de los lados. Los trabajadores, en el fondo, cavaban la tierra, pasándola por la escalera en cestas o contenedores, de un hombre al siguiente, hasta que llegaba a la superficie, donde otros trabajadores la llevaban lejos. El proyecto del canal enfrentó varios desafíos. En muchas secciones, las orillas del canal seguían colapsando porque los trabajadores habían cavado directamente hacia abajo, lo que hacía que los lados se derrumbaran. Sin embargo, en la sección asignada a los fenicios, este problema no surgió. Los fenicios, pensando con anticipación, hicieron su parte del canal el doble de ancho en la parte superior que en la inferior, creando lados inclinados. Esta simple precaución mantuvo las orillas estables. Después de mucho esfuerzo, el canal finalmente se completó y se permitió que el agua fluyera a través de él. Al norte del monte Athos, el río Estrimón fluye hacia el sur hasta el mar Egeo, cerca de la frontera entre Macedonia y Tracia. Jerjes sabía que su ejército necesitaría cruzar este río en su marcha desde el Helesponto, por lo que, tras completar el canal, dirigió su atención a la construcción de un puente sobre el Estrimón para facilitar el paso de sus tropas. Además del canal y los puentes, Jerjes también ordenó la construcción de graneros y almacenes a lo largo de la ruta que tomaría su ejército. Algunos se construyeron a lo largo de las costas de Macedonia y Tracia, y otros en las orillas del Estrimón. Estos almacenes se llenaron con grano transportado desde Asia, que llegaba en barcos a medida que estaba disponible. Los suministros estaban protegidos, pero no se implementaron defensas extraordinarias. Aunque esta región estaba en el lado europeo, técnicamente territorio griego, había estado bajo control persa durante mucho tiempo.
Las ciudades-estado griegas independientes estaban más al sur y no parecían inclinadas a interferir con los preparativos de Jerjes. Tal vez no se daban cuenta completamente de la magnitud o el propósito de la acumulación militar que ocurría al norte. Durante todo este tiempo, Jerjes había permanecido en Persia. Finalmente, cuando sus preparativos en las fronteras estuvieron casi completos, decidió que era el momento de avanzar. Reunió a sus fuerzas y se dirigió a Sardes, una ciudad importante en Asia Menor y la capital de la parte occidental de su imperio, cerca de la frontera griega. Con gran ceremonia y una majestuosa procesión, Jerjes partió de su capital, Susa, y comenzó su viaje hacia Sardes. Lideró a su enorme ejército a través de Asia Menor, cruzando el río Jalis, que alguna vez había sido la frontera occidental del imperio, pero que ahora estaba profundamente dentro de sus fronteras extendidas. Desde allí, la grandiosa procesión continuó hacia Frigia. Se cuenta una historia romántica sobre un encuentro entre Jerjes y un noble rico llamado Pitius, que vivía en una de las ciudades de Frigia. Así fue como sucedió. Después de cruzar el río Jalis, que fluye hacia el norte hasta el Mar Negro, el ejército de Jerjes continuó hacia el oeste a través de Frigia. Finalmente, llegaron a las fuentes de los ríos que desembocan en el mar Egeo. Uno de los ríos más famosos de estos era el Meandro. Había una ciudad llamada Selaenae, construida justo en la fuente del Meandro, tanto así que el manantial donde comenzaba el río estaba ubicado en la plaza principal de la ciudad, diseñada y mantenida como una fuente moderna. Cuando el ejército persa llegó a Selaenae y estableció su campamento, Pitius organizó un banquete lujoso para los oficiales del ejército. El número de invitados era enorme, al igual que el costo del banquete. Pitius no se detuvo allí. Envió un mensaje a Jerjes, ofreciéndose a ayudar a financiar la campaña del rey si era necesario. Jerjes se sorprendió por esta demostración de riqueza y generosidad de un hombre que, relativamente hablando, era solo un ciudadano privado. Preguntó a sus asistentes quién era Pitius. Le dijeron a Jerjes que, después del propio rey, Pitio era el hombre más rico del mundo. También le dijeron que Pitius era tan generoso como rico, mencionando que una vez le había regalado a Darío, el padre de Jerjes, un modelo de un árbol frutal y una vid, ambos hechos de oro macizo. Pitius, explicaron, era de origen lidio. Lidia, una región al oeste de Frigia, era bien conocida por su riqueza. El río Pactolo, famoso por sus arenas doradas, fluía por la zona. Los príncipes y nobles de la región controlaban gran parte del oro que se encontraba en el río y en las montañas cercanas, lo que hacía que algunos de ellos fueran extremadamente ricos. Asombrado por lo que había escuchado acerca de la riqueza de Pitius, Jerjes lo convocó y le preguntó cuánta fortuna tenía. Esta pregunta era potencialmente peligrosa, ya que en regímenes despóticos como el persa, los gobernantes a menudo confiscaban riquezas una vez que se enteraban de su existencia. Preguntar sobre la fortuna de un súbdito podía ser un preludio a la confiscación. En respuesta a la pregunta de Jerjes, Pitius no mostró ninguna duda en revelar la magnitud total de su riqueza. Explicó que recientemente había calculado su fortuna para determinar cuánto podía ofrecer en apoyo de la campaña persa. Descubrió que había acumulado 2.000 talentos de plata y casi 4 millones de estáteros de oro, faltándole solo 7.000 estáteros para alcanzar esa cifra exacta. El estátero era una moneda persa, y aunque su valor preciso podría ser difícil de calcular hoy en día, los estudiosos estiman que la riqueza total de Pitius en oro y plata habría sido equivalente a unos 1.000 millones de dólares en términos modernos. Después de declarar la cantidad,
Pitius añadió que todo su oro y plata estaban a disposición de Jerjes para ayudar a financiar el esfuerzo de guerra. También mencionó que, además de su riqueza, tenía suficiente tierra y esclavos para mantener su sustento. Jerjes quedó profundamente impresionado por este acto de generosidad, que demostraba cuánto le importaba a Pitius la causa del rey. Jerjes dijo: Eres el único hombre que nos ha ofrecido hospitalidad a mí y a mi ejército desde que comenzamos esta marcha. No solo nos has provisto, sino que también has ofrecido toda tu fortuna. No tomaré tu tesoro. En su lugar, ordenaré a mi tesorero que te entregue los 7.000 estáteros que necesitas para completar tus 4 millones. Te ofrezco mi amistad y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarte ahora y en el futuro. Continúa viviendo en prosperidad, porque con instintos tan nobles y generosos, seguro que seguirás siendo exitoso y feliz. Si la historia de Pitius y Jerjes terminara con su muestra de generosidad y respeto mutuo, podríamos estar inclinados a pensar en ellos como hombres nobles y desinteresados. Pero, lamentablemente, un examen más detallado revela cuánto de esta supuesta nobleza y generosidad estaba arraigada en el egoísmo y la hipocresía. Pitius, a pesar de su hospitalidad extravagante, fue uno de los tiranos más despiadados de su tiempo. Esclavizó a las personas que vivían en sus vastas propiedades, obligándolas a trabajar interminablemente en sus minas, bajo condiciones miserables, todo para acumular aún más riqueza. Estas personas, que sufrían bajo su dura tiranía, a menudo acudían a la esposa de Pitius con sus quejas. Ella los compadecía, pero no tenía el poder para ayudarlos. Un día, con la esperanza de enseñarle a Pitius una lección sobre la vacuidad de vivir solo para acumular riquezas, preparó un gran banquete para él. La mesa estaba adornada con plata y oro, mostrando una inmensa riqueza. Sin embargo, casi no había comida. Los invitados se sentaron rodeados de riquezas, pero con hambre, porque, como insinuaba la lección, uno no puede comer plata y oro. En cuanto a Jerjes, sus expresiones de amistad y gratitud hacia Pitius pronto fueron puestas a prueba. Pitius tenía 5 hijos, todos los cuales habían sido reclutados en el ejército de Jerjes para la próxima expedición del rey. Sabiendo que todos sus hijos estaban a punto de embarcarse en un peligroso viaje, Pitius temía quedarse solo. Decidió apelar a Jerjes, confiando en las promesas anteriores de amistad del rey. Le pidió un pequeño favor, que uno de sus hijos pudiera quedarse para cuidar a su anciano padre, mientras los otros 4 irían a la guerra. Jerjes se enfureció con esta solicitud. Jerjes dijo: ¿Cómo te atreves a hacer tal demanda? Tú y todo lo que posees son míos. Eres mi esclavo y estás obligado a obedecerme sin cuestionar. Mereces el castigo más severo por tu insolencia. Sin embargo, en reconocimiento de tu lealtad pasada, te perdonaré de la totalidad de mi ira. Solo mataré a uno de tus hijos, al que parece que más te importa. A los otros los dejaré vivir. Jerjes, entonces, ordenó que el hijo que Pitius esperaba mantener con él fuera ejecutado frente a su padre. Para castigar aún más a Pitius y demostrar su poder absoluto, Jerjes ordenó que el cuerpo fuera cortado en 2. Las 2 mitades se colocaron a ambos lados del camino, y el ejército del rey marchó entre ellas en su camino hacia la guerra. Mientras el ejército avanzaba hacia el oeste desde Frigia, su próximo destino era Sardes, donde planeaban pasar el invierno antes de continuar su campaña en la primavera. En el camino, Jerjes y sus oficiales encontraron varios paisajes notables, que reflejaban tanto la geografía de la región como las costumbres de la época. Uno de estos lugares era una ciudad situada cerca de un río que desaparecía misteriosamente en la tierra. Este arroyo era una rama del río Meandro. Fluía desde las montañas como cualquier otro torrente,
pero en esta ciudad en particular se sumergía en una profunda grieta y desaparecía. El río reaparecía a cierta distancia río abajo, continuando su viaje hacia el meandro sin más interrupciones. El comportamiento extraño del río fascinó al ejército, destacando las maravillas naturales de la tierra. En la frontera entre Frigia y Lidia, el ejército llegó a una bifurcación en el camino. Un sendero conducía hacia el norte, hacia Lidia, y el otro hacia el sur, a Caria. Allí, en la frontera, se encontraba un antiguo monumento erigido por Creso, el legendario rey de Lidia en tiempos de Ciro. Este monumento marcaba el límite oriental del reino de Creso, que, en tiempos antiguos, también había sido el límite occidental del imperio persa. Los soldados y oficiales quedaron intrigados por este símbolo del pasado, un recordatorio de cómo las fronteras de su imperio se habían expandido bajo el gobierno de grandes conquistadores. Uno de los eventos más peculiares durante la marcha involucró un árbol, de una especie conocida como plátano. Jerjes se encontró con un espécimen particularmente grande y hermoso que llamó su atención. Tan impresionado, quedó con el árbol que lo reclamó como suyo, lo adornó con cadenas de oro y asignó a un guardia para que lo vigilara. Este acto de idolatrar un árbol fue un ejemplo del comportamiento caprichoso y a veces absurdo de los antiguos gobernantes, que a menudo se entregaban a sus fantasías sin preocuparse por la razón o la practicidad. A medida que el ejército continuaba su marcha, encontraron más vistas interesantes en el camino. En una región, la gente producía una especie de miel artificial a partir de grano, lo que intrigó a los persas. En otra área, había un lago donde los lugareños cosechaban sal dejando que el agua se evaporara, y cerca de allí había minas de plata y oro. Estos curiosos lugares entretuvieron a los soldados y oficiales, pero no ralentizaron el progreso del ejército. Finalmente, llegaron a la grandiosa ciudad de Sardes, donde Jerjes instaló su cuartel general para esperar la llegada de la primavera antes de lanzar la siguiente fase de su campaña. Mientras estaba en Sardes, Jerjes siguió el procedimiento habitual de enviar heraldos a Grecia para exigir la sumisión del país. Esto era un movimiento diplomático estándar antes de lanzar un ataque, ofreciendo al enemigo la oportunidad de rendirse antes de enfrentarse en batalla. Los enviados de Jerjes cruzaron el mar Egeo para entregar el mensaje, pero, como era de esperar, los griegos rechazaron las demandas. En lugar de someterse, enviaron mensajes de desafío y determinación para resistir la invasión. Con las negociaciones fracasadas, ambos bandos estaban ahora totalmente comprometidos a prepararse para el inevitable conflicto. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento monumental, con cada lado reuniendo sus fuerzas para el inminente choque. Capítulo 5. El cruce del ejército persa de 1.000.000 hacia Europa, al borde del choque de dos mundos. A pesar de estar en la misma latitud que Nueva York, la antigua región de Asia Menor experimentaba inviernos relativamente suaves. Ocasionalmente caía nieve en las montañas, y a veces se formaba hielo en aguas tranquilas, pero los lugareños asociaban las heladas y la nieve más con las tierras lejanas y frías del norte. Estas regiones distantes eran misteriosas para ellos, conocidas solo a través de rumores exagerados y cuentos. Sin embargo, la zona experimentaba una temporada fría y tormentosa, marcada por fuertes vientos y lluvias frías, que se consideraba como invierno. Jerjes tuvo que esperar a que pasara esta temporada antes de lanzar su invasión. Incluso entonces, no se libró completamente de los efectos del clima invernal. Mientras estaba en Sardes, una poderosa tormenta destruyó el puente que había construido sobre el Helesponto,
Cuando Jerjes recibió la noticia, se enfureció, enojado tanto con el mar por destrozar su puente como con los ingenieros por no haberlo construido lo suficientemente fuerte como para soportar la tormenta. En su ira, decidió castigar tanto al mar como a los constructores. Jerjes ordenó que el propio mar fuera azotado con un látigo gigantesco y se lanzaron pesadas cadenas en sus aguas para simbolizar su desafío. Mientras sus hombres ejecutaban este castigo absurdo, gritaban las palabras que Jerjes les había ordenado. Los soldados dijeron: Miserable criatura. Jerjes, tu amo, te castiga por el daño que le has causado. Sepas esto. Él te cruzará, te guste o no. Te desprecia, vil y cruel como eres, con tus amargas aguas que repugnan a toda la humanidad. En cuanto a los ingenieros responsables del fracaso del puente, Jerjes ordenó que todos fueran ejecutados mediante decapitación. Con su ira momentáneamente satisfecha, Jerjes encargó a un nuevo equipo de ingenieros y constructores que construyeran otro puente. Esta vez, sabiendo que sus vidas estaban en juego, tomaron todas las precauciones posibles. Seleccionaron los barcos más robustos y los posicionaron de una manera que resistiera mejor la corriente del río. Cada barco fue anclado firmemente con fuertes cuerdas, dispuestos en 2 filas que se extendían a lo largo del Helesponto, con más de 300 barcos en cada fila. Se dejaron huecos cerca del lado asiático para permitir el paso de barcos pequeños y galeras, manteniendo un canal abierto para la comunicación. Estos huecos no interferían con el puente en sí, ya que la carretera se extendía por encima de ellos. Una vez que los barcos estuvieron anclados en su lugar, se tendieron 2 enormes cables de una orilla a la otra, formando la columna vertebral del puente. Los cables se anclaron firmemente en tierra con enormes estacas clavadas en el suelo y se aseguraron con pesados anillos. A medida que los cables se extendían sobre el agua, se ataron a cada barco, uniéndolos para formar una estructura sólida y estable. Una vez que los cables del puente estuvieron asegurados, se construyó una plataforma encima usando troncos de árboles. Luego, se colocaron ramas entre los troncos para llenar los huecos y crear una superficie lisa. Se añadió una gruesa capa de tierra encima, convirtiendo el puente en una carretera sólida, muy parecida a una vía típica. Para garantizar la seguridad de los animales que cruzaban, se construyó una valla alta a lo largo de ambos lados, bloqueando la vista del agua debajo, lo que podría haber asustado a los caballos y animales de carga. Cuando Jerjes recibió la noticia en Sardes de que el puente estaba completo y todo estaba listo para que el ejército cruzara, comenzó a hacer los preparativos para la marcha. Sin embargo, un evento inesperado lo inquietó brevemente: un eclipse solar. En aquellos días, los eclipses se consideraban signos ominosos, y Jerjes temió que pudiera ser un mal presagio. Consultó a los magos, pidiéndoles su interpretación. Los magos, comprendiendo las supersticiones de la época, lo tranquilizaron. Explicaron que, dado que el sol era el patrón de los griegos y la luna representaba a Persia, el eclipse simbolizaba que los griegos pronto perderían el favor de sus dioses. Satisfecho con esta explicación, Jerjes continuó con sus preparativos. La partida del ejército persa desde Sardes fue un espectáculo de inmensa grandeza. Primero vinieron largas filas de animales de carga, mulas, camellos y caballos, cargados con suministros, guiados por sus cuidadores y asistentes. Siguiendo a este enorme convoy, venía un gran y diverso grupo de tropas, compuesto por soldados de muchas naciones diferentes, marchando de manera algo desordenada, pero bajo el estricto mando de sus oficiales. Después de este grupo venían 1000 jinetes, cuyos caballos estaban adornados con lujosos arreos, creando una exhibición deslumbrante. Estos jinetes eran seguidos por 1000 lanceros,
que arrastraban deliberadamente sus lanzas por el suelo en señal de respeto hacia el rey que estaba por aparecer. Antes de que Jerjes mismo hiciera su aparición, la procesión era liderada por objetos y figuras sagradas que llenaban de asombro a los espectadores. Primero estaban 10 caballos sagrados, cada uno guiado por un mozo vestido con atuendo ceremonial, como si estuviera oficiando un servicio divino. Detrás de ellos venía el carro sagrado de Júpiter, un magnífico vehículo adornado con oro y tirado por 8 caballos blancos. Ningún humano tenía permitido montar en este carro sagrado. En su lugar, las riendas se pasaban por debajo del carro hacia un conductor que caminaba detrás de él. Siguiendo a este símbolo divino, venía Jerjes en su carro, tirado por los caballos más finos seleccionados por su tamaño y belleza. Junto a Jerjes se sentaba un joven noble persa, sirviendo como su auriga. Después de que Jerjes pasara con su carro, el resto de su enorme ejército le seguía. Primero venían 2000 soldados de élite, conocidos como los guardaespaldas del rey. Eran elegidos por su alto estatus y servían como los protectores más cercanos del rey. La mitad de ellos eran infantería, mientras que la otra mitad eran caballería, todos vestidos con armaduras y equipo más espléndidos y caros que el de las tropas ordinarias. Detrás de ellos marchaba otro cuerpo de 10.000 soldados de infantería, seguidos por 10.000 de caballería. Este grupo de soldados representaba el núcleo de las fuerzas persas. Luego, había una brecha significativa de aproximadamente un cuarto de milla, y detrás de ella venía una multitud enorme y desorganizada de sirvientes, asistentes y personas de todo tipo viajando con el ejército. No eran soldados, sino una mezcla de seguidores del campamento, aventureros y aquellos que proporcionaban diversos servicios al ejército. La primera parada de este enorme ejército fue Ábidos, la ciudad en el lado asiático del puente. El punto de cruce estaba entre Ábidos y Sestos, ubicada en la orilla opuesta en Europa. Para llegar a Ábidos, el ejército viajó hacia el norte a través de la provincia de Misia, evitando las sinuosas costas y los pequeños ríos que desembocaban en el mar. Pasaron al este del monte Ida y finalmente llegaron a las orillas del río Escamandro, donde montaron el campamento. Este era el famoso llano de Troya. En esos días, la fama de la guerra de Troya y el legendario asedio de Troya eran conocidos en todo el mundo. Los líderes militares que viajaban por la región a menudo se detenían para visitar el sitio, con la esperanza de inspirarse en las épicas historias de las batallas libradas allí hace mucho tiempo. Honraban a los héroes de Troya como una forma de avivar sus ambiciones y rendir homenaje a los guerreros caídos. Jerjes no fue una excepción. Caminó por las ruinas de la antigua ciudadela de Príamo, exploró los campos de batalla y absorbió el significado histórico del lugar. Después de satisfacer su curiosidad, ordenó un gran sacrificio, 1000 bueyes, y realizó una inmensa libación en honor a los espíritus de los héroes que habían luchado y muerto en el mismo terreno siglos antes. Mientras Jerjes podía sentirse exaltado por la grandeza de su expedición y la anticipación de cruzar el estrecho, donde comenzarían los verdaderos desafíos, sus soldados estaban en un estado de ánimo muy diferente. Su situación era sombría y desesperanzadora. A diferencia de los ejércitos modernos en lugares como Inglaterra o América, donde las personas se alistan voluntariamente, atraídas a menudo por promesas de dinero o un sentido de propósito, el ejército de Jerjes estaba compuesto por esclavos, obligados a servir mediante un brutal proceso de reclutamiento forzoso. Estos hombres fueron arrancados de sus hogares sin otra opción más que obedecer. Su vida en el ejército era miserable. A diferencia de los soldados de hoy en día,
que están bien equipados y cuidados debido al tiempo y los recursos invertidos en su entrenamiento y mantenimiento, los soldados de Jerjes eran tratados como desechables. Si un grupo perecía, fácilmente se podía reclutar a otros para reemplazarlos. El esplendor y la pompa que rodeaban a la guardia de Jerjes no se extendían a las tropas comunes. Sus vidas estaban llenas de penurias, con poca comida, ropa inadecuada y sin refugio real. Los soldados no tenían ningún interés personal en el éxito de la campaña, sabiendo que incluso si sobrevivían, regresarían a las mismas duras condiciones de esclavitud. Para la mayoría, sin embargo, la supervivencia parecía poco probable. Ya fuera que Jerjes tuviera éxito o fracasara, los soldados sabían que probablemente estaban marchando hacia la muerte. Mientras avanzaban por los difíciles pasos montañosos del monte Ida, una tormenta aterradora los golpeó. Vientos furiosos, lluvias torrenciales y violentos relámpagos arrasaron el campamento. Los soldados, sin ninguna protección contra los elementos, fueron arrojados al caos. Muchos fueron alcanzados por rayos o sucumbieron al frío. Cuando finalmente descendieron a las llanuras de Troya, cerca del río Escamandro, su sufrimiento continuó. El agua del río no era suficiente para saciar la sed del vasto ejército y los innumerables animales que los acompañaban, dejando a muchos soportando una severa deshidratación. La grandeza de las ambiciones de Jerjes estaba muy lejos de la miseria y el sufrimiento de los soldados obligados a servirle. Todas estas penurias pesaban mucho en los soldados, sumiéndolos en un estado de profunda desesperación mientras se acercaban a Abidos. Pero su sufrimiento no preocupaba a Jerjes, quien poco se interesaba por la moral de su vasto ejército. Centrado en su propia grandeza, llegó a Abidos y se preparó para cruzar el Helesponto de una manera que exhibiera su poder y majestad. Lo primero fue organizar un gran espectáculo para la satisfacción del rey. Se erigió un enorme trono de mármol blanco en una colina que dominaba el estrecho, donde Jerjes podía observar la vastedad de sus fuerzas. Desde esta posición elevada, contemplaba con orgullo las interminables filas de tropas, los escuadrones de caballería, las tiendas de campaña que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y los rebaños de animales reunidos en la tierra. En el agua, innumerables barcos, botes y galeras estaban anclados, listos para el monumental cruce. A lo lejos, las costas de Europa brillaban bajo el sol, y el majestuoso puente flotante, una maravilla de la ingeniería, esperaba su orden para transportar a su ejército al otro lado. Mientras permanecía allí, contemplando la escena con triunfo, el corazón de Jerjes se llenaba de orgullo. La magnitud de su poder militar y la grandiosidad del momento lo colmaban con una profunda sensación de logro. Sin embargo, como suele suceder en momentos de profunda emoción, su exaltación despertó algo más delicado en su interior. Su tío, Artabano, que estaba cerca, notó que las lágrimas comenzaban a llenar los ojos de Jerjes. Curioso, Artabano le preguntó qué le preocupaba. Jerjes, reflexionando sobre la fugacidad de la vida, respondió que le entristecía pensar que, a pesar de la vastedad de la multitud ante él, en 100 años, ninguno de ellos seguiría vivo. La ironía de la repentina muestra de ternura de Jerjes, mientras al mismo tiempo mantenía un control despiadado sobre el vasto ejército que comandaba, ha fascinado a los comentaristas a lo largo del tiempo. Artabano, que estaba a su lado, respondió de manera reflexiva, aconsejando al rey que no pensara demasiado en la inevitabilidad de la muerte. Señaló que, para muchas personas, la vida estaba tan llena de dificultades y sufrimiento que la muerte incluso podría verse como un alivio. En ese sentido, la muerte no siempre era una tragedia, podía ser una liberación del dolor.
Esta perspectiva era especialmente relevante para los innumerables soldados que tenían ante ellos, cuyas vidas bajo el gobierno de Jerjes estaban marcadas por la privación y la miseria. Jerjes reconoció la verdad en las palabras de Artabano, pero encontró el tema demasiado triste. Cambiando de tema, preguntó a su tío si todavía albergaba dudas sobre la campaña griega, como había expresado en Susa cuando se discutió por primera vez el plan. Artabano, aunque esperaba que los augurios y visiones favorables se mantuvieran, admitió que seguía profundamente preocupado. Artabano dijo: He estado pensando detenidamente en la situación y veo dos peligros significativos que amenazan esta expedición. Jerjes preguntó cuáles eran esos peligros. Artabano respondió: El primero proviene del tamaño abrumador de tu flota naval. Has reunido tantas naves, galeras y barcos de transporte que temo que, si una tormenta golpea mientras estés en la costa griega, no habrá puertos lo suficientemente grandes para albergar a todos. Las naves quedarían expuestas y vulnerables. Jerjes preguntó cuál era el segundo peligro. Artabano dijo: El segundo se refiere al inmenso número de soldados en tu ejército. Alimentar a tal multitud se convertirá en un problema serio. La cantidad de comida necesaria para sostenerlos es casi inimaginable. Una vez que se agoten tus provisiones, ninguna región que atravieses será capaz de proporcionar suficientes recursos para mantener a todos alimentados. Cuanto más avances, especialmente si encuentras poca resistencia, peor será la situación. Temo que la hambruna sea inevitable. Este temor me inquieta profundamente y no puedo encontrar paz. Jerjes respondió: Entiendo tus preocupaciones y no puedo negar que hay algo de verdad en lo que dices. Pero en las grandes empresas, uno no puede permitir que el miedo dicte cada decisión. Estoy preparado para enfrentar muchos de los riesgos que trae esta campaña si eso significa lograr el objetivo final. La prudencia tiene su lugar, pero demasiada precaución puede impedir cualquier progreso real. Aquellos que temen todos los posibles peligros nunca logran nada significativo. El éxito a menudo llega a aquellos que están dispuestos a tomar riesgos audaces. Si mis antepasados hubieran seguido tu consejo, Persia nunca se habría convertido en el poderoso imperio que es hoy. Siguiendo los mismos principios de coraje y determinación que los guiaron, estoy seguro de que conquistaremos Europa y regresaremos en triunfo, sin encontrarnos con la hambruna que temes ni con ningún otro desastre mayor. Al darse cuenta de lo decidido que estaba Jerjes, Artabano decidió no insistir más en el asunto. Sin embargo, había un tema sobre el que sintió que debía hablar: la participación de los jonios en la guerra. Los jonios eran de ascendencia griega, y sus antepasados se habían asentado en Asia Menor hacía mucho tiempo. A Artabano le preocupaba su lealtad. Incluso si al principio se mantenían fieles, temía que, una vez en Grecia, rodeados por sus tierras ancestrales y escuchando su lengua nativa hablada por sus supuestos enemigos, podrían cambiar de bando. Le parecía que el riesgo de su deserción era demasiado grande como para ignorarlo. Jerjes, sin embargo, no se dejaba convencer por las preocupaciones de Artabano. Creía que emplear a los jonios no representaba un verdadero riesgo. Señaló lo leales que habían sido bajo el mando de Histieo durante la campaña de Darío en Escitia, cuando se les dejó a cargo de la vigilancia del puente sobre el Danubio. Su fiabilidad en esa situación tranquilizaba a Jerjes y no veía razón para dudar de ellos ahora. Jerjes dijo: Además, sus familias, sus hogares y todo lo que valoran permanecen en Asia, bajo nuestro control. No se atreverían a traicionarnos mientras tengamos tales rehenes. Sin embargo, como Artabano estaba tan ansioso por el resultado de la expedición, Jerjes le ofreció la oportunidad de regresar a Susa en lugar de continuar con la campaña.
Le instruyó para que se encargara del imperio en su ausencia, asumiendo el papel de regente hasta el regreso de Jerjes. Durante la gran exhibición del día del desfile militar, que fue también cuando tuvo lugar esta conversación, uno de los eventos organizados para el entretenimiento de Jerjes fue una batalla naval en el Helesponto. Se enfrentaron dos grupos de diferentes naciones de su ejército. Los fenicios resultaron victoriosos, para gran deleite de Jerjes. Todo el espectáculo del día lo llenó de orgullo y satisfacción. Después de las festividades, Jerjes envió a Artabano de regreso a Susa para supervisar el gobierno del imperio. Luego convocó a otro consejo general, reuniendo a sus nobles y oficiales para anunciar que había llegado el momento de cruzar el puente. En su discurso de despedida, animó a sus comandantes a enfrentar la gran tarea que les aguardaba con determinación y resolución. Jerjes expresó su confianza en que, una vez conquistada Grecia, ningún otro enemigo en el mundo sería capaz de desafiar el poder del imperio persa. Después de despedir al consejo, Jerjes dio órdenes para que el ejército comenzara a cruzar el puente al amanecer del día siguiente. Se hicieron los preparativos correspondientes. A medida que se acercaba el amanecer, y mientras esperaban que saliera el sol, los persas cubrieron el puente con perfumes fragantes y esparcieron ramas de mirto, simbolizando el triunfo y la alegría. El propio Jerjes estaba listo con un recipiente de oro lleno de vino, que planeaba verter como ofrenda en el preciso momento en que los primeros rayos del sol aparecieran en el horizonte. Cuando finalmente llegó el momento, Jerjes vertió el vino en el mar y lanzó el recipiente de oro tras él. Junto con estos, arrojó una valiosa copa de oro y una espada persa, conocida como cimitarra. Los historiadores han debatido si estas ofrendas estaban destinadas al sol o al mar, tal vez para apaciguar al mar, dado su furor anterior que había destruido el primer puente. Sin embargo, un detalle sugiere que la ofrenda era para el sol. Mientras Jerjes realizaba la libación, se dirigió al sol en una solemne petición. Le pidió al sol que velara por la expedición, que la protegiera de cualquier daño y que le concediera éxito en la misión de conquistar toda Europa y someterla al dominio persa. Una vez completados estos rituales, la gran procesión comenzó a cruzar el puente, marcando el inicio de la ambiciosa campaña de Jerjes. El ejército comenzó su marcha a través del puente. La procesión se organizó de manera similar a la partida de Sardes. El primer día vio el paso de los animales de carga y los enormes cuerpos de tropas provenientes de todas las naciones bajo el gobierno de Jerjes. Les llevó todo el día cruzar esta parte del ejército. Jerjes y la parte sagrada de la procesión estaban programados para seguir el segundo día. El segundo día, el espectáculo comenzó con un gran escuadrón de jinetes, todos coronados con guirnaldas. Detrás de ellos venían los caballos sagrados y el gran carro ceremonial dedicado a Júpiter. Luego apareció Jerjes, montando en su carro de guerra, con las trompetas sonando y las banderas ondeando en el aire. Tan pronto como su carro puso pie en el puente, la flota de galeras persas, que había estado esperando a lo largo de la costa asiática, comenzó a cruzar el estrecho en una larga y majestuosa línea, manteniendo el paso con la marcha de su rey. Así transcurrió el segundo día. Se necesitaron 5 días más para completar el cruce del resto del ejército, junto con el vasto número de animales y equipaje. Los oficiales apresuraban el avance tanto como podían, y a medida que el cruce llegaba a su fin, la escena se volvía caótica. El aire estaba lleno de ruido y confusión, mientras los oficiales azotaban tanto a hombres como a animales, instándolos a continuar. Animales caídos, carros rotos y los cuerpos de aquellos vencidos por el agotamiento y el miedo abarrotaban el camino,
haciendo la situación aún más frenética. Finalmente, todo el ejército había cruzado al continente europeo. Aunque muchos estaban llenos de oscuros presagios, pocos podrían haber imaginado el aterrador y trágico destino que les aguardaba como consecuencia de la ambición desenfrenada de su líder. Capítulo 6. La tormenta que se avecina. Jerjes se prepara para la guerra en Grecia. Una vez que la expedición de Jerjes había cruzado el Helesponto y llegado a Europa, como se describió anteriormente, la flota y el ejército tuvieron que separarse temporalmente. Si observas el mapa, verás que después de cruzar el puente en Abidos, el ejército desembarcó en la larga y estrecha península conocida como el Quersoneso. Para comenzar su marcha a lo largo de la costa norte del mar Egeo, primero tuvieron que dirigirse hacia el este por unos 15 o 20 kilómetros para rodear la bahía que bordeaba la península al norte y al oeste. Mientras la flota continuaba hacia el oeste, a lo largo de la costa, el ejército se movía hacia el este. Habían planeado reunirse pronto en un punto de encuentro en la costa norte del mar. El progreso del ejército fue lento y difícil mientras marchaban hacia el cuello de la península. Después de rodear la bahía, reanudaron su marcha hacia el oeste, siguiendo más o menos la costa, pero manteniéndose a cierta distancia de la orilla. Esta ruta fue elegida para evitar las profundas ensenadas a lo largo de la línea costera y cruzar ríos más tierra adentro, donde el agua era fresca y potable. A pesar de estas precauciones, el enorme tamaño del ejército y la cantidad de animales a menudo drenaban los ríos por completo, dejando poca agua detrás. El primer gran río que encontraron en Europa fue el Ebro. Cerca de su desembocadura, donde el río fluía hacia el mar Egeo, se extendía una vasta llanura llamada Dorisco. También había una gran fortaleza allí, construida por Darío cuando conquistó la región. Esta fortaleza tenía una importancia estratégica, ya que controlaba la fértil y densamente poblada tierra alrededor del Ebro. Jerjes decidió que Dorisco era el lugar perfecto para realizar una gran revisión y contar sus fuerzas. La fortaleza proporcionaba un lugar seguro para su cuartel general, mientras que el ejército podía reunirse en la llanura abierta. A la flota también se le había dado instrucciones de llegar al mismo lugar, y cuando el ejército alcanzó la zona, los barcos ya estaban anclados frente a la costa. El ejército se detuvo y comenzaron los preparativos para la revisión. Jerjes quería un conteo preciso de sus fuerzas, pero simplemente había demasiados soldados para contarlos uno por uno. En su lugar, decidió medir el tamaño del ejército por volumen y estimar el número total de tropas. Para hacer esto, contaron 10.000 hombres y los formaron en un círculo apretado en medio de la llanura. Luego, marcaron el contorno de este grupo en el suelo y construyeron una pared de piedra alrededor, de aproximadamente 1,5 metros de altura, con aberturas en lados opuestos para que los hombres pudieran entrar y salir. Con el recinto listo, grupos de soldados fueron canalizados dentro y fuera, llenando el espacio como un agricultor llenaría un recipiente con grano. Cada vez que se llenaba el recinto, asumían que contenía 10.000 hombres. El proceso continuó hasta que todo el ejército había pasado por el recinto. El recinto se llenó 170 veces con soldados de infantería, lo que significaba que Jerjes tenía un asombroso 1.700.000 soldados de infantería en su ejército. Es importante señalar que este conteo solo incluía a las fuerzas terrestres, no a la flota naval, ni al personal de apoyo. Este método de estimar el tamaño del ejército por volumen solo se aplicó a los soldados de infantería, que componían la mayor parte de las fuerzas. Sin embargo,
Otros grupos en el ejército estaban más organizados formalmente, y sus números fueron registrados a través de enrolamientos regulares. Por ejemplo, había una fuerza de caballería de 80.000 hombres. Además, el ejército incluía un cuerpo de árabes montados en camellos y otro grupo de egipcios en carros de guerra, que en conjunto sumaban 20.000 hombres. Además de estas fuerzas terrestres, la flota contenía alrededor de 500.000 de marineros y soldados. Por vastos que fueran estos números, crecieron aún más a medida que el ejército avanzaba. Jerjes tenía una política de obligar a las fuerzas militares de cada reino y provincia que atravesaba a unirse a su campaña. Para cuando Jerjes llegó al corazón de Grecia, Heródoto, el famoso historiador, estimó que el número total de soldados y marineros en el ejército ascendía a alrededor de 5 millones de hombres. Para poner eso en perspectiva, en tiempos modernos, un ejército de 100.000 se considera enorme, y durante la Revolución Americana, una fuerza de 50.000 ya se consideraba lo suficientemente grande como para aplastar a las colonias. Además de estos 5 millones de soldados, Heródoto señaló que había una enorme y casi incalculable multitud de mujeres, esclavos, cocineros, panaderos y seguidores del campamento de todo tipo, cuyos números nadie podía siquiera intentar calcular. Una vez que se determinó el tamaño total del ejército, la siguiente tarea fue organizar y prepararlos para la revisión por parte de Jerjes. El ejército se dividió en grupos basados en las diversas naciones representadas, cada uno bajo su respectivo líder. Los historiadores han proporcionado listas detalladas de estas divisiones, junto con descripciones de las diferentes armaduras y armas utilizadas por las tropas de cada nación. Había más de 50 naciones distintas representadas en el ejército de Jerjes. Algunas estaban altamente civilizadas, mientras que otras eran más primitivas, y los soldados mostraban todos los tipos de vestimenta y equipo imaginables mientras se reunían en la llanura. Algunos soldados llevaban cascos de bronce y armaduras formadas por placas de hierro, mientras que otros vestían simples túnicas de lino o toscos atuendos hechos de pieles de animales. Las tropas de una nación llevaban cascos, otras llevaban mitras y otras más tenían tiaras. Un grupo particularmente feroz llevaba sombreros hechos con la parte superior de la cabeza de un caballo, con las orejas erguidas y la melena colgando por la espalda. Estos hombres llevaban escudos hechos de piel de grulla, lo que les daba la apariencia de extrañas criaturas con cuernos, mitad animal, mitad ave, pretendiendo ser hombres. Otro grupo llevaba gorros hechos de las cabezas de bueyes, con los cuernos aún adheridos, haciéndolos parecer bestias cornudas. Algunos soldados vestían las pieles de leones, mientras que otros llevaban pieles de panteras. En general, cuanto más feroz y peligroso era el animal, más prestigiosa se consideraba la vestimenta del soldado. El ejército no solo era diverso en cuanto a las personas de las que se nutría, sino también en los tipos de armas utilizadas. Los soldados llevaban lanzas, algunas con puntas de hierro o de piedra, mientras que otras simplemente se endurecían al fuego en los extremos. Había arcos y flechas de todas las formas y materiales, así como espadas, dagas, hondas, garrotes, dardos y jabalinas. Toda arma concebible de la época, ya fuera forjada por culturas civilizadas o más primitivas, estaba presente. Incluso el lazo, utilizado por los pueblos indígenas de las Américas en tiempos posteriores, se veía entre las tropas. Se describía como una cuerda de cuero largo, enrollada con un lazo en un extremo. Los guerreros lanzaban este lazo a sus enemigos, enredando tanto al jinete como al caballo y derribándolos juntos. La variedad de vestimenta era tan diversa como las armas.
Algunas tropas vestían elaboradas telas teñidas, mostrando colores brillantes y vivos, mientras que otras elegían atuendos más simples y resistentes, mostrando una apariencia salvaje. Algunas tribus pintaban sus pieles, pareciendo ver belleza en lo que a otros les parecía grotesco. Un grupo particular de bárbaros casi no vestía ropa. Armados con toscos garrotes, pintaban sus cuerpos desnudos, mitad blanco, mitad rojo brillante, dándoles una apariencia impactante e intimidante. En medio de toda esta diversidad, una unidad destacaba por encima del resto, tanto por su estatus como por el lujo de su equipo: los inmortales persas, un escuadrón de 10.000 soldados de élite. Esta unidad ganó su nombre debido a la práctica de reemplazar inmediatamente a cualquier soldado que cayera en batalla, asegurando que la unidad siempre mantuviera su fuerza total. De esta manera, los inmortales simbólicamente seguían viviendo, incluso si los soldados individuales perecían. Al igual que se dice que la monarquía inglesa nunca muere, esta unidad era vista como eternamente viva. Los inmortales eran seleccionados por su habilidad y disfrutaban de privilegios especiales. Eran caballería, y sus armaduras y vestimenta estaban ricamente adornadas con oro. Incluso en las dificultades de la guerra, viajaban con sus esposas y familias, que seguían al ejército en carruajes. También los acompañaban camellos, cargados con provisiones y equipaje, lo que aseguraba que los inmortales se mantuvieran bien abastecidos y cómodos, incluso en campañas largas. Mientras la vasta gama de fuerzas terrestres se preparaba en la llanura, cada unidad bajo sus oficiales y estandartes, los comandantes navales acercaban la flota de galeras a la orilla. Los barcos estaban anclados en una larga línea, frente a la tierra, dejando un amplio espacio de agua abierta entre ellos y la playa. Así se dejaba un espacio de agua abierta entre la línea de barcos y la playa, a lo largo del cual pasaría la barcaza de Jerjes cuando llegara el momento para la parte naval de la revisión. Cuando todo estuvo listo, Jerjes subió a su carro de guerra y lentamente dio una vuelta alrededor de la llanura, observando de cerca las vastas filas de soldados. Contempló la increíble variedad de armaduras, armas y vestimentas que representaban las muchas culturas bajo su mando. La revisión cubría kilómetros de terreno, y después de inspeccionar a todo el ejército, Jerjes se dirigió a la orilla. Allí, abordó una galera real equipada con un dosel dorado en la cubierta, donde se sentó mientras los remeros lo llevaban a lo largo de la línea de barcos. Estas embarcaciones provenían de muchas naciones diferentes, mostrando la misma diversidad que las fuerzas terrestres. Mientras los soldados provenían de las provincias interiores de Asia, los barcos y sus tripulaciones venían de las regiones costeras que bordeaban el Mar Negro, el Egeo y el Mediterráneo. Por ejemplo, Egipto contribuyó con 200 barcos, los fenicios suministraron 300, Chipre aportó 50, y los cilicios e ionios contribuyeron con 100 barcos cada uno. Numerosas otras naciones y tribus añadieron sus embarcaciones a la flota, creando una inmensa fuerza naval. Los barcos, al igual que los soldados, estaban tripulados por marineros y oficiales de las respectivas naciones que los proporcionaron. Entre estos líderes se encontraba una figura notable, la reina Artemisia, quien personalmente comandaba una parte de la flota. Artemisia era la reina de Caria, una pequeña provincia en el suroeste de Asia Menor, con Halicarnaso como su capital. Aunque a menudo se la menciona como reina, en realidad era más acertado llamarla regente, ya que gobernaba en lugar de su joven hijo. La contribución de Caria a la flota fue de 5 barcos, y Artemisia, ambiciosa y audaz, decidió unirse personalmente a la expedición.
Su liderazgo se extendió más allá de los barcos de Caria, ya que se le confió el mando de embarcaciones de islas cercanas también. Su papel como comandante naval no fue meramente ceremonial. Rápidamente demostró su habilidad y capacidad. Artemisia se convirtió en una de las líderes más efectivas de la flota, no solo destacando en la gestión de su escuadrón, sino también desempeñando un papel influyente en las discusiones estratégicas. Sus consejos eran muy respetados y sus ideas a menudo influían en decisiones clave. Artemisia jugaría más adelante un papel importante en la famosa Batalla de Salamina, donde sus acciones le valdrían aún más renombre, como veremos más adelante en la historia. El número total de galeras de primera clase en la flota de Jerjes superaba las 1.200, lo que fue más que suficiente para validar los temores de Artabano de que ningún puerto podría albergarlas todas en caso de una tormenta. Cuando estos barcos fueron alineados uno al lado del otro a lo largo de la costa para su revisión, se extendieron por muchas millas. Jerjes recorrió esta línea de barcos en su barcaza real, acompañado de sus oficiales de alto rango y generales. Observaban con gran interés los diferentes barcos, admirando los uniformes, armas y equipos de los marineros de cada nación, con curiosidad y admiración. Entre los asistentes de Jerjes se encontraba Demarato, un exiliado griego que había buscado refugio en Persia. Demarato había sido recibido cálidamente por Darío, el rey anterior, y se había quedado en la corte persa después de que Jerjes ascendiera al poder. Cuando Jerjes decidió invadir Grecia, Demarato optó por unirse a la campaña. La historia de cómo Demarato terminó en el exilio es curiosa, ya que involucra conflictos políticos en su tierra natal, Esparta. Su madre provenía de una familia noble y adinerada, pero cuando era niña era extremadamente sencilla y poco atractiva. Había un templo cerca de su hogar, dedicado a Helena, quien, en su época, era considerada la mujer más hermosa del mundo. La nodriza de la familia sugirió que llevaran a la niña a este templo todos los días para rezar porque su apariencia mejorara, pidiéndole a la diosa Helena el don de la belleza. La madre aceptó este plan, pero instruyó a la nodriza que mantuviera a la niña oculta durante el trayecto de ida y vuelta al templo. Día tras día, la nodriza llevaba a la niña al templo, la sostenía frente al altar de Helena y suplicaba una intervención divina. Entonces, un día, después de su visita habitual, la nodriza fue abordada por una misteriosa mujer en el camino que salía del templo. La desconocida preguntó por el paquete que llevaba la nodriza en sus brazos. La nodriza respondió que era una niña, pero se negó a mostrar el rostro de la niña, explicando que tenía estrictas órdenes de no hacerlo. La mujer insistió, y tras muchas dudas, la nodriza finalmente descubrió a la niña. La desconocida acarició suavemente el rostro de la niña y, con un aire de certeza, declaró que la niña crecería para convertirse en la mujer más hermosa de toda Esparta. La profecía de la mujer misteriosa se cumplió. Los rasgos de la niña se transformaron y pronto se hizo famosa por su belleza, tanto como antes lo había sido por su falta de atractivo. Cuando tuvo la edad suficiente, un noble de Esparta llamado Ageto, amigo cercano del rey, se casó con ella. En ese momento, el rey de Esparta era Aristón. Se había casado 2 veces, pero a pesar de sus matrimonios, no tenía hijos. Cuando Aristón vio la deslumbrante belleza de la esposa de Ageto, la deseó para sí mismo y comenzó a pensar en una manera de obtenerla. Después de mucho reflexionar, ideó un plan. Propuso un intercambio con Ageto, ofreciendo intercambiar cualquier objeto de su propiedad por cualquier cosa que Ageto eligiera, con la condición de que Ageto diera a Aristón lo que él eligiera a cambio. Ageto
Sin sospechar nada, aceptó, sin imaginar jamás que Ariston pediría a su esposa. Después de todo, Ariston ya estaba casado. El acuerdo fue sellado con un juramento, y cuando llegó el momento de que cada uno revelara su elección, Ageto se sorprendió al enterarse de que Ariston había elegido a su esposa. A cambio, Ageto probablemente recibió alguna baratija valiosa, una joya, una prenda fina o un arma ornamentada, pero perdió a su amada esposa para siempre. Ariston se divorció de su segunda esposa y tomó a la hermosa esposa de Ageto como su tercera esposa. Varios meses después, la nueva esposa de Ariston dio a luz a un hijo, Demarato. Un sirviente llevó la noticia a Ariston mientras asistía a una reunión pública. Ariston, sorprendido, inmediatamente afirmó que el niño no podía ser suyo, pero luego se retractó de esta declaración y reconoció a Demarato como su propio hijo. El niño creció y, tras la muerte de Ariston, lo sucedió en el trono. Sin embargo, los magistrados recordaron la negación inicial de paternidad de Ariston, y cuando Demarato se convirtió en rey, su legitimidad fue desafiada por otro heredero real, quien formó una fuerte facción en su contra. Se desató una amarga lucha por el poder y, finalmente, Demarato fue destronado. Sus rivales triunfaron, obligándolo a huir por su vida. Buscó refugio en Persia, llegando a Susa hacia el final del reinado de Darío. Fue el consejo de Demarato lo que influyó en Darío para seleccionar a Jerjes como su sucesor, una decisión descrita anteriormente en esta historia. Jerjes, agradecido por el apoyo de Demarato, lo mantuvo en la corte persa, otorgándole muchos honores y distinciones. Demarato había decidido unirse a Jerjes en su campaña hacia Grecia, y mientras los oficiales persas admiraban sus enormes preparativos para conquistar una nación distante y hostil, Demarato, aunque igualmente atento a la escena, seguramente la veía con una mezcla de preocupación y tristeza. Después de todo, el país que estaba a punto de enfrentar esta inmensa invasión era su patria. Una vez que terminó la revisión militar, Jerjes convocó a Demarato al palacio. Cuando Demarato llegó, el rey lo dirigió directamente. Jerjes preguntó: Demarato, eres griego y conoces bien a tu gente. Ahora que has visto el tamaño colosal de nuestra flota y ejército, quiero tu opinión honesta. ¿Crees que los griegos intentarán defenderse contra una fuerza tan abrumadora? ¿O se rendirán sin ofrecer resistencia? Demarato dudó por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Luego, Demarato habló: Majestad, los griegos no se rendirán. Los conozco bien, y son un pueblo orgulloso y determinado. No está en su naturaleza someterse, incluso frente a un ejército tan masivo. Valoran su libertad por encima de todo y lucharán hasta la muerte antes de renunciar a ella. Jerjes, sorprendido, preguntó: Pero seguramente deben ver lo desesperada que es su situación. ¿Cómo pueden resistir el poder de Persia? Demarato respondió: Es cierto que tus fuerzas superan en número a las suyas, y la disparidad en fuerza es enorme. Pero los griegos no se dejarán intimidar solo por los números, especialmente los espartanos. Desde su nacimiento se les enseña a soportar las dificultades, a enfrentar el peligro de frente y a mantenerse firmes, sin importar las probabilidades. Incluso si están en desventaja numérica de 100-1, se mantendrán firmes y lucharán. Su coraje, disciplina y amor por su patria los impulsarán a resistir con todas sus fuerzas. Jerjes, aún con dudas, respondió: Pero, ¿puede un pequeño grupo de hombres valientes enfrentarse a un ejército tan poderoso? Seguramente su valentía se desmoronará ante la magnitud de nuestras fuerzas. Demarato respondió calmadamente: Majestad, los espartanos no miden la victoria por números. Están entrenados para luchar juntos como una unidad indivisible. Sus tácticas, disciplina y lealtad inquebrantable entre ellos
los hacen formidables, incluso contra una fuerza mucho mayor. Lucharán con una determinación difícil de entender para otros. Te advierto, no caerán fácilmente. Jerjes escuchó a Demarato, pero seguía sin estar convencido. Agradeció su honestidad y lo despidió. A pesar de las advertencias, el rey persa creía firmemente que la fuerza de su inmenso ejército sería suficiente para aplastar a los griegos, independientemente de su valentía o determinación. Confiado en el poder de sus fuerzas, Jerjes continuó con sus planes para someter a Grecia, seguro de que la victoria era inevitable. Después de dejar una guarnición y un gobernador al mando de la fortaleza en Dorisco, Jerjes reanudó su marcha a lo largo de las costas del norte del mar Egeo. Su vasto ejército se extendía a lo largo del paisaje, consumiendo todos los recursos disponibles, alimentos tanto para hombres como para animales, y secando arroyos y ríos. Incluso con todo este consumo, los suministros habrían sido insuficientes si todo el ejército hubiera seguido el mismo camino. Para resolver esto, Jerjes dividió sus fuerzas en 3 enormes columnas. Una siguió la costa, otra avanzó tierra adentro y la tercera tomó una ruta intermedia. Al dispersarse, devastaron una amplia franja de tierra, despojando a la región de sus recursos. El paso del ejército dejaba tras de sí un rastro de destrucción, pobreza y desesperación, un testimonio sombrío del sufrimiento humano causado por su avance implacable. De vez en cuando, el ejército se detenía por diversas razones, incluidas ceremonias religiosas para buscar el favor de los poderes sobrenaturales. Al llegar al río Estrimón, donde ya se había construido un puente para su llegada, ofrecieron un sacrificio de 5 caballos blancos al río como tributo. En otra región, llamada las 9 Vías, Jerjes realizó un ritual aún más oscuro. Para apaciguar a un dios que los persas creían que vivía bajo la tierra, Jerjes ordenó un sacrificio humano. 9 jóvenes y 9 jóvenes mujeres fueron capturados de la población local y enterrados vivos, un acto espantoso que mostró hasta qué extremos estaban dispuestos a llegar los persas para asegurarse el favor divino. Continuando su marcha, el ejército finalmente llegó al área cerca del monte Athos, donde Jerjes había ordenado previamente la construcción de un canal que atravesaba el istmo. El pueblo cercano era Acanto, y tanto la flota como el ejército llegaron a esta zona aproximadamente al mismo tiempo. Jerjes inspeccionó el canal y quedó muy complacido con su construcción. Elogió a Artagis, el ingeniero jefe responsable del proyecto, y le otorgó grandes honores por la exitosa finalización de una tarea tan significativa y desafiante. Desafortunadamente, pocos días después de que el ejército y la flota llegaran al canal, antes de que la flota pudiera atravesarlo, Artagis, el ingeniero jefe responsable de su construcción, murió. Esto fue una gran pérdida para Jerjes, ya que había esperado contar con los talentos de Artagis en el futuro. En respuesta, Jerjes ordenó un funeral extravagante. El ejército se puso a trabajar construyendo un gran monumento, y Artagis fue enterrado con ceremonias elaboradas para honrar sus contribuciones. Mientras el ejército estaba estacionado en Acanto, Jerjes ordenó a la población local que organizara un gran banquete para sus tropas, una demanda que arruinó la región. Los suministros de alimentos locales fueron consumidos por completo, y los residentes se vieron obligados a obtener provisiones adicionales de áreas vecinas para satisfacer las insaciables necesidades del ejército. Los soldados comunes cenaron al aire libre, sentados en grandes grupos, mientras que para Jerjes y sus nobles se construyó un gran pabellón, con mesas adornadas con vasos de oro y plata. Este banquete resultó desastroso para la población local,
Años de riqueza y recursos ganados con esfuerzo se desperdiciaron en un solo día para proporcionar la comida y la vajilla lujosa que requería el evento. Para cuando Xerjes estuvo listo para mover su flota a través del canal y continuar su marcha, el área había quedado completamente devastada. Aquellos que no fueron reclutados en su ejército no tuvieron más remedio que abandonar sus hogares, vagando en busca de supervivencia, ya que sus tierras ya no podían sostenerlos. Cuando Jerjes finalmente partió, dejó tras de sí una región desolada y despoblada. Luego, Jerjes procedió a Terma, un puerto en la esquina noroeste del mar Egeo. Fue su última parada importante antes de comenzar su avance completo hacia Grecia. Capítulo 7. El mensaje secreto de Leónidas. Los griegos se preparan para las Termópilas. Ahora dirigimos nuestra atención a los griegos y los preparativos que estaban haciendo para enfrentar la invasión de Jerjes. Los dos estados griegos más prominentes en esta lucha eran Atenas y Esparta. Atenas se encontraba en un promontorio justo fuera del Peloponeso, mientras que Esparta estaba situada en un valle profundo en la parte sur de la península. Ambas ciudades eran el centro de pequeñas pero poderosas y energéticas comunidades, cada una completamente independiente de la otra, con su propio sistema de gobierno, leyes y costumbres. Las diferencias entre estos dos estados eran significativas. Aunque tanto Atenas como Esparta eran técnicamente repúblicas, tenían magistrados comúnmente conocidos como reyes. Sin embargo, estos reyes eran más líderes militares que soberanos reales. En la antigua Grecia, a menudo se les llamaba tiranoi, de donde proviene el término moderno tirano, aunque en aquella época la palabra no tenía el significado negativo que tiene hoy en día. Para simplificar, los historiadores a menudo se refieren a estos líderes como reyes, y haremos lo mismo aquí. Demarato, que había huido de Esparta y ahora acompañaba a Jerjes en su campaña, era uno de estos reyes espartanos. Una característica única de Esparta era que, a diferencia de la mayoría de los otros estados, tenía dos reyes que gobernaban conjuntamente. Esto se hacía en parte para evitar que un solo gobernante se volviera demasiado poderoso o tiránico. La tradición de tener dos reyes comenzó, según la leyenda, con la siguiente historia. Hace mucho tiempo, un rey espartano murió, dejando a su esposa, Argia, y a sus hijos gemelos que nacieron justo antes de su muerte. En Esparta, el título de rey pasaba de padre a hijo, y generalmente el hijo mayor sucedía en el trono. Sin embargo, en este caso, los dos niños eran idénticos, y nadie sabía cuál de ellos había nacido primero. La madre, Argia, afirmaba que no podía distinguirlos y que no sabía quién era el mayor. Esto no era del todo cierto. Ella sí lo sabía, pero prefería ver a ambos de sus hijos gobernar como reyes. En su confusión, los espartanos buscaron la guía del oráculo en Delfos, preguntando qué hacer con los gemelos. Como era habitual, la respuesta del oráculo fue vaga e inútil. Les indicó a los espartanos que hicieran a ambos niños reyes, pero que otorgaran los más altos honores al primogénito. Esta respuesta solo añadió al problema, ya que no les ayudaba a determinar cuál de los dos niños era el mayor. Alguien sugirió que quizás Argia, la madre de los gemelos, sabía en secreto cuál de los niños había nacido primero. Si podían observarla de cerca, viendo si alimentaba o cuidaba a uno antes que al otro, su instinto maternal natural o preferencia podría revelar la verdad. Los magistrados siguieron este consejo y organizaron que un sirviente monitoreara en secreto el comportamiento de Argia. Efectivamente, quedó claro cuál niño era el primogénito en función de cómo los trataba. Desde ese momento,
Ambos niños fueron considerados príncipes, pero se dio precedencia al identificado como el mayor. Cuando los gemelos crecieron lo suficiente para gobernar, el más joven no estaba dispuesto a simplemente someterse a su hermano. Había poca diferencia entre ellos en edad, fuerza o habilidad, y cada uno tenía su propio grupo de seguidores. Esto llevó a la formación de facciones políticas y a un prolongado período de inestabilidad civil. Al final, el conflicto se resolvió dividiendo el liderazgo, y Esparta adoptó el sistema de tener dos reyes. Desde ese momento, el poder se transmitía a través de dos líneas reales, con ambos reyes gobernando al mismo tiempo. Naturalmente, este arreglo a menudo llevaba a celos, tensiones y, en ocasiones, a conflictos violentos entre las dos familias gobernantes. Los propios espartanos eran un pueblo agrícola que vivía en un valle en la parte sureste del Peloponeso. El valle estaba regado por el río Eurotas y sus afluentes, lo que lo hacía adecuado para la agricultura. Los espartanos llevaban vidas sencillas y austeras, orgullosos de su dureza y autodisciplina. Rechazaban los lujos y la comodidad, valorando el coraje, la resistencia y la capacidad de soportar dificultades sin quejarse. A diferencia de otras sociedades que apreciaban la riqueza y una vida acomodada, los espartanos despreciaban esas cosas, viéndolas como signos de debilidad. Sus leyes desalentaban el comercio para evitar que cualquiera de sus ciudadanos se volviera demasiado rico. Sus ropas eran simples, sus hogares básicos e incómodos, su comida era tosca e insípida, y su moneda estaba hecha de hierro para desalentar el acaparamiento. A pesar de estas duras condiciones, los espartanos eran conocidos como los guerreros más feroces y temidos del mundo. A pesar de su modo de vida sencillo, los espartanos eran extremadamente orgullosos y se comportaban con gran dignidad, mientras que el trabajo manual y la agricultura quedaban en manos de una servidumbre llamada los hilotas. Los espartanos libres se dedicaban por completo al entrenamiento militar y la guerra. Vivían como una aristocracia, considerándose superiores en espíritu y conducta al resto del mundo. A diferencia de muchas sociedades donde la riqueza es una fuente de orgullo, los espartanos se enorgullecían de su pobreza. Podrían haber sido ricos si quisieran, pero despreciaban la riqueza, el lujo y el confort material. También desestimaban el trabajo manual, considerándolo indigno de ellos. A pesar de esto, prestaban mucha atención a su apariencia militar, asegurándose siempre de verse impecables y bien arreglados, aunque sus uniformes fueran sencillos. Además, tenían esclavos que atendían sus necesidades, incluso durante las campañas militares. En contraste, los atenienses eran un pueblo completamente diferente. Las clases dirigentes en Atenas eran sofisticadas, educadas y cultas. Atenas era famosa por su grandiosa arquitectura, templos, estatuas y edificios públicos, lo que con el tiempo la convirtió en el corazón intelectual de Europa. La ciudad era grande y próspera, con un comercio floreciente y una poderosa armada. Mientras los espartanos eran duros, disciplinados y despojados de adornos, los atenienses eran ricos, intelectuales y refinados. A pesar de sus diferencias, Atenas y Esparta eran los dos estados más poderosos de Grecia y estaban en constante rivalidad. Había muchos otros estados y ciudades en Grecia en ese momento, pero Atenas y Esparta eran los más grandes y significativos y estaban decididos a resistir la invasión persa. Jerjes conocía bien esta actitud desafiante. Cuando envió demandas de sumisión a los distintos estados griegos, ni siquiera se molestó en enviar ninguna a Atenas o Esparta, sabiendo que su negativa era segura. Años antes, cuando el predecesor de Jerjes, Darío, había invadido Grecia,
envió mensajeros a Atenas y Esparta exigiendo la ofrenda simbólica de tierra y agua como señal de su misión. Los atenienses rechazaron la demanda de inmediato. Los espartanos fueron aún más lejos. Arrojaron a los mensajeros de Darío a un pozo y les dijeron que si querían tierra y agua para el rey persa, podían encontrar suficiente en el fondo del pozo. Incluso antes de que Jerjes enviara oficialmente sus demandas, los griegos ya habían comenzado a escuchar rumores sobre sus planes de invasión. Los espartanos recibieron su primera advertencia de nada menos que de Marato, el antiguo rey espartano que había huido a Persia. Mientras vivía en la corte persa, Demarato logró enviar un mensaje secreto a su pueblo en Esparta. En esa época era común escribir en tabletas recubiertas de cera utilizando un estilete de metal. Demarato raspó la cera de un par de tabletas de escritura, inscribió su mensaje directamente en la madera debajo y luego las cubrió de nuevo con cera para que parecieran vacías. Envió las tabletas aparentemente vacías a Leónidas, el rey espartano, bajo el pretexto de una comunicación ordinaria. Los guardias persas que inspeccionaron a los mensajeros y sus pertenencias no vieron nada sospechoso, y las tabletas llegaron a Leónidas de manera segura. Una vez en Esparta, se retiró la cera, revelando la advertencia oculta de Demarato sobre la invasión persa. Leonidas, siendo un soldado directo, no estaba particularmente inclinado a sospechar significados ocultos en situaciones cotidianas. Así que, cuando vio que las tabletas parecían estar vacías, las dejó de lado, asumiendo que no contenían ningún mensaje importante. Sin embargo, su esposa, Gorgo, fue más perspicaz. Su curiosidad fue despertada por las misteriosas circunstancias que rodeaban las tabletas. Al examinarlas detenidamente, decidió raspar un poco de la cera. A medida que lo hacía, comenzaron a aparecer letras. Emocionada por su descubrimiento, retiró cuidadosamente toda la cera hasta que el mensaje completo fue revelado. Gracias a la aguda observación de Gorgo, Grecia fue advertida a tiempo. Mientras Jerjes reunía su ejército en Sardes, los griegos se sentían cada vez más ansiosos. Enviaron a 3 espías, disfrazados de viajeros comunes, para recopilar información sobre el tamaño y la fuerza de las fuerzas persas. A pesar de sus esfuerzos por permanecer ocultos, los espías fueron descubiertos y capturados por un oficial persa, quien los torturó hasta que admitieron que eran espías. El oficial estaba dispuesto a ejecutarlos, pero Jerjes intervino. En lugar de castigarlos, Jerjes ordenó que se les mostrara cada parte del campamento persa. Jerjes dijo: Más de la mitad del mundo vive bajo mi dominio, y pronto el resto también caerá bajo esta sagrada regla. Ya sea por su propia voluntad o ahogándose en su propia sangre, mis enemigos harán esa elección. Ven este magnífico ejército, lo suficientemente poderoso como para humillar incluso a sus dioses. Asegúrense de ver todo con claridad y persuadan a su gente de que se someta. De lo contrario, en los años venideros, no quedará ni un alma de su linaje con vida. Después de recorrer el campamento, los espías fueron enviados de regreso a Grecia con instrucciones de informar todo lo que habían visto. En Atenas, que era más vulnerable al avance del ejército persa debido a su ubicación en el norte, las noticias de la cercanía de Jerjes sumieron a la ciudad en el caos. Algunos ciudadanos estaban aterrorizados y querían rendirse, mientras que otros estaban llenos de ira y exigían resistencia. El gobierno debatió innumerables estrategias de defensa, cada plan propuesto provocando más confusión y pánico. En su desesperación, enviaron mensajeros al famoso oráculo de Delfos, esperando recibir orientación sobre cómo proteger su ciudad. La primera respuesta que recibieron del oráculo fue sombría y ominosa,
prediciendo la destrucción de Atenas con un tono misterioso y desalentador. Los mensajeros, profundamente inquietos, buscaron el consejo de un delfiano local, quien sugirió que se acercaran nuevamente al oráculo, esta vez como humildes suplicantes, rogando por cualquier consejo que pudiera ofrecer esperanza. Los mensajeros regresaron al oráculo con aún más humildad, y esta vez recibieron una respuesta críptica. Mencionaba algo sobre muros de madera y la isla de Salamina, dejando a todos desconcertados sobre su significado. Aunque vago y difícil de entender, parecía insinuar una posible forma de defender Atenas, aunque la naturaleza exacta del consejo del oráculo no estaba clara. Los mensajeros regresaron a Atenas y compartieron la respuesta críptica que habían recibido del oráculo. La gente estaba confundida y dividida en sus esfuerzos por interpretar su significado. Algunos creían que los muros de madera se referían a la antigua empalizada de madera que una vez había rodeado la ciudadela de Atenas. Argumentaban que el oráculo les estaba aconsejando reconstruir este muro y defenderse refugiándose en la ciudadela cuando los persas llegaran. Sin embargo, otros pensaban que los muros de madera se referían a los barcos y que el oráculo los instaba a enfrentar la amenaza persa en el mar. La mención de Salamina, una isla cercana a Atenas hacia el oeste, parecía sugerir que se libraría una batalla naval decisiva cerca de sus costas. Esta interpretación fue ganando apoyo gradualmente. En ese momento, Atenas tenía una flota de unas 200 naves de guerra, conocidas como galeras. Estos barcos se habían construido gracias a la previsión de un líder destacado llamado Temístocles. Algunos años antes, la ciudad había acumulado una gran cantidad de riquezas de las minas de plata locales y se propuso distribuir los fondos entre los ciudadanos. Sin embargo, Temístocles convenció al pueblo de que usara el dinero para construir una flota en su lugar, argumentando que esto protegería mejor a la ciudad a largo plazo. Ahora, la flota era la mejor esperanza de Atenas para enfrentarse a las fuerzas navales mucho mayores de Jerjes, cuya armada era 6 veces más grande que la suya. El siguiente paso para los atenienses y espartanos fue intentar formar un frente unido estableciendo una confederación de ciudades-estado griegas dispuestas a resistir la invasión persa. Muchos de los estados más pequeños estaban paralizados por el miedo y ya se habían sometido a las demandas persas o dudaban, sin saber si rendirse ante la aparentemente imparable fuerza de Jerjes o unirse a Atenas y Esparta en su valiente, aunque arriesgada, resistencia. Atenas y Esparta dejaron de lado sus largas diferencias por el momento y convocaron un consejo para discutir cómo organizar mejor una alianza contra los invasores. Todo esto sucedía mientras Jerjes continuaba su lento avance desde Sardes hacia el Helesponto y desde el Helesponto hasta Doriscos, como se mencionó anteriormente. El Consejo de los Estados griegos decidió enviar emisarios a todas las ciudades-estado griegas e incluso a algunos de los poderes vecinos, instándolos a unirse a una alianza para resistir la invasión persa. La primera ciudad que visitaron los emisarios fue Argos, un estado ubicado entre Atenas y Esparta, aunque todavía dentro de la península del Peloponeso. Argos y Esparta eran rivales y habían estado en guerra durante mucho tiempo. Argos había sufrido recientemente una derrota significativa, perdiendo 6.000 hombres en una batalla contra Esparta, por lo que no estaban de muy buen humor para cooperar cuando se les propuso una posible alianza. Cuando los emisarios atenienses y espartanos presentaron su propuesta, los líderes de Argos explicaron que esperaban tal solicitud desde que escucharon que Jerjes había comenzado su marcha hacia Grecia. Anticipándose a esto, ya habían consultado el oráculo de Delfos para preguntar qué debían hacer si se les pedía unirse a una alianza.
La respuesta del oráculo, dijeron, les había aconsejado no unirse a los griegos. Sin embargo, a pesar de la respuesta desfavorable del oráculo, Argos expresó su disposición a aliarse con los griegos, con una condición. Aceptarían una alianza de 30 años con Esparta si se les concedía el mando de la mitad de las tropas del Peloponeso. Los argivos argumentaron que, según su historia y estatus, merecían comandar todo el ejército peloponesio, pero estaban dispuestos a comprometerse y conformarse con la mitad. Los espartanos, sin embargo, rechazaron estos términos. Argumentaron que eran el poder superior y, por lo tanto, tenían derecho al mando total del ejército. Además, dado que Esparta tenía 2 reyes y Argos solo uno, había una complicación adicional. Si los espartanos aceptaban ceder la mitad del mando, uno de sus 2 reyes se vería privado de su autoridad legítima. Como resultado, la alianza entre Argos y Esparta se desmoronó. El pueblo de Argos declaró que preferirían someterse a Jerjes antes que ser gobernados por los espartanos, cuyas demandas consideraban arrogantes e injustas. Los emisarios también visitaron otras regiones en busca de alianzas, incluida Sicilia. Gelón, el rey de Sicilia, gobernaba desde Siracusa, su capital. Aquí se encontraron con el mismo problema que había interrumpido las negociaciones con Argos. Cuando llegaron a Siracusa, los emisarios explicaron a Gelón que, si los persas lograban conquistar Grecia, Sicilia probablemente sería su próximo objetivo. Lo instaron a unirse a la lucha mientras el enemigo aún estaba lejos, en lugar de esperar hasta que los persas se acercaran. Gelón reconoció que esto tenía sentido y ofreció enviar una gran cantidad de barcos y tropas, con la condición de que se le otorgara el mando de todo el ejército combinado. Naturalmente, los espartanos rechazaron esta oferta. Gelón entonces propuso un compromiso. Proporcionaría sus fuerzas si pudiera comandar solo la flota, renunciando a cualquier pretensión de liderar las fuerzas terrestres. Los emisarios atenienses rechazaron esta propuesta, argumentando que lo que necesitaban era apoyo militar, no más comandantes. Atenas, afirmaron, era la nación más antigua de Grecia y la más directamente amenazada por la invasión. Por lo tanto, los atenienses creían que merecían liderar la flota. Gelón, frustrado por su falta de voluntad para llegar a un acuerdo, despidió a los emisarios, diciéndoles que regresaran a casa e informaran a su pueblo que no podrían esperar ayuda de Sicilia. Los emisarios luego fueron a Corcira, una gran isla frente a la costa occidental de Grecia, en el mar Adriático, conocida hoy como Corfú. Allí parecían tener mejor suerte. Los corsirios aceptaron unirse a la alianza y prometieron equipar una flota para enviarla al mar Egeo y ayudar a los griegos. Inmediatamente comenzaron a preparar los barcos, pero en realidad estaban ganando tiempo. Los corsirios no estaban seguros de si debían alinearse con los griegos o con los persas y utilizaron varios retrasos para evitar comprometerse. Como resultado, su ayuda prometida nunca se materializó cuando fue necesaria. Sin embargo, las negociaciones más cruciales fueron con Tesalia. Tesalia era un reino en el norte de Grecia, y su posición la convertía en la primera región que alcanzaría el ejército persa una vez que cruzara la esquina noroeste del mar Egeo. La ubicación geográfica de Tesalia y las características naturales de su terreno le daban una importancia estratégica inmensa en el conflicto que se avecinaba. Tesalia era un gran valle rodeado de montañas, con el río Peneo corriendo a través de él y fluyendo hacia el este, hacia el mar Egeo. El río sale del valle a través de un estrecho y pintoresco desfiladero conocido como los Estrechos Olímpicos, que incluye un hermoso valle llamado el Valle de Tempe.
Este desfiladero era la única ruta hacia Tesalia desde el este, ya que las montañas al sur corrían tan cerca del mar que no existía un paso por allí. Por lo tanto, si Jerjes quería invadir Grecia desde el norte, su ruta natural lo llevaría a lo largo de la costa hasta la desembocadura del Peneo. Desde allí, seguiría el río a través del valle de Tempe hacia Tesalia y luego continuaría hacia el sur, hacia el Peloponeso, permaneciendo al oeste de las montañas cerca del mar. Para completar su viaje, Jerjes necesitaría pasar por dos desfiladeros clave: el valle de Tempe para entrar en Tesalia y los estrechos de las Termópilas para salir de Tesalia y avanzar más al sur hacia Grecia. Se volvió crucial para los griegos decidir en cuál de estos dos puntos intentarían detener el avance de las fuerzas de Jerjes. Esta decisión dependía en gran medida de la postura de Tesalia. El gobierno tesalio, consciente de su situación precaria, ya había enviado emisarios a Atenas antes de que Jerjes cruzara el Helesponto. Pedían a los atenienses que decidieran rápidamente si defenderían Tesalia o no. Los líderes tesalios explicaron que esperaban recibir pronto una demanda de sumisión de parte de Jerjes. Aunque preferían resistir, no podían enfrentarse al ejército persa solos. Dieron a los griegos del sur dos opciones: incluir a Tesalia en su estrategia de defensa enviando una fuerza fuerte para mantener el paso entre el monte Olimpo y el monte Osa, los estrechos olímpicos, o, si Tesalia no iba a ser defendida, dejar que se rindieran a Jerjes sin resistencia. En ese caso, las fuerzas griegas tendrían que hacer su defensa en las Termópilas, más al sur. En esencia, los tesalios ofrecían a los griegos del sur una elección: proteger Tesalia defendiendo los estrechos olímpicos o permitir que cayera bajo control persa y concentrarse en mantener las Termópilas más al sur. Tras discutir el asunto, los griegos decidieron que su mejor estrategia era defender Tesalia manteniéndose firmes en los estrechos del Olimpo. Rápidamente reunieron una gran fuerza y la enviaron a bordo de su flota, completamente equipada para la misión. Al mismo tiempo, Jerjes se preparaba para cruzar el Helesponto. La flota griega zarpó desde Atenas, pasando por el estrecho de Euripo entre la isla de Eubea y el continente, antes de desembarcar en un lugar adecuado al sur de Tesalia. Desde allí, los soldados marcharon hacia el norte hasta llegar al río Peneo, posicionándose en la parte más estrecha del desfiladero entre las montañas. Fortificaron su posición lo mejor que pudieron y esperaron la llegada del ejército persa. La fuerza contaba con unos 10.000 hombres. No mucho después de que las fuerzas griegas tomaran su posición, llegó un mensajero del rey de Macedonia, cuyo reino se encontraba justo al norte de Tesalia. El mensajero declaró: «Hombres de Grecia, vengo con un mensaje del rey de Macedonia. Él les insta encarecidamente a que abandonen su defensa aquí, en el valle de Tempe. Jerjes se acerca con un ejército tan vasto que está más allá de cualquier cosa que puedan esperar resistir en esta ubicación. El rey aconseja que un lugar mucho mejor para su defensa sería el paso de las Termópilas. El terreno allí es más estrecho y escarpado, lo que les ofrecerá una mayor ventaja. Entiendan esto, Jerjes ni siquiera necesita pasar por el valle de Tempe para entrar en Tesalia. La tierra entre Tesalia y Macedonia es montañosa, pero aún se puede atravesar, y Jerjes podría fácilmente evitar este lugar por completo. Si van a resistir, deben retirarse a las Termópilas y fortificar su posición allí. El tiempo es esencial. Jerjes ya está cruzando el Helesponto y el miedo se apodera de toda la región. No hay tiempo que perder». Con esta nueva información, los griegos tuvieron que reconsiderar sus planes.
Los griegos, acatando el consejo del mensajero del rey de Macedonia, decidieron abandonar su posición en los estrechos olímpicos y retirarse hacia el sur, a las Termópilas, donde el terreno sería más fácil de defender. Una vez que dejaron Tesalia, el pueblo de esa región se rindió rápidamente a Jerjes cuando él exigió su sumisión. Desde su campamento en Terma, Jerjes podía ver los imponentes picos del monte Olimpo y Osa en el horizonte sur, a unas 50 millas de distancia. Intrigado por el terreno y el desfiladero entre estas montañas, por donde fluía el río Peneo, Jerjes preguntó sobre ellas. Le dijeron que el río pasaba por el desfiladero, que era la entrada principal a Tesalia. Aunque Jerjes ya había decidido llevar a su ejército por una ruta diferente alrededor de las montañas, como le había aconsejado el rey de Macedonia, expresó su deseo de ver el famoso desfiladero por sí mismo. Jerjes ordenó que se preparara una veloz galera sidonia y partió con una flota de barcos acompañantes. Con guías para dirigirlo, navegó hasta la desembocadura del Peneo y luego viajó río arriba hasta llegar al estrecho paso. Desde allí, la vista de Tesalia era impresionante. Un extenso valle fértil se extendía ante él, rodeado por montañas distantes que formaban un horizonte azul sereno. El río Peneo, junto con sus muchos afluentes, serpenteaba elegantemente por el valle, recogiendo agua de todos los rincones y fluyendo hacia afuera a través del estrecho desfiladero en las montañas donde Jerjes se encontraba. Admirando el panorama, Jerjes preguntó a sus guías si había alguna otra forma en que las aguas del Peneo pudieran llegar al mar. Le informaron que era imposible, ya que el valle estaba completamente rodeado por montañas. Con esta información, Jerjes comentó con una mezcla de satisfacción y amenaza. Los tesalios fueron sabios al rendirse cuando los convoqué. Si no lo hubieran hecho, habría construido una enorme presa a través de este valle, detenido el flujo del río y convertido toda su tierra en un lago, ahogándolos a todos. Capítulo 8. La defensa griega. La guerra naval en el estrecho de Euripo. Después de dejar Terma, el ejército persa comenzó su marcha hacia el sur, mientras que la flota zarpó casi simultáneamente, ambas fuerzas iniciando su travesía a principios del verano. El ejército avanzaba lentamente, como era de esperar, enfrentándose a los desafíos habituales en el camino, pero sin encontrarse con nada fuera de lo común mientras atravesaban Macedonia y Tesalia, dirigiéndose hacia la frontera norte de Fócide y, finalmente, al famoso paso de las Termópilas, donde les aguardaba su próximo gran enfrentamiento. La historia de las Termópilas será contada más adelante. Por ahora, nos centraremos en los movimientos de la flota persa. Para comprender plenamente el recorrido de la flota, es importante conocer la geografía de la región. Observando un mapa de Grecia, podemos seguir la ruta que tomaría la flota. Desde Terma, navegaron hacia el sureste a lo largo de la costa, encontrándose con aguas claras y abiertas durante unos 160 kilómetros. Pero luego llegaron a una serie de islas que se extendían en ángulo recto hacia la costa. La isla más importante para nuestra historia es Esiato, la más cercana a la costa. Frente a estas islas, la costa continental se curva bruscamente hacia el oeste después de pasar un promontorio rocoso llamado Magnesia, continuando por unos 48 kilómetros antes de girar hacia el sur y luego hacia el este nuevamente. En esta zona, delimitada por la curva de la costa, se encuentra la larga isla de Eubea. Eubea casi parece una extensión de la parte continental, ya que está separada de ella por estrechos canales marinos formados por valles sumergidos. Estos canales eran conocidos en la antigüedad como
el Artemisio al norte y el Euripo al oeste. Las islas y la costa a lo largo de esta ruta eran montañosas y pintorescas, densamente pobladas en la época de Jerjes y salpicadas de templos, fortalezas y pueblos. Después de rodear la punta sur de Eubea y girar hacia el oeste, la flota persa se acercaría a Ática, la región donde se encuentra Atenas. Más allá de Ática, la flota entraría en el amplio Golfo Sarónico, que se encuentra entre Ática y el Peloponeso. En el medio de este golfo está la isla de Egina, y más al norte se encuentra la isla de Salamina. El objetivo final de la flota persa era navegar desde Terma siguiendo esta ruta, bajar por la costa pasando Esiato a lo largo de las costas de Eubea, rodear su punta sur y entrar en el Golfo Sarónico, donde llegarían a Salamina. La distancia total de este viaje era de unos 400 kilómetros. A lo largo del trayecto, la flota enfrentaría numerosos desafíos y peligros y viviría muchos incidentes notables, que exploraremos ahora. Toda la región estaba sumida en un estado de miedo y caos, mientras el vasto ejército de Jerjes avanzaba lentamente por tierra y la flota persa, igualmente amenazante, se desplazaba a lo largo de la costa. El terror se intensificaba porque los desembarcos de la flota, cuando ocurrían, eran repentinos y devastadores. En todas partes, la gente estaba presa de la ansiedad. Los enfermos y los débiles, incapaces de huir o defenderse, permanecían en un silencio impotente, consumidos por el miedo. Las mujeres, madres, esposas, hijas, estaban frenéticas, presas del pánico ante la inminente amenaza. Mientras tanto, los hombres, ya fuera por orgullo o por estar demasiado enfocados en la acción para mostrar temor, se preparaban para la batalla, transmitían información vital o hacían arreglos apresurados para trasladar a sus familias a lugares más seguros, lejos de la violencia que se avecinaba. En pueblos y aldeas se colocaban vigías en las colinas, listos para señalar la aproximación del enemigo. Las comunidades preparaban pilas de madera para encender hogueras en cada colina prominente a lo largo de la costa. Los caminos que llevaban lejos de las áreas en peligro estaban llenos de familias que huían hacia regiones más distantes, con la esperanza de encontrar seguridad. Llevaban consigo lo que más valoraban: madres abrazando a sus hijos, hombres cargando lo que podían de oro o bienes valiosos, y hermanos que apoyaban a sus parientes enfermos o ancianos mientras huían desesperadamente. En medio de este pánico y sufrimiento generalizado, Jerjes estaba cómodamente sentado en su carro de guerra, lleno de orgullo y deleite. Para él, el miedo y el caos que estaba causando eran pruebas del inmenso poder y gloria que estaba a punto de reclamar. Jerjes había confiado el liderazgo de la flota a sus hermanos y primos, a quienes había nombrado almirantes. La flota comenzó a moverse por la costa desde Terma, con la intención de destruir cualquier fuerza naval griega que pudiera oponérseles y de encontrar un punto adecuado para desembarcar tropas en apoyo del ejército terrestre. Dado el tamaño colosal de la flota, su avance era lento, ya que era difícil mantener organizado y en movimiento a un número tan grande de barcos. Para explorar por delante, los almirantes seleccionaron 10 de las galeras más rápidas, que estaban fuertemente tripuladas y armadas. Estas galeras fueron enviadas con órdenes de avanzar rápidamente, pero con cautela. Se les instruyó evitar peligros innecesarios, pero capturar cualquier barco enemigo aislado si podían. Las tripulaciones debían permanecer vigilantes, observar todo con atención y enviar información importante a la flota principal tan pronto como la obtuvieran. Las 10 galeras persas avanzaron sin encontrar nada significativo hasta que llegaron a la isla de Esiato.
Allí divisaron 3 barcos griegos que habían sido estacionados como una vanguardia para monitorear los movimientos de los persas. Tan pronto como los barcos griegos vieron a los persas acercándose, levantaron anclas e intentaron huir. Los persas, a su vez, remaron con fuerza en su persecución. Pronto alcanzaron uno de los barcos griegos y tras una breve lucha, lograron capturarlo. Los oficiales y la tripulación fueron tomados prisioneros, y en una sombría muestra de devoción religiosa, los persas seleccionaron al hombre de aspecto más noble entre los cautivos. Tal como podrían haber elegido un animal para un sacrificio, lo ofrecieron como sacrificio humano a uno de sus dioses, realizando el ritual en la cubierta del barco capturado. Este acto fue realizado para consagrar su victoria. Los persas entonces fijaron su mirada en el segundo barco, al cual también alcanzaron y capturaron. La tripulación de este barco, desmoralizada por la abrumadora fuerza de sus atacantes, ofreció poca resistencia. Estaban consumidos por la desesperación, convencidos de que cualquier lucha adicional sería inútil. Sin embargo, un hombre se negó a rendirse. Luchó ferozmente, como una bestia acorralada, hasta que su cuerpo estuvo completamente cubierto de heridas. Solo cuando su fuerza quedó completamente agotada, colapsó, sangrando y casi sin vida, en la cubierta. Impresionados por su valentía implacable, la actitud de los persas hacia él cambió. En lugar de matarlo, vendaron sus heridas, le ofrecieron ungüentos curativos y finalmente lo revivieron. Reconocieron en él a un hombre de valentía excepcional. Cuando la partida de reconocimiento regresó a la flota principal unos días después, llevaron al guerrero herido con ellos y lo presentaron a sus comandantes, elogiando su valor y tratándolo con gran respeto. Mientras tanto, el resto de la tripulación capturada fue esclavizada. El tercer barco de guardia griego logró escapar de la captura, o al menos su tripulación lo hizo. En su desesperado intento de huir de las galeras persas que avanzaban, dirigieron el barco hacia el norte hasta llegar a la costa de Tesalia. Allí, deliberadamente, encallaron el barco, abandonándolo para salvarse a sí mismos. Los oficiales y la tripulación llegaron a salvo a la orilla y viajaron a través de Tesalia hacia Grecia, difundiendo la alarma de que los persas se acercaban. Esta advertencia se transmitió más allá a lo largo de la costa a través de un sistema preestablecido de hogueras de señalización. Los habitantes de Esiato, por ejemplo, encendieron fuegos de señal en los puntos altos de su isla para alertar a las regiones del sur. Se encendieron otras hogueras en colinas cercanas y se colocaron vigías en puntos elevados a lo largo de Eubea, manteniendo una vigilancia constante de la flota enemiga. Después de capturar 2 de los barcos de guardia griegos y encontrar el mar despejado de cualquier otra oposición, el destacamento persa decidió regresar a su flota principal, llevando consigo los barcos capturados y los prisioneros. Sin embargo, antes de dar la vuelta, tenían una última tarea por completar. Cuando las galeras persas fueron despachadas, se les había ordenado construir un monumento en el punto más lejano de su avance, como un registro de hasta dónde habían llegado. Habían traído piedras a bordo de una de las galeras específicamente para este propósito. Así que 3 de las galeras, incluida la que llevaba las piedras, navegaron más allá de Esiato hacia un pequeño islote rocoso que sobresalía en el mar. Allí construyeron un túmulo de piedras como monumento para marcar el punto más lejano de su expedición. Habiendo completado esta tarea, las galeras persas dieron la vuelta para reunirse con la flota. Toda la misión de reconocimiento había durado 11 días. Mientras tanto, la flota principal continuaba su lento viaje por la costa de Magnesia. Hasta este punto, su progreso había sido fluido.
pero estaban a punto de enfrentarse al primero de varios desastres que finalmente socavarían la expedición. Se avecinaba una poderosa tormenta. La flota persa había anclado para pasar la noche en una bahía poco profunda a lo largo de la costa. Esta bahía estaba enmarcada por un promontorio rocoso en un extremo y un cabo en el otro, con una larga playa que se extendía entre ambos. Era un lugar decente para descansar en condiciones tranquilas, pero ofrecía poca protección contra el tipo de tormenta que se estaba gestando. La bahía no podía brindar refugio frente a los fuertes vientos o las peligrosas olas que a menudo seguían a una tormenta. Cuando la flota entró en la bahía por la tarde, el mar estaba tranquilo y el cielo despejado. Los comandantes esperaban una noche pacífica y planeaban continuar su viaje al día siguiente. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. La bahía donde la flota persa había anclado era demasiado pequeña para acomodar a todos los barcos en una sola fila a lo largo de la orilla, por lo que la flota se organizó en 8 líneas paralelas. Los barcos más cercanos a la costa estaban en la primera línea, mientras que el resto se colocaba a distancias crecientes de la tierra, cada uno mantenido en su lugar por sus anclas. Esa noche transcurrió sin incidentes, pero a medida que se acercaba la mañana, comenzaron a aparecer señales de una tormenta inminente. El cielo se tornó oscuro y ominoso. Un fuerte oleaje llegó desde el mar abierto, y el viento comenzó a soplar en ráfagas erráticas desde el este, amenazando con empujar la flota hacia la costa. La tensión y la ansiedad se extendieron entre los marineros y los comandantes de los barcos tomaron medidas inmediatas para proteger sus embarcaciones. Algunas tripulaciones de barcos más pequeños lograron sacar sus naves a la playa, con la esperanza de evitar lo peor de la tormenta. Otros reforzaron sus líneas de anclaje o lanzaron anclas adicionales para mantener sus barcos en su lugar. Algunos intentaron remar en busca de un puerto más seguro, pero el mar embravecido hizo ineficaces los remos y el viento aullaba ferozmente a través del aparejo y las velas, haciendo imposible maniobrar. A medida que la tormenta se intensificaba, la situación empeoró rápidamente. Los barcos fueron arrancados de sus anclas y zarandeados como juguetes en el violento mar. Muchas embarcaciones fueron destrozadas contra las rocas que enmarcaban la bahía, mientras que otras se hundieron en sus fondeaderos. Algunos barcos fueron lanzados a la playa, donde fueron destrozados por las implacables olas. La tormenta se cobró la vida de innumerables marineros, muchos de los cuales se ahogaron al hundirse sus barcos. Aquellos que lograron llegar a la orilla enfrentaron un nuevo peligro, un ataque por parte de los habitantes locales, quienes podían verlos como invasores. Desesperados, los sobrevivientes recogieron los restos de los barcos destruidos y construyeron fortificaciones improvisadas en la playa. Armados con lo que pudieron recuperar de los escombros, se prepararon para defenderse. La tormenta rugió durante 3 días, dejando devastación a su paso. Destruyó alrededor de 300 galeras persas, junto con numerosos barcos de suministros y embarcaciones más pequeñas. La costa se cubrió de restos, y los habitantes locales aprovecharon para saquear los tesoros y objetos valiosos que llegaban a la orilla, incluidos objetos de oro y plata de los barcos hundidos. Algunos persas lograron recuperar artículos valiosos gracias a un buzo griego llamado Silias, quien había estado al servicio de la flota persa. Silias era famoso por su extraordinaria habilidad para permanecer bajo el agua durante largos periodos, y después de la tormenta se sumergió repetidamente para recuperar tesoros hundidos. Su reputación era tan grande que la gente incluso creía en una historia extraordinaria sobre su eventual deserción a los griegos.
Según la leyenda, se lanzó al mar desde un barco persa y nadó 10 millas bajo el agua para llegar a la flota griega, donde emergió ileso. Después de 3 días, la tormenta finalmente terminó. Los persas trabajaron para reparar los daños en su flota lo mejor que pudieron, reunieron los barcos restantes, rescataron a los marineros náufragos de la fortaleza improvisada que habían construido en la playa y reanudaron su viaje hacia el sur. Mientras tanto, la flota griega se había reunido en el estrecho entre la isla de Eubea y el continente. Esta flota era una coalición compuesta por barcos de varios estados griegos que habían decidido unirse para enfrentar la invasión persa. Sin embargo, como suele suceder con las alianzas, había discordia interna. Los atenienses habían proporcionado el mayor número de barcos y, naturalmente, creían que debían liderar la flota, pero sus aliados estaban celosos y resentidos por la mayor riqueza e influencia de Atenas. Estaban dispuestos a aceptar a un comandante espartano, pero se negaban a servir bajo el mando de un ateniense. Incluso amenazaron con retirarse de la alianza y regresar a sus hogares si se elegía a un ateniense para liderar. Los atenienses, aunque enfurecidos por esta demanda injusta, no tuvieron más remedio que ceder. Sabían que el objetivo principal de reunir la flota era defender Atenas, y no podían permitirse que la alianza se desmoronara. Otros estados griegos podrían hacer las paces con Jerjes al rendirse, pero Atenas no tenía esa opción. Jerjes buscaba venganza contra los atenienses, no solo dominación. Atenas había quemado una vez la ciudad persa de Sardes, y Jerjes estaba decidido a devolver el golpe quemando Atenas hasta los cimientos. Estaba claro para todos que el objetivo principal de la flota era proteger Atenas. A regañadientes, los atenienses aceptaron que un espartano, llamado Euribiades, tomara el mando. Sin embargo, en secreto, resolvieron ajustar cuentas por este insulto una vez que la guerra hubiera terminado. Cuando las dos flotas se acercaron en el estrecho en el extremo norte de Eubea, un grupo de 15 barcos persas, que avanzaba por delante del resto de la flota, se topó accidentalmente con las fuerzas griegas y todos fueron capturados. Las tripulaciones fueron hechas prisioneras y enviadas de regreso a Grecia. Mientras tanto, el cuerpo principal de la flota persa entró en el estrecho y ancló cerca del extremo oriental, protegido por el promontorio de Magnesia. Los griegos quedaron atónitos por el tamaño abrumador de la flota persa. Sobrecogidos por su inmensa cantidad, los comandantes griegos celebraron un consejo para discutir sus opciones. Después de un largo y acalorado debate, concluyeron que debían retirarse hacia el sur. Esta decisión dejó a la gente de Eubea, que ya estaba aterrorizada por la aproximación de la flota persa, completamente devastada. Se sentían abandonados, condenados a enfrentar una destrucción segura. El gobierno de la isla, desesperado por evitar la destrucción, reunió una gran suma de dinero y se la ofreció a Temístocles, uno de los líderes atenienses más influyentes. Le pidieron que encontrara una forma de convencer a los comandantes de la flota para que permanecieran y enfrentaran a los persas en lugar de retirarse. Temístocles aceptó la oferta, tomó parte del dinero, una cantidad sustancial, y se la ofreció a Euribiades, el comandante en jefe espartano, a cambio de que acordara mantener la flota en su lugar. Otros personajes clave fueron persuadidos de manera similar con sobornos, aunque Temístocles se quedó con la mayor parte del dinero para sí mismo. El efecto de estos regalos fue notable. La decisión de retirarse se revirtió, y los griegos resolvieron mantenerse firmes y enfrentar a la flota persa. Mientras tanto, los persas,
Anticipando que los griegos intentarían escapar a través del estrecho de Euripo, enviaron en secreto un destacamento de 200 de sus galeras más rápidas para rodear la isla de Eubea y bloquear la retirada griega desde el sur. Creían que esta maniobra atraparía a la flota griega, dejándolos sin escapatoria. La flota persa permaneció en la entrada norte del estrecho, esperando atacar una vez que el destacamento hubiera completado su misión. Los persas tomaron grandes precauciones para mantener este plan en secreto, pero los griegos lo descubrieron gracias a un buzo llamado Esilias. Según la leyenda, Esilias nadó bajo el agua durante 10 millas para llevar noticias de la estrategia persa a los griegos. Con esta información, los griegos enviaron un pequeño escuadrón de barcos hacia el sur para interceptar al destacamento persa mientras se preparaban para enfrentar a la flota persa principal. A pesar de sus conflictos internos, celos y hasta sobornos, los griegos estaban resueltos cuando llegó el momento de la batalla. Defender su posición actual era crucial. El estrecho de Euripo era la ruta marítima clave hacia Atenas, al igual que las Termópilas eran el paso terrestre fundamental. El ejército griego se había fortificado en las Termópilas para bloquear el avance persa por tierra, y la flota griega en Artemisio hacía lo mismo por mar. Si el ejército o la flota fracasaban, significaría el colapso de toda la defensa de Grecia. Una mañana, los griegos sorprendieron a los persas al avanzar para atacarlos. Los persas quedaron atónitos, pensando que los griegos debían estar locos para enfrentarse a una flota tan masiva. Sin embargo, al final del día, los persas se darían cuenta de que los griegos estaban lejos de estar locos. Los griegos navegaron audazmente hacia el centro de la flota persa, donde pronto quedaron rodeados. Formaron sus barcos en un círculo defensivo, con las proas apuntando hacia afuera, y lucharon con feroz determinación durante todo el día. Al caer la noche, una tormenta comenzó a formarse. Las tormentas eléctricas se intensificaron y fuertes vientos aullaban, obligando a ambas flotas a retirarse de la batalla. Los persas se retiraron hacia el este, mientras que los griegos se replegaron hacia el oeste en dirección a las Termópilas. Ambos bandos pasaron la noche reparando sus barcos dañados y atendiendo a los heridos, pero la tormenta solo empeoraba. Para los persas, la noche se convirtió en una pesadilla. El viento y las corrientes arrastraban escombros y cadáveres de las batallas anteriores hacia el corazón de la flota persa, obstruyendo las aguas y dificultando casi por completo las maniobras. Los marineros estaban aterrorizados, ya que la oscuridad se veía interrumpida por relámpagos que iluminaban la espantosa escena. Barcos destrozados, cuerpos flotando y el caos de la tormenta. Los sonidos de los oficiales gritando, los heridos gimiendo y el choque de las olas contra los barcos creaban una atmósfera aterradora de confusión y miedo. La noche fue un desfile de pavor y horror para la flota persa, mientras que los griegos, aunque golpeados, se mantenían firmes, sabiendo que debían estar listos para luchar de nuevo. La tormenta que había causado estragos en la flota persa, dispersando y destruyendo al destacamento enviado alrededor de Eubea, no era más que una serie de tormentas de verano. Mientras que para quienes estaban en tierra estas tormentas refrescaban el aire, en el mar causaban estragos. Sin embargo, a la mañana siguiente, el cielo se despejó y el mar volvió a su calma habitual. Los restos y los cuerpos se habían desviado, y tanto las fuerzas griegas como las persas, revitalizadas, reanudaron la batalla. La lucha continuó durante 2 días más, con el resultado aún incierto. En la isla de Eubea, los habitantes vivían en un estado de miedo constante. Desde las tierras altas,
Observaban los feroces enfrentamientos navales abajo, sin saber cuál sería el resultado final. Su mayor preocupación era que, si los griegos perdían, la flota persa desembarcaría en la isla, trayendo devastación por todas partes. Temiendo lo peor, comenzaron a trasladar sus objetos de valor y a llevar su ganado hacia el sur de la isla, preparándose para huir al continente si fuera necesario. Los comandantes griegos, dándose cuenta de que la retirada podría ser inevitable, aconsejaron a la gente que sacrificara su ganado y asara la carne en fogatas. De este modo, la comida podría sustentar a la población que huía, en lugar de ser dejada atrás para que los persas la tomaran. Euribiades, el comandante griego, prometió que, de ser necesario, intentarían transportar a la gente y sus pertenencias a salvo en Ática. En medio de este caos, los persas estaban cada vez más frustrados con la resistencia obstinada de los griegos. En el cuarto día de conflicto, justo cuando se preparaban para lanzar un ataque más agresivo, divisaron una pequeña embarcación que se acercaba desde el sur. El bote transportaba a un hombre local que afirmaba que la flota griega había abandonado el área, navegando hacia el sur para escapar de la amenaza inminente. Al principio, los persas eran escépticos, temiendo que fuera una trampa. Avanzaron con cautela por el estrecho, esperando medio convencidos que los emboscaran. Mientras navegaban hacia las Termópilas, se detuvieron en Histiea, donde descubrieron una inscripción en la costa rocosa. El mensaje, escrito en grandes letras para que todos lo vieran, estaba dirigido a los marineros jonios en la flota de Jerjes. Les instaba a no luchar contra sus compañeros griegos, apelando a su herencia común. Esta súplica era un recordatorio de las divisiones internas dentro de las fuerzas de Jerjes, ya que muchos de sus auxiliares eran, de hecho, de ascendencia griega. Aún inseguros de los movimientos griegos, los comandantes persas pronto recibieron noticias de una galera enviada por el propio Jerjes. El mensajero traía noticias emocionantes. Jerjes había llegado a las Termópilas, había entablado combate con el ejército griego y había ganado una victoria decisiva. El paso estaba ahora en manos persas y la flota griega se había retirado. La noticia desató celebraciones en toda la flota persa. Los oficiales se apresuraron a visitar el sitio del triunfo de Jerjes y rápidamente prepararon embarcaciones para llevarlos a las Termópilas. Cuando llegaron, descubrieron que los informes eran ciertos. Jerjes había asegurado el paso y la resistencia griega había retrocedido, dejando el camino abierto para que los persas continuaran con su invasión de Grecia. Capítulo 9. La batalla de las Termópilas. Leónidas y los 300 espartanos. El paso de las Termópilas no era una profunda garganta entre montañas, sino más bien una estrecha franja de tierra entre empinados acantilados inaccesibles y las aguas poco profundas del mar. Durante varios kilómetros a lo largo de la costa, este pasaje permanecía angosto, siendo los puntos más estrechos tanto en la entrada como en la salida. La sección central era algo más ancha. El lugar era conocido por sus aguas termales, que en tiempos antiguos se habían utilizado para baños, lo que le dio su nombre, Puertas Calientes. Mucho antes de la época de Jerjes, las Termópilas ya se reconocían como un punto estratégico clave, ya que formaban la frontera entre dos estados griegos que frecuentemente entraban en guerra, Tesalia al norte y Fócida al sur. El terreno entre estos estados era mayormente montañoso e infranqueable para los ejércitos, por lo que cualquier fuerza que deseara invadir al otro tenía que utilizar esta estrecha ruta costera en las Termópilas.
Para defenderse contra posibles invasiones desde Tesalia, los focidios habían construido un muro que atravesaba el paso en tiempos antiguos. Lo fortificaron con puertas y canalizaron deliberadamente el agua de las aguas termales para hacer que el área frente al muro fuera fangosa y difícil de atravesar. Aunque el muro había caído en ruinas para la época de la invasión de Jerjes, el terreno pantanoso permanecía. La zona en sí estaba cubierta de vegetación y era remota, con una vista que se extendía sobre el mar hasta las distantes colinas de Eubea en un lado, mientras que en el otro las montañas escarpadas y boscosas se alzaban sobre ellos, con sus laderas cortadas por profundos y misteriosos barrancos. Cuando los griegos se retiraron de Tesalia, se reagruparon en las Termópilas con la esperanza de bloquear el avance persa. Su fuerza era modesta, contando entre 3 y 4 mil hombres, procedentes de varios estados griegos, tanto dentro como fuera del Peloponeso. Cada estado contribuyó con unos pocos cientos de soldados, liderados por sus oficiales, pero el mando general lo tenía Leónidas, el rey de Esparta. Trajo consigo 300 espartanos, guerreros seleccionados a mano por su lealtad y valentía. Las Termópilas estaban a cierta distancia al norte del istmo de Corinto, lo que significaba que la defensa del paso protegería tanto a los estados griegos del norte como a los del sur. Las tropas enviadas a las Termópilas no representaban toda la fuerza de combate de Grecia. Eran las fuerzas que se podían movilizar rápidamente. Los otros estados aún estaban reuniendo más soldados y preparando refuerzos para enviarlos. Sin embargo, el ejército de Jerjes avanzaba más rápido de lo esperado. Pronto llegó a oídos de Leónidas que la vasta fuerza persa, posiblemente de millones de soldados, se acercaba, mientras que él solo contaba con unos pocos miles de hombres para defender el paso. Esta desalentadora noticia obligó a los griegos a preguntarse, ¿qué debían hacer a continuación? Algunos de los griegos, especialmente aquellos de la región del Peloponeso, sugirieron abandonar las Termópilas y retirarse al istmo. Argumentaban que el istmo era tan defendible como las Termópilas y para cuando llegaran allí contarían con más refuerzos. Con el pequeño número de hombres que tenían en las Termópilas, sentían que era imprudente intentar detener al vasto ejército persa. Sin embargo, los griegos de regiones fuera del Peloponeso se opusieron a esta idea. Si se retiraban, sus ciudades y tierras quedarían completamente vulnerables ante los persas. Después de mucho debate, los griegos decidieron quedarse en las Termópilas y prepararse para defender el paso. Los soldados establecieron sus posiciones y fortificaron sus defensas, listos para enfrentar la embestida persa. Leónidas y sus 300 espartanos tomaron la primera línea, preparados para ser los primeros en enfrentar el ataque. El resto de las fuerzas griegas, que sumaban unos pocos miles, estaban estacionadas a lo largo del estrecho paso, con un grupo de 1000 focidios custodiando las laderas de las montañas, ya que eran de la región más cercana a las Termópilas y habían enviado la mayor cantidad de tropas. A pesar de su naturaleza ruda y seria, los espartanos se enorgullecían de su larga cabellera, símbolo de su estatus como hombres libres. En Esparta, los esclavos, que realizaban todo el trabajo manual, llevaban el cabello corto, mientras que los guerreros espartanos dejaban crecer su cabello como una marca de distinción. Aunque los espartanos eran conocidos por su brutal y simple estilo de vida, sentían un profundo orgullo y un aire aristocrático. Eran guerreros y reservaban el cuidado personal y la preparación para la batalla. Mientras se preparaban para el combate inminente, se adornaban, tratando el campo de batalla no solo como el escenario para demostrar su valor y fortaleza, sino también para su exhibición personal.
Mientras tanto, el enorme ejército de Jerjes continuaba su marcha hacia el paso. Aunque Jerjes creía que los griegos no podrían ofrecer una resistencia significativa, pensaba que podrían intentar defender las Termópilas. A medida que el ejército se acercaba, envió a un jinete a explorar la zona. El jinete cabalgó con cautela hasta el paso hasta que pudo ver a los espartanos. Deteniéndose en un punto elevado, listo para huir si era necesario, observó la escena. Los espartanos lo notaron, pero no se inmutaron ante su presencia, continuando con sus preparativos. El jinete vio que los griegos habían construido una barricada a través del paso, con los espartanos estacionados al frente. Aunque había más fuerzas más allá, el explorador no podía verlas. Lo que más le sorprendió fue la calma, casi indiferente, de los espartanos. Algunos estaban realizando ejercicios atléticos, mientras que otros ajustaban su brillante vestimenta roja y cuidaban con esmero de su larga cabellera, rizando sus mechones. Parecía como si se estuvieran preparando para una ceremonia o un festival, en lugar de una de las batallas más cruciales de su historia. A pesar de su apariencia serena y compuesta, los espartanos eran plenamente conscientes de su destino. Se estaban preparando para morir, sabiendo que serían masacrados lenta y dolorosamente, uno por uno. El esmero en su arreglo personal y su vestimenta no eran actos de vanidad, sino un ritual deliberado para lo que ellos veían como su última batalla. Después de que el jinete persa regresara con Jerjes y le informara lo que había visto, Jerjes encontró toda la situación divertida. Llamó a Demarato, el espartano exiliado que lo había aconsejado anteriormente, para obtener su opinión. Jerjes le dijo: Los espartanos posicionados en el paso parecen estar ocupados en actividades de ocio, como si estuvieran en una excursión recreativa en lugar de preparándose para la batalla. Dada esta conducta tan peculiar, seguramente incluso tú, Demarato, debes ahora admitir que no tienen ninguna intención de ofrecer una resistencia significativa contra nuestras formidables fuerzas. Sus acciones parecen desafiar toda lógica y sentido estratégico ante nuestro abrumador poder militar. Demarato escuchó con atención y luego respondió con cautela: Majestad, usted no entiende a los griegos. Temo que si le digo lo que sé, lo encontrará ofensivo. Pero los hombres que vio su explorador son, en efecto, espartanos, y creen que están al borde de una batalla desesperada. El hecho de que estén ejercitándose y arreglándose el cabello significa que se están preparando para la guerra. Estos son los soldados a los que más debe temer. Si puede derrotarlos, entonces no tendrá nada más que temer en Grecia. Jerjes encontró la advertencia de Demarato ridícula. Estaba seguro de que los espartanos en el paso no eran más que un pequeño grupo insignificante, probablemente una partida de reconocimiento, que se retiraría una vez que se dieran cuenta de la magnitud de la fuerza persa. Confiado en que no habría resistencia real, Jerjes movió su ejército hasta la entrada del paso y estableció un campamento, esperando que los griegos se retiraran y dejaran el camino libre. Sin embargo, los griegos no se movieron. Se mantuvieron en su posición, aparentemente indiferentes a la enorme fuerza persa que tenían enfrente. Pasaron los días, y los griegos continuaron firmes, sin mostrar señales de miedo o retirada, mientras Jerjes se sentía cada vez más desconcertado por su desafío. Después de 4 días de espera, Jerjes finalmente decidió que era hora de actuar. Al 5.º día, ordenó a un destacamento de sus tropas, específicamente un grupo de medos, considerados algunos de los mejores soldados del ejército, que avanzaran por el paso y capturaran a los griegos vivos. Confiado en su habilidad, Jerjes esperaba una victoria rápida. Los medos marcharon hacia el estrecho paso, pero no pasó mucho tiempo antes de que un mensajero regresara, sin aliento y herido,
pidiendo refuerzos. Jerjes envió más tropas, pero al anochecer, solo un pequeño grupo agotado regresó, llevando a sus compañeros heridos. Habían dejado a la mayoría de sus camaradas muertos en el paso, incapaces de romper las defensas griegas. Jerjes estaba atónito y furioso. Decidido a poner fin a lo que veía como una vergonzosa demora, ordenó a sus tropas élite, los inmortales, entrar en batalla al día siguiente. Estos soldados eran conocidos por ser superiores al resto del ejército, y Jerjes creía que seguramente superarían a los griegos. Incluso se colocó en un trono en lo alto de una colina para presenciar personalmente su inevitable victoria. Mientras tanto, los griegos permanecían tranquilos y resueltos. Se organizaron a lo largo del estrecho paso, preparados para enfrentar el próximo asalto persa. La batalla del día anterior había dejado el suelo cubierto de cadáveres persas, algunos completamente visibles, otros medio enterrados en el lodo, creando un campo de batalla sombrío y caótico. Cuando los inmortales cargaron, se encontraron en desventaja debido a lo confinado del terreno. Su superioridad numérica no significaba nada en un espacio tan estrecho. Los griegos, fuertes y disciplinados, mantuvieron su posición como un muro impenetrable. Sus lanzas más largas y su superior fuerza física les permitieron abatir a los soldados persas mientras mantenían su formación. En ocasiones, los griegos retrocedían levemente, solo para atraer a los persas hacia una falsa sensación de victoria. Cuando los persas los perseguían, creyendo que los griegos se estaban retirando definitivamente, los griegos se volvían repentinamente y atacaban con renovada fuerza, acabando con sus enemigos en un número aún mayor. Jerjes, al observar el desarrollo de la batalla, se llenaba de frustración. 3 veces saltó de su trono enfurecido, gritando incrédulo mientras veía cómo sus mejores tropas no lograban avanzar contra los griegos. Jerjes comenzó a murmurar para sí mismo: ¿De dónde salieron estos malditos espartanos? ¿Cómo se atreven a empujar sin miedo a mis tropas de élite? ¿Cómo pueden desafiarme, sabiendo muy bien que, una vez que cruce este paso, destruiré por completo sus hogares, sus refugios e incluso a sus familias? ¿Acaso no ven que he traído un ejército de millones hasta sus mismas puertas? Solo hay un vencedor en esta guerra, y soy yo. Pueden resistir todo lo que quieran, pero su desafío solo alimenta mi furia y me convierte en un conquistador aún más despiadado. A pesar de los esfuerzos de los inmortales, el día terminó en fracaso para los persas. Al caer la noche, los inmortales se vieron obligados a retirarse, dejando a los griegos aún en control de sus defensas, invictos y listos para continuar la lucha. Durante unos días, la situación permaneció prácticamente sin cambios. Sin embargo, una mañana, un griego llamado Efialtes se presentó ante Jerjes, afirmando que tenía información vital. Solicitó una audiencia con el rey, diciendo que podía mostrarles a los persas un camino secreto a través de las montañas. Este sendero, explicó, permitiría a las fuerzas persas flanquear a los griegos llevándolos a un punto alto sobre el paso. Desde allí, los persas podrían descender y atrapar a los griegos, haciendo inevitable su derrota. El camino era poco conocido, pero Efialtes estaba dispuesto a guiar a los persas a cambio de una recompensa. Jerjes, emocionado por esta noticia, aceptó de inmediato la oferta de Efialtes y preparó una fuerza para tomar la ruta secreta esa misma noche. Al norte de las Termópilas, un pequeño arroyo descendía a través de un desfiladero montañoso hasta el mar. El camino secreto que describió Efialtes comenzaba aquí, siguiendo el arroyo hacia las montañas antes de girar hacia el sur a través de una serie de barrancos salvajes y ocultos. Finalmente,
Desembocaba cerca de la parte baja del paso, desde donde los persas podrían descender y atacar. Esta área se suponía que debía estar defendida por los focidios, un grupo de 1000 soldados griegos estacionados allí como precaución. Sin embargo, no tenían idea de que este camino secreto existía. Su tarea era defender el paso inferior y ayudar a las fuerzas griegas en la parte baja si era necesario, no repeler un ataque desde atrás. El destacamento persa comenzó su ascenso por el empinado y traicionero sendero durante la noche, trepando sobre rocas y navegando por acantilados peligrosos. Al amanecer, emergieron de las escarpadas montañas cerca del campamento focidio, aún ocultos por los bosques de encinas achaparradas que cubrían las laderas. Pero el aire tranquilo de la mañana permitió a los centinelas focidios escuchar a los persas acercarse, sus pasos haciendo crujir las hojas mientras avanzaban. Ambos bandos se sorprendieron. Los persas no esperaban encontrar a nadie tan alto en las montañas, y los focidios creían que el área más allá de su campamento era un desierto infranqueable, sin esperar que un enemigo apareciera desde esa dirección. Se produjo un breve enfrentamiento entre los focidios y los persas. Los focidios, tomados por sorpresa, fueron rápidamente expulsados de su posición y se retiraron montaña arriba hacia el sur. Los persas, en lugar de perseguirlos, decidieron tomar una posición estratégica en las laderas inferiores de la montaña, lo que les permitió controlar el paso inferior. Desde allí, esperaron nuevas órdenes de Jerjes. Los griegos apostados en el paso rápidamente se dieron cuenta de que su situación se había vuelto desesperada. Ahora estaban a merced de los persas, que pronto podrían rodearlos. Aunque todavía tenían tiempo para retirarse, comprendieron que, si se quedaban, pronto serían atacados por ambos flancos, quedarían aislados de sus suministros y, finalmente, enfrentarían el hambre. Se llevaron a cabo una serie de consejos apresurados para decidir el próximo curso de acción. Los detalles de estas discusiones no están del todo claros, pero el relato predominante sugiere que Leónidas propuso que la mayoría de las fuerzas griegas se retiraran, dejando solo a los espartanos. Leónidas supuestamente dijo a los otros soldados griegos: Son libres de irse. Sus leyes les permiten sopesar cuestiones de practicidad y decidir si quedarse o retirarse según lo que consideren mejor. Pero para nosotros, los espartanos, no existe tal elección. Hemos sido enviados aquí para defender el paso de las Termópilas, y no tenemos órdenes de retirarnos. Debemos quedarnos, luchar y morir si es necesario. Los persas solo pasarán sobre nuestros cadáveres. Es su deber retirarse. Pero nuestro deber está aquí. Aunque el sacrificio de 300 hombres en una situación tan desesperada pueda parecer insensato, la disposición de Leónidas para dejar ir a los otros griegos y su determinación de quedarse ha capturado la admiración de personas a lo largo de la historia. Aunque su decisión ha sido criticada por su falta de practicidad, también ha sido elogiada por su desinterés y valentía. El compromiso de Leónidas con el honor, incluso ante una muerte segura, ha inspirado a generaciones, a pesar de las trágicas consecuencias. Sin embargo, Leónidas no despidió a todos los griegos. Retuvo a un grupo de tebanos, a quienes sospechaba de albergar planes de pasarse al bando persa. No está claro si los mantuvo en el paso como forma de castigo por su supuesta traición o simplemente para asegurarse de que se mantuvieran leales a la causa. De cualquier manera, permanecieron con los espartanos. Aunque algunos otros soldados griegos se ofrecieron voluntariamente para quedarse con los espartanos por solidaridad, los tebanos se quedaron en contra de su voluntad. Los griegos restantes se retiraron a un lugar seguro, mientras que Leónidas, sus 300 espartanos y los reticentes tebanos se prepararon para su batalla final. A la mañana siguiente, Jerjes se preparó para el asalto final.
Comenzó con ceremonias religiosas frente a su ejército al amanecer, un ritual solemne destinado a asegurar el favor divino. Después, desayunó y esperó hasta que avanzara el día antes de dar la orden de atacar. Para su sorpresa, Leónidas y sus hombres no estaban esperando detrás de sus defensas. En su lugar, se habían adelantado a una parte más abierta del paso, listos para enfrentar su destino de frente. Siguió una batalla brutal, mucho más salvaje que cualquier otra anterior. Parecía no tener otro propósito que la destrucción mutua. La lucha se volvió aún más feroz después de que el propio Leónidas cayera. Ambos bandos lucharon desesperadamente por la posesión de su cuerpo, como si la lucha por el rey caído hubiera reemplazado su sed de venganza. 4 veces los persas capturaron su cuerpo y 4 veces los griegos lo recuperaron. Al final, los griegos se retiraron, llevando con ellos el cuerpo de Leónidas. Retrocedieron más allá de sus defensas hacia una pequeña colina donde el paso se ensanchaba. Solo quedaban unos pocos guerreros, exhaustos y gravemente heridos. Sus espadas y lanzas se habían roto y casi todos sus compañeros habían muerto. A pesar de ello, continuaron luchando con una rabia feroz, usando sus propias manos y dientes cuando sus armas fallaron. Su resistencia continuó hasta que cada hombre cayó, sus cuerpos desplomándose solo cuando cada gota de vida se había agotado. Después de la batalla, comenzaron a circular historias de que unos pocos hombres habían logrado sobrevivir. Un relato hablaba de 2 soldados que se habían quedado atrás en una ciudad cercana, sufriendo de graves infecciones oculares. Cuando uno de ellos se enteró de que sus compañeros se quedaban para luchar, ordenó a su sirviente que lo llevara al campo de batalla para unirse a ellos. El sirviente huyó por miedo, pero el soldado enfermo se quedó y luchó con los demás hasta su muerte. El segundo inválido sobrevivió a la batalla, pero fue deshonrado a su regreso a Esparta, avergonzado por no haber compartido el glorioso destino de sus camaradas. En cuanto a los tebanos, desertaron temprano en la batalla, rindiéndose a los persas en grupo. Después de la batalla, Jerjes fue a inspeccionar el campo de batalla. El terreno estaba cubierto de miles de muertos, la mayoría persas. Las murallas de las defensas griegas estaban rotas y los huecos se llenaban de cuerpos. Las zonas pantanosas, formadas por los manantiales naturales, se habían convertido en lodo profundo, ahora mezclado con armas destrozadas y cadáveres mutilados. Cuando Jerjes finalmente vio el cuerpo de Leónidas y se enteró de que éste era el líder de la resistencia espartana, sintió una sensación de triunfo. En un acto cruel de venganza, ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y que el cadáver sin cabeza fuera clavado en una cruz. Jerjes luego dio órdenes de cavar una gran fosa donde se enterraron casi todos los muertos persas. Dejó unos 1000 cuerpos sin enterrar en el campo. Este fue un intento deliberado de ocultar la verdadera magnitud de las pérdidas persas. Para disimular aún más la extensión de la derrota de su ejército, Jerjes hizo que cubrieran la tumba con hojas para que nadie pudiera saber lo que se había hecho. Una vez que esto se completó, envió un mensaje a los oficiales de su flota, invitándolos a inspeccionar el campo de batalla, el mismo mensaje que se mencionó al final del capítulo anterior. Es importante recordar que los eventos en tierra y en el mar se estaban desarrollando al mismo tiempo y en la misma área general. Las Termópilas, donde tuvo lugar la batalla terrestre, estaban justo a lo largo de la costa, frente al mar donde las flotas persa y griega se enfrentaban en los combates navales. Así que, mientras Jerjes luchaba por romper las defensas griegas en tierra, su marina estaba inmersa en una lucha similar contra las fuerzas griegas frente a la costa. Después de la batalla de las Termópilas, Jerjes convocó a Demarato,
el exiliado espartano que se había unido a los persas. Jerjes le preguntó cuántos soldados como Leónidas y sus 300 espartanos había en Grecia. Demarato respondió: Gran rey, no puedo darte un número exacto para toda Grecia, pero te diré esto. En Esparta solamente hay al menos 8.000 hombres del mismo calibre que Leónidas y sus 300. Estos son guerreros que lucharán hasta la muerte antes de rendirse. Entonces, Jerjes pidió a Demarato consejos sobre cómo proceder mejor para conquistar el resto de Grecia. Esta conversación tuvo lugar en presencia de varios nobles persas y comandantes militares, incluido el almirante de la flota, que había desembarcado para ver el desenlace de la batalla. Demarato respondió: Ahora, si estás considerando cómo proceder para conquistar el resto de Grecia, permíteme ofrecerte un consejo. Atacar directamente el Peloponeso, especialmente en el istmo de Corinto, no será fácil. Los espartanos y sus aliados defenderán ferozmente ese estrecho paso, y te enfrentarás a una resistencia tan feroz como la que encontraste en las Termópilas. Pero hay otra manera, una forma más inteligente. Hay una isla llamada Citera, justo frente a la costa de Esparta. Si capturaras esta isla, te proporcionaría una base estratégica desde la cual lanzar ataques en el continente. Desde Citera podrías enviar tropas fácilmente a varios puntos a lo largo de la costa del Peloponeso, controlando tus ataques de manera más efectiva y sembrando el miedo entre los espartanos. Recomiendo que envíes 300 barcos con una fuerte fuerza de soldados para tomar Citera. Una vez que controles la isla, el resto del Peloponeso estará a tu alcance y las defensas de Esparta se debilitarán. Sin embargo, el almirante de la flota de Jerjes se opuso enérgicamente. El almirante declaró: Gran rey, debo disentir firmemente con este plan. Enviar 300 barcos a Citera debilitaría gravemente tu flota. Ya hemos perdido 400 barcos a causa de las tormentas, y si enviamos otro gran destacamento, la flota que quede será demasiado pequeña para enfrentarse a la marina griega de manera efectiva. Te aconsejo, en cambio, que mantengamos la flota y el ejército juntos, avanzando lado a lado. Deja que la marina asegure victorias a lo largo de la costa mientras tu ejército progresa por tierra. De esta manera, mantenemos nuestra fuerza y garantizamos el éxito en ambos frentes. Y mi señor, ten cuidado con los consejos de Demarato. Recuerda, él es griego. Aunque pueda servir en tu corte, es posible que busque engañarte, tal vez incluso saboteando tu campaña. No podemos permitirnos correr riesgos innecesarios basándonos en el consejo de un exiliado. Después de escuchar ambas perspectivas, Jerjes decidió seguir el plan del almirante. Jerjes le dijo al almirante: Seguiré tu consejo, pero no permitiré que nadie hable en contra de Demarato. Estoy seguro de su lealtad hacia mí. Con eso, la reunión del consejo terminó. Capítulo 10. La destrucción de la Acrópolis. Atenas en llamas. Después de que los oficiales persas inspeccionaran el campo de batalla en las Termópilas y escucharan los relatos de las feroces batallas libradas allí, regresaron a sus barcos. Su próximo movimiento fue perseguir a la flota griega que se había retirado a Salamina. Finalmente, los persas los alcanzaron, lo que llevó a un enfrentamiento naval famoso, la Batalla de Salamina, una de las batallas navales más célebres de la historia antigua. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos en el avance del ejército persa por tierra. Con el paso de las Termópilas ahora bajo control de Jerjes, el camino hacia el centro de Grecia estaba abierto. El único obstáculo que quedaba antes de entrar en la península del Peloponeso era el istmo de Corinto, donde los griegos podrían intentar montar una defensa más fuerte. Al norte del istmo, sin embargo, la tierra estaba completamente abierta. El terreno estaba formado por numerosos valles, ríos y cañadas,
lo que hacía imposible que los griegos defendieran eficazmente una sola ruta. Las fuerzas de Jerjes solo necesitaban guías locales para navegar por la zona. Los tesalios estaban más que dispuestos a ayudar como guías. Ya se habían sometido a Jerjes antes de la batalla de las Termópilas, convirtiéndose así en sus aliados. Su cooperación también fue alimentada por su enemistad hacia los focidios, el pueblo que vivía directamente al sur de las Termópilas. Los tesalios y los focidios habían sido rivales durante mucho tiempo, invadiendo frecuentemente los territorios del otro a través del estrecho paso de las Termópilas. Mientras los tesalios se habían rendido ante Jerjes, los focidios habían optado por resistir y aliarse con los otros estados griegos. Es probable que la rivalidad entre los tesalios y los focidios fuera un factor clave en la decisión de los focidios de oponerse a Jerjes. Más que estar motivados únicamente por el patriotismo o la lealtad a Grecia, los focidios estaban decididos a resistir simplemente porque sus viejos enemigos, los tesalios, habían elegido rendirse. No querían tener nada que ver con una alianza que incluyera a sus enemigos históricos. La hostilidad de los tesalios hacia los focidios era profunda y amarga, especialmente después de una serie de derrotas humillantes. En su última invasión del territorio focidio, los tesalios habían sido superados por los focidios de maneras que los avergonzaron y enfurecieron. Dos de las estrategias de los focidios, en particular, fueron tanto inusuales como notablemente exitosas. La primera estrategia fue esta. Los tesalios habían invadido Fócide en gran número, y los focidios se encontraron incapaces de expulsarlos por la fuerza. En respuesta, un grupo de 600 soldados focidios ideó un plan astuto. Cubrieron sus rostros, brazos, ropas y armas con tiza blanca, creando una apariencia fantasmal. Luego, en plena noche, tal vez bajo la luz de la luna, lanzaron un ataque sorpresa sobre el campamento tesalio. Los centinelas tesalios, asustados por la vista de lo que parecían figuras fantasmales en la oscuridad, huyeron presas del pánico. Los soldados tesalios, despertados de repente por estos extraños atacantes blancos, se vieron envueltos en una confusión y terror absoluto. Incapaces de entender lo que estaba sucediendo, se dispersaron en todas direcciones, completamente desorientados. Normalmente, los ataques nocturnos son arriesgados debido al caos y al peligro de atacar a las propias fuerzas. Sin embargo, los focidios evitaron este problema porque su inusual disfraz hacía fácil distinguir a amigos de enemigos. Los tesalios, completamente desprevenidos para tal táctica, fueron derrotados. La segunda estrategia focidia estaba dirigida a neutralizar la famosa caballería tesalia, que era reconocida en todo el mundo antiguo. Las vastas llanuras de Tesalia eran perfectas para entrenar y desplegar caballería, y las montañas circundantes ofrecían excelentes pastos para criar caballos fuertes y veloces. Como resultado, la caballería tesalia era muy solicitada por otros estados griegos para su defensa, y muchos gobernantes y comandantes militares consideraban que sus ejércitos estaban incompletos sin una unidad de estos hábiles jinetes. Un destacamento de la caballería tesalia había invadido Fócide, y los focidios, sabiendo que no podían derrotarlos de frente, idearon un plan astuto. Cavaron una larga trinchera en el suelo y la llenaron con cestas o barriles para cubrir casi todo el espacio. Luego, esparcieron una fina capa de tierra sobre la parte superior. Para hacer que el terreno pareciera intacto, esparcieron hojas sobre la superficie, ocultando la trampa. Una vez que la trampa estuvo lista, los focidios atrajeron a los tesalios fingiendo retirarse, llevándolos al lugar. Los focidios, al estar a pie, cruzaron la trinchera oculta sin problemas,
Pero cuando los tesalios cargaron tras ellos a caballo, sus monturas rompieron la frágil cobertura. El colapso repentino sumió a la caballería en el caos, y los focidios se volvieron rápidamente y atacaron. Los tesalios, sorprendidos y desorganizados, fueron fácilmente derrotados. Estos incidentes humillaron y enfurecieron a los tesalios, alimentando su deseo de venganza. Cuando el ejército de Jerjes marchó hacia Fócide, los tesalios se ofrecieron ansiosamente para guiarlo, viendo en ello una oportunidad para saldar viejas cuentas. A medida que las fuerzas de Jerjes avanzaban, el terror y el caos se extendieron entre la población local. Los invasores arrasaron el hermoso valle del río Cefiso, una región fértil llena de pueblos, granjas y comunidades pacíficas. El ejército persa se movió por el valle como una tormenta devastadora, saqueando todo lo que podían llevarse y destruyendo todo lo demás. 12 ciudades en el valle fueron reducidas a cenizas y los habitantes sufrieron destinos horribles. Muchos fueron esclavizados, otros asesinados y otros más sometidos a crueldades indescriptibles. Las mujeres, tanto madres como jóvenes doncellas, sufrieron enormemente a manos de los soldados, y muchas murieron a causa de la violencia infligida sobre ellas. Uno de los eventos más notables durante el avance de Jerjes a través de Fócide fue su ataque a Delfos, una ciudad sagrada conocida como el asiento del famoso oráculo. Delfos, ubicada cerca del monte Parnaso y la legendaria fuente Castalia, tenía un gran significado en la mitología griega y era reverenciada en toda Grecia. El Parnaso, en lugar de ser un solo pico, es una pequeña cadena montañosa cuyo punto más alto también se llama Parnaso. Las mediciones modernas muestran que esta cumbre tiene alrededor de 2.400 metros de altura, permaneciendo cubierta de nieve durante gran parte del año. Cuando la nieve se derrite, el paisaje es árido, un terreno desolado de rocas con musgos y algunas plantas resistentes aferrándose a los lugares soleados y protegidos. Desde la cima del Parnaso, los viajeros de hoy pueden observar casi toda Grecia como si la vieran extendida en un mapa. El Golfo de Corinto brilla como un lago plateado a sus pies, mientras que las vastas llanuras de Tesalia se extienden hacia el norte, bordeadas por los distantes picos azulados de Olimpo, Pelión y Osa. El Parnaso tiene 2 picos principales, y entre ellos comienza un barranco que se transforma en un hermoso valle a medida que desciende por la montaña. Este valle está bordeado de árboles, exuberante vegetación y coloridos campos de flores. Dentro de este valle se encuentra un bosque de laureles, donde el famoso manantial Castalia fluye desde las rocas. Las aguas del manantial, después de caer en cascadas sobre las rocas y serpentear a través de verdes barrancos cubiertos de musgo, eventualmente se convierten en un arroyo suave que fluye a través de tierras fértiles hasta el mar. Según las leyendas griegas antiguas, este manantial era el hogar sagrado de Apolo y las musas, y se creía que sus aguas inspiraban poesía y creatividad. La ciudad de Delfos estaba situada en las laderas más bajas del Parnaso, encaramada muy por encima del paisaje circundante. Construida en forma de anfiteatro, descansaba en una depresión natural de la montaña, con acantilados que caían a ambos lados. Esta ubicación estratégica la hacía casi imposible de atacar, y Delfos se consideraba prácticamente inexpugnable. Además de sus defensas naturales, se creía que estaba bajo la protección especial del dios Apolo. Delfos era famosa no solo por su famoso oráculo, sino también por su impresionante arquitectura, riqueza y la enorme cantidad de arte y tesoros que había acumulado con el tiempo.
Gobernantes y líderes de todo el mundo visitaban Delfos para buscar la guía del oráculo, trayendo consigo regalos y ofrendas fastuosas. Algunos construyeron magníficos templos, otros erigieron grandiosas columnatas, mientras que muchos adornaron las calles de la ciudad con estatuas o contribuyeron con recipientes de oro y plata. A lo largo de los años, Delfos se convirtió en una de las ciudades más espléndidas y ricas del mundo antiguo, admirada por todos por su belleza y codiciada por la sabiduría de su oráculo, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. Para la época de Jerjes, Delfos había disfrutado de siglos de fama como un lugar de inspiración divina. La leyenda de su descubrimiento se basaba en un curioso incidente que involucraba a unos pastores. Un día, mientras vigilaban a sus cabras en las montañas, notaron que los animales se comportaban de manera extraña cerca de algunas grietas en las rocas. Al investigar más a fondo, descubrieron que un misterioso viento salía de las grietas y cualquiera que lo respirara sentía una euforia inusual. En aquellos días, cualquier cosa extraordinaria se creía de naturaleza sobrenatural, y la gente rápidamente difundió la idea de que este viento tenía cualidades divinas, ofreciendo inspiración de los dioses. Pronto se construyó un templo sobre el lugar, se nombraron sacerdotes y sacerdotisas, y alrededor del templo comenzó a crecer una ciudad. Con el tiempo, Delfos se convirtió en el oráculo más famoso del mundo, y las riquezas acumuladas allí, principalmente en forma de regalos y ofrendas, se consideraban bajo la protección divina. Aunque los tesoros de la ciudad estaban parcialmente protegidos por su ubicación remota y sus fuertes fortificaciones, era la creencia generalizada de que cualquier ataque a Delfos sería visto como un sacrilegio y castigado por los dioses, lo que proporcionaba el mayor sentido de seguridad. Según los historiadores antiguos, las fuerzas de Jerjes fueron finalmente repelidas milagrosamente de Delfos, aunque relatamos la historia tal como la contaron los antiguos escritores. Mientras el ejército principal de Jerjes marchaba hacia el sur en dirección a Atenas, su objetivo principal, un gran destacamento se desvió y se dirigió hacia el oeste, hacia Delfos. El plan era saquear los templos y apoderarse de los vastos tesoros para Jerjes. Cuando los delfios se enteraron del inminente ataque, quedaron llenos de temor. Acudieron a su oráculo en busca de orientación, preguntando qué debían hacer para proteger los tesoros sagrados. Dado que estaban en gran desventaja numérica, se preguntaban si debían esconder los tesoros enterrándolos o trasladarlos a un lugar más seguro lejos de allí. La respuesta del oráculo fue clara: no debían preocuparse por los tesoros sagrados. Los dioses mismos protegerían lo que les pertenecía. La única responsabilidad del pueblo era asegurar la seguridad de sus familias y de ellos mismos. Con esta garantía divina, los delfios dejaron de preocuparse por el destino de los tesoros del templo. En cambio, se concentraron en evacuar a sus familias y pertenencias personales hacia áreas más seguras en el sur. Solo una pequeña fuerza militar y algunos residentes permanecieron en Delfos. A medida que los persas se acercaban a Delfos, ocurrió un evento extraño y ominoso en el templo que parecía ser una advertencia divina para los invasores. Dentro del templo había un conjunto de armas, elaboradas y adornadas con oro y gemas, probablemente un regalo de algún estado o rey griego, que se guardaban en una cámara interior sagrada, donde estaba prohibido que alguien las tocara. El día en que los persas se aproximaban, estas armas fueron misteriosamente encontradas en la parte exterior del templo. El sacerdote que descubrió esto quedó conmocionado y asombrado. Cuando la noticia se difundió entre los soldados y los habitantes que quedaban en la ciudad, se llenaron de un renovado sentido de esperanza y valor.
Esa esperanza de protección divina no quedó sin respuesta. A medida que el destacamento persa se acercaba a la colina donde se encontraba Delfos, de repente se escuchó un trueno desde el cielo, y un rayo impactó en los acantilados cercanos. Esto provocó que dos enormes rocas se desprendieran y cayeran sobre las filas de los soldados persas. En medio del caos y el miedo causado por este evento aterrador, los soldados delfios aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque. Dos héroes legendarios de Delfos, cuyas almas se decía que habitaban en la zona, aparecieron como guerreros altos y completamente armados, liderando a los delfios en la batalla. Estas misteriosas figuras lucharon con una fuerza increíble y desaparecieron tan pronto como la batalla fue ganada, dejando a los persas en total desconcierto. Mientras esto sucedía en Delfos, Jerjes, junto con el cuerpo principal de su ejército, continuaba marchando hacia Atenas. A medida que Jerjes avanzaba, la ciudad de Atenas fue consumida por el pánico y el caos. Después de que la flota griega se retirara del canal de Artemisio hacia Salamina, antes de la batalla de las Termópilas, los líderes de Atenas perdieron la esperanza de defender con éxito la ciudad. Ordenaron a los ciudadanos evacuar y buscar refugio donde pudieran. Esta orden provocó un temor y una confusión generalizados, y toda la ciudad comenzó a prepararse para un éxodo masivo. Las calles se llenaron de escenas desesperadas de familias que huían, llevando consigo lo que podían, al tiempo que comprendían que Atenas pronto caería en manos de los invasores. El caos de la evacuación fue abrumador, una escena de terror que apenas puede imaginarse a menos que uno haya presenciado tal huida desesperada. La causa inmediata del pánico en Atenas, en ese momento, fue la amenaza inminente de la flota persa. Con la flota griega abandonando las aguas frente a Ática, toda la costa quedó vulnerable, y un desembarco persa parecía inminente. Sin embargo, antes de que la ciudad pudiera comprender completamente el peligro desde el mar, llegó una noticia aún más alarmante. El paso de las Termópilas había caído. Esto significaba que no solo Atenas estaba amenazada por el mar, sino que todo el ejército persa avanzaba por tierra. El miedo y el caos que siguieron fueron abrumadores. Pronto, todos los caminos que llevaban al sur y al oeste de Atenas se llenaron de refugiados que huían desesperadamente para escapar de la inminente invasión. Los caminos eran una escena desgarradora de miseria, con familias exhaustas y luchando bajo el peso de su huida. El ejército ateniense se retiró al istmo de Corinto, con la esperanza de resistir allí para proteger el Peloponeso. Mientras tanto, los ciudadanos que huían se dirigieron a la costa, donde barcos de la flota griega aguardaban para transportarlos a un lugar seguro. Algunos fueron llevados a Egina, otros a Salamina, y muchos huyeron a otras islas o regiones costeras, buscando refugio donde pudieran. Sin embargo, no todos eligieron huir. Una parte de la población creía en una interpretación de la profecía de las murallas de madera del oráculo, pensando que no se refería a los barcos de la flota, sino a la empalizada de madera que rodeaba la ciudadela. Estas personas se quedaron, reforzando la empalizada y preparándose para defender la Acrópolis con una pequeña guarnición. La Acrópolis de Atenas era la fortaleza más espléndida de su tiempo, construida sobre una colina rocosa y empinada que era casi inaccesible, excepto por un solo extremo. La cima de la colina abarcaba unas 10 hectáreas, cubiertas de templos asombrosos, columnatas y puertas monumentales. Estas maravillas arquitectónicas eran el orgullo de Atenas y mostraban el mejor arte y la mejor artesanía de la época. La Acrópolis estaba llena de estatuas de bronce y mármol, incluida la famosa estatua de Minerva, de 60 pies de altura,
creada por el renombrado escultor Fidias después de la batalla de Maratón. La vista de esta colosal estatua, erguida como un centinela sobre la ciudad, era impresionante. A la derecha de la entrada se encontraba el Partenón, uno de los templos más célebres del mundo, cuyas ruinas todavía se mantienen hoy como testamento del antiguo esplendor de la ciudad. Cuando Jerjes y su ejército finalmente llegaron a Atenas, encontraron la ciudad abandonada y desprotegida, tomando el control con facilidad. Los ciudadanos restantes se habían refugiado en la Acrópolis, fortificándola con la empalizada de madera y acumulando grandes piedras para lanzarlas sobre cualquier atacante que se atreviera a escalar los acantilados que llevaban a las puertas de la fortaleza. Jerjes, tras destruir e incendiar la ciudad de Atenas, se posicionó en una colina opuesta a la Acrópolis. Desde allí, ordenó la construcción de máquinas capaces de lanzar enormes flechas. Estas flechas estaban envueltas en estopa empapada en brea, la cual se encendía antes de ser disparadas, creando una lluvia de proyectiles en llamas que se dirigían a la empalizada de madera que defendía la ciudadela. La empalizada pronto se incendió y quedó completamente consumida. A pesar de esto, acceder a la Acrópolis seguía siendo difícil. La única forma de aproximarse era subiendo una colina empinada, y los defensores estaban listos para lanzar grandes piedras sobre cualquiera que intentara el ascenso. Después de una larga lucha y con un gran derramamiento de sangre, Jerjes finalmente logró abrirse paso. Algunos de sus soldados descubrieron un sendero por el lado de la colina y escalaron los muros. Tras una feroz batalla con los defensores, lograron tomar el control de la entrada y abrieron las puertas, permitiendo que el resto de las fuerzas persas entraran. Enfurecidos por la resistencia que habían encontrado, los soldados persas masacraron a la guarnición restante y atacaron sin piedad a los habitantes que se habían refugiado allí. Saquearon la ciudadela y luego la incendiaron. Jerjes se llenó de triunfo y satisfacción. La destrucción de Atenas había sido su objetivo principal a lo largo de toda la campaña, el premio que había soñado durante todos sus extensos preparativos. Ahora que lo había logrado, no perdió tiempo en enviar un mensajero a Susa para entregar la noticia de su victoria. Capítulo 11. La derrota de la flota más grande del mundo por la estrategia griega. El poder persa choca contra murallas de madera. Salamina es una isla de forma curiosa en el Golfo Sarónico, situada al norte de Egina y al oeste de Atenas. El principal puerto de Atenas, el Pireo, se encontraba en la costa opuesta a Salamina, con la ciudad misma situada a unos 6 o 7 kilómetros tierra adentro. Desde este puerto hasta la bahía en el lado sur de Salamina, donde estaba anclada la flota griega, había solo unos pocos kilómetros más. Cuando Jerjes incendió Atenas, la gente a bordo de los barcos griegos podía ver fácilmente el humo elevándose desde la ciudad. Al oeste de Salamina, a unos 24 kilómetros al otro lado de la bahía, se encontraba el Istmo de Corinto. Cualquier ejército griego que se retirara de Atenas hacia el istmo tendría que tomar una ruta más larga y sinuosa alrededor de la bahía, mientras que la flota podría viajar directamente a través del agua. Comprender esta geografía ayuda a explicar los movimientos de las fuerzas griegas y persas en ese momento. Los griegos habían tratado de mantener su flota y ejército estrechamente coordinados. Cuando sus fuerzas intentaron defender el paso de las Termópilas, la flota se había ubicado en el canal de Artemisio, justo frente a la costa cercana al paso, y lucharon allí día tras día, manteniendo su posición mientras Leónidas y sus espartanos defendían el terreno en tierra.
Su repentina retirada de esas aguas, que tomó a los persas por sorpresa, se produjo después de que supieron que el paso había sido tomado y que Leónidas había sido derrotado. Sabiendo que Atenas sería el próximo objetivo de los persas, la flota griega se retiró a Salamina, o más específicamente, a la bahía entre Salamina y la costa ateniense. Esta era la posición más cercana que podían tomar para apoyar la defensa de Atenas. Sin embargo, una vez que llegó la noticia de que Atenas había caído y que las fuerzas griegas restantes se habían retirado al istmo de Corinto, los líderes de la flota se enfrentaron a una decisión crucial. ¿Debían quedarse en Salamina y defender su posición actual o debían retirarse al istmo para unirse al ejército? Los comandantes griegos convocaron una reunión para discutir esta situación. Los líderes de Atenas y Corinto, sin embargo, tenían opiniones fuertemente divergentes sobre qué hacer. Era casi inevitable que chocaran, dado que sus prioridades eran diferentes. Para los corintios, retirarse al istmo significaba estar en una mejor posición para defender su ciudad. Pero para los atenienses, tal movimiento significaba abandonar lo que quedaba de Ática a los persas. Los atenienses querían mantenerse firmes en Salamina, mientras que los corintios inclinaban hacia retirarse al istmo para proteger su territorio y apoyar al ejército. El consejo había sido convocado para discutir si la flota griega debía permanecer en Salamina o retirarse al istmo de Corinto. Aunque las fuerzas persas avanzaban sobre Ática en números abrumadores y no quedaban tropas griegas para defender Atenas, la caída de la ciudad aún no había sido confirmada. Sin embargo, durante la reunión, llegó la noticia de que Atenas efectivamente había caído y sus defensas habían sido destruidas. Esto pareció zanjar el debate para muchos. Los comandantes corintios y aquellos de otras ciudades del Peloponeso declararon que ahora era inútil quedarse en Salamina intentando defender un país ya invadido. El consejo terminó en confusión, con cada comandante regresando a su barco y los peloponesios decididos a irse a la mañana siguiente. Euribíades, el comandante general de la flota griega, se dio cuenta de que no podría mantener unida la flota en Salamina si parte de ella estaba decidida a marcharse. A regañadientes, decidió seguir la voluntad de los peloponesios y conducir toda la flota al istmo, donde podrían unirse al ejército. Dio la orden de que todos los barcos se prepararan para partir al amanecer. Era ya de noche cuando el consejo se disolvió, y los comandantes regresaron a sus barcos para preparar a sus tripulaciones para el viaje. Entre los oficiales atenienses, el más destacado era un general llamado Temístocles. No mucho después de regresar a su barco tras el consejo, un ateniense llamado Mnesífilo, profundamente preocupado por la situación, se acercó a hablar con él. Mnesífilo había remado en la oscuridad para hablar con Temístocles sobre los planes de la flota para el día siguiente. Le preguntó a Temístocles qué decisión se había tomado. Temístocles respondió: La decisión es abandonar Salamina y retirarse al istmo. Mnesífilo advirtió: Si eso sucede, nunca enfrentaremos al enemigo en batalla. Una vez que dejemos esta posición, la flota se desmoronará. Cada comandante zarpará para defender su ciudad o salvarse a sí mismo. Nunca seremos capaces de reunir de nuevo a la flota. La alianza se disolverá y nadie, ni siquiera Euribíades, podrá evitarlo. Mnesífilo habló con tanta pasión y claridad que Temístocles comenzó a reconsiderar seriamente la decisión. Aunque no respondió verbalmente, su rostro mostró que estaba siendo persuadido por los argumentos de Mnesífilo. Este último lo instó a ir de inmediato a ver a Euribíades y convencerlo de que revirtiera la decisión del consejo. Sin decir una palabra, Temístocles se marchó rápidamente y ordenó a sus hombres que lo remaran hasta la nave de Euribíades. Con esto,
Mnesífilo había puesto el plan en marcha, y él se retiró. Temístocles llegó al barco de Euribíades y pidió hablar con él sobre un asunto de gran importancia. Euribíades accedió y lo invitó a bordo. Una vez allí, Temístocles reiteró las preocupaciones que había escuchado de Mnesífilo, enfatizando que si la flota abandonaba su posición actual en Salamina, lo más probable era que se dispersara, y nunca podrían reunir nuevamente a los distintos escuadrones. Insistió enérgicamente en que Euribíades convocara otro consejo para reconsiderar la decisión de retirarse y, en su lugar, decidieran enfrentarse a los persas en Salamina. Euribíades, convencido por el razonamiento de Temístocles, estuvo de acuerdo y rápidamente envió la orden de convocar nuevamente al consejo. La repentina convocatoria, que llegó en medio de la noche, causó revuelo entre los oficiales, que apenas habían sido despedidos de la reunión anterior. Los comandantes corintios, en particular aquellos que habían apoyado la idea de retirarse al istmo, sospechaban que esta nueva reunión era un intento de revertir esa decisión. Llegaron al consejo preparados para resistir cualquier esfuerzo por permanecer en Salamina. Cuando los oficiales se reunieron, Temístocles comenzó a hablar incluso antes de que Euribíades tuviera la oportunidad de explicar por qué los habían convocado nuevamente. Esto provocó que un oficial corintio reprendiera airadamente a Temístocles por hablar fuera de turno. Impávido, Temístocles respondió con firmeza y continuó con su argumento. Instó al consejo a reconsiderar su decisión anterior, argumentando que lo mejor para ellos era quedarse y luchar en Salamina. Sin embargo, esta vez, Temístocles empleó un enfoque más astuto. Evitó acusar a los oficiales de planear abandonar a sus aliados y regresar a sus respectivas ciudades, sabiendo que tal acusación solo provocaría hostilidad y reforzaría su oposición. En su lugar, enmarcó su argumento resaltando las ventajas estratégicas de quedarse en Salamina, navegando cuidadosamente la discusión para no ofender a los demás comandantes. Temístocles declaró: Almirantes, les insto a que consideren las ventajas de Salamina. Nos ofrece una posición mucho más defendible para nuestra flota más pequeña cuando enfrentemos a la vasta armada persa. Las formaciones naturales del terreno protegerán nuestros flancos, permitiéndonos formar un frente estrecho que será mucho más difícil para el enemigo de romper. En cambio, el istmo nos deja completamente expuestos. La costa es larga y vulnerable, lo que nos convierte en blancos fáciles para un ataque a gran escala. Cualquier cooperación con el ejército en el istmo proporcionará poca ventaja práctica a nuestra flota, y estaremos en mucho mayor peligro. Nuestra mejor oportunidad de victoria radica en usar la geografía de Salamina a nuestro favor, donde podremos luchar en términos más iguales. Y hay otro punto crucial que no podemos ignorar: el destino de los miles de refugiados que han huido a Salamina en busca de seguridad, muchos de los cuales son las esposas e hijos de nuestros soldados. Si abandonamos Salamina, estaríamos dejando a estas personas indefensas a una destrucción segura a manos de los persas. No podemos darles la espalda. No es solo una decisión estratégica, es nuestro deber moral protegerlos. Los marineros atenienses, naturalmente, estaban desesperados por proteger a sus familias, pero los corintios, viendo a Atenas como una causa perdida, argumentaban que era insensato permanecer en una zona devastada cuando había otras partes de Grecia aún dignas de ser salvadas. El oficial corintio, que previamente había reprendido a Temístocles, interrumpió nuevamente, esta vez de manera más severa. El oficial corintio respondió: No tienes derecho a hablar. Ya no tienes un país, sin una patria. No mereces un lugar en este consejo. Este insulto severo enfureció a Temístocles, quien respondió airadamente: Amigo mío, permíteme recordarte que los atenienses todavía tenemos 200 naves en esta flota,
más que suficientes para convertirnos en un aliado poderoso y esencial en la defensa de Grecia. Mucho más, debo agregar, de lo que los corintios pueden ofrecer. No somos una fuerza que se deba tomar a la ligera. Ahora, Euribíades, hago esta súplica final. Debemos permanecer en Salamina. Quedarnos y luchar aquí es la única esperanza que tenemos de salvar a Grecia. Si abandonamos esta posición, estaremos entregando la victoria a los persas. Y déjame ser claro, Atenas nunca se retirará al istmo. Si el resto de la flota decide irse, los atenienses reuniremos a nuestros refugiados, abandonaremos Grecia y navegaremos hacia Italia, donde ya tenemos reclamaciones de tierras. Estableceremos un nuevo reino allí. Pero entiendan esto, si lo hacemos, Grecia perderá la flota ateniense, que es crucial para su supervivencia. Sin nosotros, no hay esperanza de victoria contra Jerjes. Esta poderosa declaración subrayó lo vital que era para las fuerzas griegas permanecer unidas y luchar en Salamina, y colocó una enorme presión sobre el Consejo para reconsiderar su decisión. Euribíades, el comandante en jefe, puede que no se haya sentido completamente persuadido por los argumentos de Temístocles, pero ciertamente se alarmó ante la amenaza de que Atenas pudiera retirar su flota de la causa griega si el resto de los comandantes elegían retirarse al istmo. Esta posible deserción era demasiado peligrosa para ignorarla, por lo que Euribíades se alineó firmemente con Temístocles y decidió que la flota debía permanecer en Salamina. Los otros comandantes, reconociendo la gravedad de la situación, finalmente estuvieron de acuerdo con su decisión, y el consejo concluyó. Los oficiales regresaron a sus barcos para preparar a sus tripulaciones para la batalla que ahora parecía inevitable. Era casi de mañana cuando se levantó el consejo. Durante toda la noche, la flota griega había estado en tensión, esperando ansiosamente noticias de la decisión de los comandantes. Al acercarse el amanecer, su aprensión se vio aumentada por un repentino terremoto que no solo sacudió la tierra, sino que también envió temblores a través de los barcos en el mar. Este evento natural llenó a los hombres de temor, ya que creían que era una advertencia divina. En respuesta, rápidamente organizaron sacrificios y rituales especiales para apaciguar a los dioses y evitar que cayera sobre ellos una mayor ira. Mientras tanto, la flota persa, que anteriormente había estado estacionada entre la isla de Eubea y la parte continental cerca de las Termópilas, se movió hacia el sur tras descubrir que los barcos griegos habían dejado esas aguas. Los persas siguieron a los griegos a través del estrecho de Euripo, rodearon el Cabo Sunión, el punto más meridional de Ática, y luego procedieron hacia el norte a lo largo de la costa occidental hacia Falero, una ubicación no muy lejos de Salamina. Jerjes, habiendo terminado su campaña en Atenas, marchó con sus fuerzas terrestres para unirse a ellos allí. En ese momento, los persas parecían estar al borde de la victoria total. Todo el territorio al norte de la península del Peloponeso había caído bajo el control de Jerjes. El ejército griego se había visto obligado a retirarse al istmo, su última posición defendible y su única esperanza de detener el avance persa residía en esta estrecha franja de tierra. En los mares, la flota persa había obligado a los griegos a retroceder de una posición a otra, hasta que ahora se encontraban acorralados en la bahía de Salamina. Parecía como si los barcos griegos, reunidos en este refugio final, estuvieran esperando su inevitable destrucción. Creyendo que el momento había llegado para un golpe decisivo, Jerjes convocó a sus principales comandantes para un gran consejo de guerra a bordo de una de las embarcaciones persas. Allí decidirían cómo y cuándo dar el golpe final que completaría la conquista de Grecia por parte de Jerjes. El consejo fue convocado con gran pompa y ceremonia.
Los príncipes de las diferentes naciones, representadas en el vasto ejército y flota de Jerjes, junto con los principales oficiales y nobles persas, fueron llamados a asistir. La reunión tuvo lugar a bordo de una de las galeras principales persas, donde se habían hecho preparativos elaborados. Se dispuso un trono para el rey, y se organizaron asientos para los comandantes según sus rangos. También se reservó un lugar especial para Artemisia, la reina de Caria, quien ya se había destacado como una de las comandantes navales más prominentes durante la revisión en Dorisco. Mardonio actuó como representante del rey durante el consejo, facilitando la discusión, ya que la etiqueta persa requería un mediador entre el rey y sus consejeros. Esta tradición se basaba en la creencia de que el rey estaba en un nivel de dignidad tan alto que incluso los nobles y príncipes no podían dirigirse a él directamente. Cuando comenzó el consejo, Jerjes ordenó a Mardonio que preguntara a cada comandante si creían que era prudente atacar la flota griega en Salamina. Uno por uno, los comandantes fueron llamados a dar sus opiniones. Todos, con gran entusiasmo, instaron al rey a proceder con el ataque, expresando impaciencia por la batalla y confianza en sus posibilidades de victoria. Sin embargo, cuando se le pidió a Artemisia que hablara, dio una respuesta sorprendente. Comenzó reconociendo humildemente la audacia de ofrecer su consejo como mujer en presencia de tantos comandantes experimentados. No obstante, señaló que ya había demostrado su valía en batallas anteriores y se sentía con derecho a compartir sus puntos de vista. Artemisia dijo: Mi consejo es que no, deberíamos atacar la flota griega en Salamina. Creo que una batalla en este momento nos pone en gran riesgo, con poco que ganar. Los griegos, que siempre son feroces en combate, ahora son aún más peligrosos debido a su desesperación. Sus pérdidas los han llevado a luchar con la intensidad de quienes ya no tienen nada que perder. En contraste, nuestros marineros no son sus iguales en fuerza o valentía. Están tan superados como lo estarían las mujeres contra los hombres en una confrontación. No creo que sea prudente enfrentarnos a ellos ahora, y no puedo garantizar un resultado favorable si seguimos adelante. Además, los griegos, dada su posición, deben desear una batalla más que cualquier otra cosa. Es una desventaja para nosotros darles lo que quieren. He sabido que su flota y la isla de Salamina tienen suministros de alimentos limitados y también tienen un gran número de refugiados indefensos que alimentar. Si simplemente mantenemos nuestro bloqueo, pronto estarán en graves dificultades. O bien, podríamos retirarnos y mover nuestras fuerzas al Peloponeso, uniéndonos al ejército allí y evitar los riesgos de una batalla directa. Estoy segura de que la flota griega nunca se atrevería a perseguirnos o desafiarnos. Los miembros del consejo escucharon las palabras de Artemisia con gran interés, aunque sus reacciones variaron. Algunos, que eran sus aliados, se inquietaron. Sabían que Jerjes estaba decidido a librar la batalla y temían que la oposición de Artemisia pudiera enfurecer al rey, poniendo en riesgo su posición privilegiada. Por otro lado, aquellos que envidiaban su influencia esperaban que su postura audaz provocara el disgusto del rey y redujera su estatus. Sin embargo, las esperanzas y temores de ambos grupos fueron en vano. Jerjes no se enojó. Alabó la sabiduría y elocuencia de Artemisia, aunque finalmente decidió seguir la opinión mayoritaria del consejo y proceder con la batalla. Despidió la reunión y ordenó los preparativos para el ataque. Mientras tanto, en el campamento griego, las tensiones aumentaban. Muchos comandantes griegos habían estado indecisos desde el principio acerca de la decisión de quedarse en Salamina y enfrentarse a la flota persa,
una decisión que Euríbiades había tomado bajo la influencia de Temístocles. A medida que se acercaba el momento de la batalla, su inquietud solo crecía. La creciente insatisfacción entre ciertos sectores se hizo tan pronunciada que Temístocles temió que algunos comandantes pudieran desobedecer la decisión colectiva y retirar sus escuadrones, desertando de la alianza. Para evitar esta posible deserción, Temístocles ideó un plan audaz. Sabía que la situación era frágil y que cualquier deserción podría condenar las posibilidades de los griegos. Su estratagema era tan audaz como peligrosa. Temístocles envió un mensaje secreto a Jerjes, haciéndose pasar por un traidor a su pueblo. En el mensaje, informaba a Jerjes de que los comandantes griegos estaban divididos y que muchos planeaban huir. Aconsejó a Jerjes atacar de inmediato, afirmando que si la flota persa rodeaba a los griegos durante la noche, su desunión les impediría escapar y podrían ser fácilmente derrotados. Temístocles pretendía atrapar a los comandantes griegos, sabiendo que, si se daban cuenta de que estaban siendo cercados por la flota persa, no tendrían otra opción que unirse y luchar en lugar de huir. Jerjes, creyendo que Temístocles actuaba en su interés, aprovechó la oportunidad. Ordenó a su flota navegar hacia el estrecho entre Salamina y el continente, posicionando sus barcos para bloquear cualquier posible escapatoria griega. Los persas pensaron que habían atrapado a los griegos en una situación desesperada, pero en realidad Temístocles los había manipulado para atacar en un área estrecha y confinada, donde su gran número sería más una desventaja que una ventaja. Para cuando amaneció, los comandantes griegos, al darse cuenta de que estaban rodeados, no tuvieron más opción que prepararse para la batalla. El estrecho de Salamina era tan angosto que la vasta flota persa no podía maniobrar eficazmente, y los barcos griegos, más pequeños y ágiles, pudieron superarlos en maniobras y combate. La batalla fue un completo desastre para los persas. Su superioridad numérica, que había parecido abrumadora, se convirtió en una desventaja en las aguas estrechas. Barco tras barco fue embestido y hundido por la flota griega, y pronto la marina persa estaba en desorden. La audaz estratagema de Temístocles había funcionado. En lugar de huir, los comandantes griegos se vieron obligados a quedarse y luchar, y lo hicieron con unidad y determinación, lo que finalmente llevó a una de las victorias navales más famosas de la historia. La batalla de Salamina fue un punto de inflexión en las guerras médicas, demostrando que incluso el imperio más formidable podía ser derrotado por la habilidad, la estrategia y la voluntad de luchar por la libertad. Temístocles envió a su esclavo, Sicino, con un mensaje destinado a engañar a los comandantes persas y atraerlos a una trampa. Sicino, siendo inteligente y de confianza, era la elección perfecta para esta misión. Bajo la cobertura de la noche, Temístocles organizó que un pequeño bote llevara a Sicino discretamente lejos de los barcos griegos y hacia la flota persa. Al llegar a los barcos persas, Sicino solicitó una audiencia con el comandante persa, donde entregó el mensaje de Temístocles. Le dijo al comandante que Temístocles, quien lideraba la parte ateniense de la flota griega, creía que los griegos estaban condenados. Expresó que Temístocles estaba dispuesto a traicionar a los griegos y unirse a los persas, pero no podía hacerlo abiertamente debido a su posición dentro de la flota. Sicino dijo: Traigo un mensaje de Temístocles. Él cree que los griegos no tienen ninguna esperanza y desea alinearse con los persas. Sin embargo, debido a su posición dentro de la flota griega, no puede hacer este movimiento abiertamente. Me ha enviado para informarles que la flota griega está en desorden, desgarrada por los desacuerdos entre los comandantes
y la baja moral de los hombres. Algunas divisiones incluso están planeando huir. Si actúan con rapidez para rodearlos o bloquear cualquier intento de escape, toda la flota será suya. Después de entregar este mensaje engañoso, Sicino regresó silenciosamente al lado griego, dejando a los persas creyendo que tenían información valiosa. Actuaron sobre esta desinformación, lo que preparó el terreno para su derrota en la batalla de Salamina. Los persas actuaron de inmediato sobre la sugerencia de Temístocles para evitar la fuga de la flota griega. Había una pequeña isla llamada Citalia, situada entre Salamina y la costa de Ática, en el lado oriental de Salamina. Su posición le permitía controlar gran parte del canal entre Salamina y el continente. Los persas enviaron un grupo de galeras durante la noche para tomar el control de Citalia, con la esperanza de que este movimiento bloqueara cualquier intento de los barcos griegos de escapar en esa dirección. También anticipaban que el área alrededor de Citalia se convertiría en un campo de batalla clave en el próximo enfrentamiento naval. Los barcos dañados y los marineros heridos naturalmente buscarían refugio en la costa más cercana, que probablemente sería Citalia. Al asegurar la isla de antemano, los persas se aseguraban de poder rechazar a cualquier griego que intentara huir o reagruparse allí una vez comenzado el combate. Además de asegurar Citalia, los persas enviaron otro destacamento de barcos hacia el oeste, en dirección al istmo, para bloquear la otra ruta de escape. A estas galeras se les ordenó posicionarse de tal manera que ningún barco griego pudiera escabullirse por el canal noroeste alrededor de la isla de Salamina. Con esta maniobra, toda la flota griega quedó efectivamente atrapada, rodeada por todos lados sin siquiera saberlo. Los griegos se enteraron por primera vez de su cerco cuando un general ateniense llamado Aristides llegó a su flota una noche. Aristides, quien en su momento fue rival político de Temístocles y previamente exiliado de Atenas después de perder su lucha por el poder político, cruzó las líneas enemigas a gran riesgo personal. Su único objetivo era advertir a sus compatriotas atenienses del peligro en el que se encontraban y ayudar a salvarlos, si era posible. Cuando Aristides llegó a la flota griega, encontró a los comandantes enfrascados en un intenso debate, discutiendo una vez más con vehemencia si debían retirarse al istmo o quedarse donde estaban. Temístocles se sorprendió al ver aparecer tan inesperadamente a su antiguo rival. Aristides comenzó diciendo que, en un momento tan crítico, las rivalidades personales debían quedar a un lado y que ambos debían concentrarse ahora en trabajar juntos por el bien de su patria. Explicó que había llegado desde Egina para ofrecer cualquier ayuda que pudiera brindar a la flota. Luego, Aristides dio una noticia impactante. No tiene sentido seguir debatiendo una retirada al istmo. La flota persa nos tiene completamente rodeados. Apenas logré atravesar sus líneas. Incluso si Euríbiades y todos los comandantes acordaran retirarse, ya no es posible. La única opción que nos queda es quedarnos aquí y defendernos. Temístocles respondió que esa noticia era exactamente lo que había esperado. Temístocles dijo: El movimiento de los persas es el resultado de un mensaje que les envié. Lo hice para obligar a algunos de nuestros comandantes, que estaban tan reacios a luchar, a entrar en acción. Pero debes ir tú mismo y decirle al consejo lo que has visto. Si lo digo yo, no me creerán. Te creerán si lo escuchan de ti. Aristides estuvo de acuerdo y entró al consejo. Informó a los oficiales reunidos que la retirada ya no era una opción. Los persas habían bloqueado el mar hacia el oeste, haciendo imposible la fuga. Les dijo que había llegado desde Egina en un pequeño barco y que apenas había logrado atravesar las líneas persas, incluso bajo la cobertura de la oscuridad.
Insistió en que la flota griega estaba completamente rodeada, dejándoles sin otra opción que quedarse y luchar. Después de entregar su mensaje, Aristides abandonó la asamblea. Aunque podía proporcionar información crucial, no se le permitió participar en la toma de decisiones. La noticia que trajo sumió al consejo en el caos. En lugar de calmar las tensiones, intensificó las discusiones. Aquellos que querían retirarse antes ahora estaban furiosos por no haber tenido la oportunidad mientras aún era posible escapar. Otros dudaban completamente del informe de Aristides y seguían insistiendo en que debían marcharse. Mientras tanto, los que siempre habían apoyado quedarse en Salamina se sintieron reivindicados, contentos de que ya no existiera la opción de retirarse. El debate que siguió fue ruidoso y caótico, con gran parte de la discusión centrada en si la información de Aristides era creíble. Algunos comandantes rechazaron de plano su relato, convencidos de que era un truco de los atenienses y sus aliados para forzar a la flota a quedarse en Salamina. Creían que era una estratagema para evitar que la flota se reubicara, orquestada por aquellos que tenían un interés personal en mantener los barcos donde estaban. Las dudas que habían persistido entre los comandantes griegos sobre la veracidad de la advertencia de Aristides pronto se disiparon con una prueba irrefutable. Durante el acalorado debate, llegó la noticia de que una gran galera, llamada Trireme, había llegado desde la flota persa. Esta embarcación resultó ser un barco griego de la isla de Tenos, que Jerjes había forzado a entrar en su servicio como parte de su estrategia para usar los recursos de los territorios que ya había conquistado para derrotar al resto de Grecia. El comandante de la Trireme, reacio a luchar contra sus compatriotas griegos, aprovechó la noche para desertar. Su nombre era Paraetio. Al llegar, confirmó todo lo que Aristides había dicho. Paraetio le dijo al consejo que la flota persa los había rodeado por completo y que la única opción que les quedaba era prepararse para la inevitable batalla que comenzaría al amanecer. Su llegada fue crucial. Puso fin a las discusiones dentro del consejo y unió a todos los comandantes en un objetivo común: prepararse para la batalla venidera. No solo fue valiosa la deserción de Paraetio por la información que brindó, sino que su barco y su tripulación también desempeñaron un papel vital en la batalla que siguió. En agradecimiento por su valentía al arriesgarlo todo para unirse a la causa griega en circunstancias tan peligrosas, los griegos más tarde grabaron los nombres de Paraetio y sus hombres en un trípode sagrado. Este trípode, elaborado con gran cuidado y a un gran costo, fue enviado al oráculo de Delfos, donde permaneció durante años como símbolo de su patriotismo y lealtad. A medida que se acercaba el amanecer, tanto los griegos como los persas aceleraron sus preparativos para la batalla decisiva. Se ultimaron los planes, se emitieron órdenes y se revisaron las armas, colocándolas en los cubiertas para tenerlas a mano rápidamente. Soldados y oficiales intercambiaron instrucciones sentidas sobre cómo cuidar a sus seres queridos y qué hacer con sus pertenencias en caso de que no sobrevivieran al inminente conflicto. Aquellos que eran valientes y confiados trataron de levantar el ánimo de sus camaradas menos decididos, mientras que los que secretamente temían la batalla hicieron todo lo posible por parecer entusiastas y listos, ocultando su ansiedad con un entusiasmo fingido. Un comandante griego, alentando a su tripulación, pronunció el siguiente discurso: Muchas veces hemos despertado al amanecer junto a nuestros seres queridos. Muchas veces hemos salido al mundo salvaje para proveer a nuestros hijos. Muchas veces hemos tomado las armas para defender nuestro honor. Pero si, en este amanecer, debemos ofrecer nuestras vidas para asegurar nuestra supervivencia, no dudaremos.
porque somos los hijos de una nación bendecida por los dioses. Somos el invencible ejército griego. Para aquellos en el oriente, cegados por la codicia y sedientos de sangre, que creen que pueden aplastarnos, nuestro último aliento en esta batalla será un recordatorio de quiénes somos realmente. Hoy podemos derrotar a lo que llaman el ejército más grande y despiadado del mundo y ganar nuestra libertad, o podemos ofrecer nuestras almas a la eternidad bajo sus espadas. Sea cual sea el resultado, hoy lucharemos como griegos y obtendremos la victoria como griegos, o enfrentaremos la muerte con el honor que nos corresponde. Démosles a los salvajes del Oriente una resistencia que jamás olvidarán. En lugar de temer la guerra y morir 1000 veces en la cobardía, estén preparados para demostrar que la guerra es un arte griego y sean testigos del triunfo de aquellos que abrazan la muerte por la victoria. Xerxes había mandado construir un gran trono en una colina cerca de la costa para poder observar personalmente cómo se desarrollaba la batalla. A su alrededor estaban sus guardias reales y diversos asistentes, incluidos escribas preparados para documentar todo lo que sucediera. Se les había ordenado registrar los nombres de aquellos que mostraran un valor o habilidad excepcional, así como los de aquellos que fallaran. Xerxes esperaba que esto inspirara a los comandantes a luchar con más fuerza, sabiendo que sus esfuerzos o fracasos estaban siendo observados directamente por el rey. No se trataba solo de reconocimiento, también implicaba consecuencias. Si un comandante fallaba o perdía su barco, podría ser llevado ante Xerxes y, en muchos casos, decapitado en el acto. Algunos de estos desafortunados oficiales eran griegos, obligados a luchar contra su propio pueblo y luego ejecutados brutalmente por no tener éxito. A medida que se acercaba el amanecer, Temístocles reunió a tantos soldados atenienses como pudo, congregándolos en un punto en la orilla de Salamina donde pudiera dirigirse a ellos. Los comandantes griegos tradicionalmente daban discursos antes de la batalla para inspirar a sus tropas, y Temístocles siguió esta costumbre. Temístocles dijo: Hombres, recuerden esto. La victoria no depende de cuántos soldados o barcos tenga el enemigo. Depende de nuestra determinación, nuestra disciplina y nuestra rapidez de pensamiento. Piensen en aquellas ocasiones en las que fuerzas más pequeñas y bien organizadas han vencido a enemigos mucho más grandes. Sí, los persas pueden tener más barcos, pero eso no significa nada si luchamos con la fuerza de nuestros corazones y mentes. Si siguen las órdenes, si trabajamos juntos como uno solo, y si luchan con el coraje y la resolución que siempre han caracterizado a los griegos, no tengo ninguna duda, ganaremos esta batalla. Tras su discurso, Temístocles dio la orden para que sus hombres abordaran sus barcos. La flota se organizó en formación, lista para que comenzara la batalla. A pesar de la disciplina estricta que solía caracterizar a las flotas griegas, la atmósfera en los barcos griegos esa mañana era de creciente caos y tensión. A medida que se acercaba el momento de la batalla, la emoción entre los soldados y marineros se intensificaba. Las embarcaciones se movían rápidamente de un lado a otro, con los remos salpicando el agua, mientras que el sonido de las armas chocando y los oficiales gritando órdenes llenaba el aire. Los hombres respondían en voz alta, sumando al bullicio. Ambos bandos, griego y persa, estaban ansiosos por enfrentarse, y a medida que las flotas se acercaban, la anticipación alcanzaba su punto máximo. No pasó mucho tiempo antes de que la batalla estallara por todos lados, aunque nadie podía recordar con claridad cómo o cuándo comenzó. Algunos afirmaban que empezó cuando un barco que regresaba de Egina con refuerzos navegó directamente hacia la flota persa y lanzó el primer ataque.
Otros creían que los barcos griegos simplemente avanzaron en cuanto la luz del día lo permitió, realizando el primer golpe ellos mismos. Incluso hubo quienes, en su estado emocional elevado, afirmaron ver visiones, entre ellas la figura misteriosa de una mujer que emergía de la neblina matutina. Decían que llamaba a los griegos, animándolos a avanzar, gritando: Valientes guerreros de Grecia, el tiempo para dudar ha pasado. Nuestro destino nos espera en las olas que tenemos delante. Que sus corazones se llenen de coraje, sus brazos de fuerza y sus mentes de resolución. Este no es solo un momento para atacar, sino un instante crucial en la historia donde grabaremos nuestros nombres en los anales del tiempo. Adelante, hijos de Hélade, que el enemigo sienta toda la furia del valor griego. Independientemente de cómo comenzó, pronto la batalla estaba en pleno apogeo, con cada barco y cada hombre involucrado en la lucha. La batalla se libraba con furia a través de la bahía de Salamina, mostrando una escena de caos, furia y muerte en todos los lados. En la guerra moderna, el humo y el estruendo de los cañones a menudo ocultan los horrores reales del combate, pero en este conflicto naval antiguo no había tales barreras. El aire estaba despejado, el cielo brillante y las aguas calmadas, permitiendo a Jerjes, que observaba desde su trono en la costa, ser testigo de todo en un detalle crudo. Desde su punto de vista, podía seguir cada movimiento de los barcos, ver quién avanzaba y quién retrocedía, e incluso observar las luchas individuales en las cubiertas de las naves. Jerjes veía los cuerpos de los caídos salpicar en el agua, las armas rompiéndose en los combates cuerpo a cuerpo, a los hombres heridos siendo llevados y a los nadadores forcejeando en el mar. También podía ver los barcos destrozados que derivaban hacia la costa y las galeras capturadas siendo remolcadas lentamente por las tripulaciones victoriosas. Cada detalle de la batalla era visible, sin nada que lo ocultara bajo la niebla de la guerra. Un evento particular captó la atención de Jerjes, aunque malinterpretó su verdadera naturaleza. Involucraba a Artemisia, la reina de Caria, que ya se había probado como una de sus comandantes más capaces. Artemisia no estaba exenta de enemigos dentro de la flota persa. Muchos oficiales envidiaban su favor con el rey y resentían la influencia que ella ejercía. En el gran consejo antes de la batalla, su audaz consejo había hecho que algunos de estos rivales se volvieran aún más amargados. Entre sus enemigos se encontraba un capitán llamado Damasítimo, con quien Artemisia había tenido una disputa durante el viaje de la flota a través del Helesponto. Aunque el conflicto se había resuelto temporalmente, la enemistad entre ellos seguía siendo profunda y la tensión entre ambos era evidente. Esa tensión estaba a punto de desempeñar un papel significativo en la batalla. En medio del fragor de la batalla, Artemisia se encontró al mando de su barco cerca de la nave de Damasítimo. Ambos formaban parte de la flota persa, aunque los barcos originalmente provenían de estados griegos que Jerjes había coaccionado o sobornado para que sirvieran a su causa. A medida que el conflicto se intensificaba, un grupo de estos barcos alineados con los persas, incluido el de Artemisia, quedó aislado. Tal vez habían perseguido a los barcos griegos con demasiada vehemencia, pero ahora, con la llegada de refuerzos griegos, se encontraron en peligro y comenzaron a retirarse. Los barcos griegos, al reconocer la bandera persa, continuaron la persecución. En medio del caos, Artemisia notó que el barco persa más cercano a ella era el de Damasítimo. Pensando rápidamente, ordenó a su tripulación bajar la bandera persa y hacer que su barco pareciera una nave griega. Su plan era audaz. En lugar de huir, fingiría ser una perseguidora, volviéndose contra su propio barco aliado persa para escapar del peligro inmediato.
Artemisia instruyó a su tripulación que atacaran la nave de Damasitimo, diciéndoles que era la única manera de salvarse. Su estrategia funcionó. Los barcos griegos, al ver que la galera de Artemisia atacaba a otra nave persa, asumieron que ella era una de las suyas y la dejaron pasar, dejando a Damasitimo a merced de Artemisia. Ella y su tripulación lanzaron un asalto completo, hundiendo la nave y matando a Damasitimo y a toda su tripulación. Este acto despiadado aseguró su supervivencia, y Artemisia logró retirarse a las líneas persas. Las acciones de Artemisia no fueron motivadas por un odio personal hacia Damasitimo o sus hombres, sino más bien por pragmatismo frío. Sabía que dejar a algún sobreviviente podría exponer su traición, por lo que se aseguró de que no quedara ninguno para contar la historia. Jerjes observó todo el incidente con gran emoción desde su posición en la colina. Cuando vio que el barco de Artemisia atacaba a otro, naturalmente asumió que la nave atacada pertenecía a los griegos. El espectáculo lo intrigó, especialmente porque era Artemisia quien lideraba el ataque. Algunos de sus oficiales cercanos confirmaron que el barco atacante era efectivamente el de Artemisia, señalando características específicas que lo distinguían del resto. Jerjes observó la batalla con intenso interés, y cuando el barco de Artemisia finalmente destruyó al otro, no pudo contener su admiración. Famosamente comentó que, mientras sus comandantes hombres luchaban como mujeres, la única mujer en su flota luchaba como un hombre. La maniobra de Artemisia sirvió como una brillante estrategia doble. Engañó tanto a los griegos, haciéndoles creer que su barco estaba de su lado, lo que le permitió escapar, como a los persas, impresionándolos al hundir lo que creían que era una nave enemiga. Al hacerlo, no solo aseguró su supervivencia, sino que también ganó elogios inmensos y admiración por parte de Jerjes y sus comandantes. Mientras Jerjes seguía observando el desarrollo de la batalla, la emoción inicial que había sentido rápidamente se transformó en frustración y enojo. Aunque algunas escenas, como la acción liderada por Artemisia, le habían complacido al principio, su satisfacción disminuyó a medida que el curso de la batalla se inclinaba en su contra. A pesar de las disputas y tensiones que habían afectado a los comandantes griegos en sus consejos, los soldados griegos lucharon con una notable unidad, determinación y disciplina una vez que comenzó el combate. Su valentía y habilidad en el campo de batalla pronto superaron a las fuerzas persas, empujándolas hacia atrás en todos los frentes. Uno de los ejemplos más notables de la resolución griega fue protagonizado por Aristides. Aunque no tenía un mando oficial, ya que había sido exiliado de Atenas previamente debido a las maniobras políticas de Temístocles y otros, Aristides desempeñó un papel crucial. La noche anterior a la batalla, los persas habían tomado la cercana isla de Citalea, con la intención de usarla como un puesto estratégico para sus fuerzas y evitar que los griegos la utilizaran como refugio. Aristides, observando la batalla desde la costa de Salamina, donde había sido dejado con una pequeña guardia, vio una oportunidad. Reconociendo que la presencia de la guardia en la costa ya no era necesaria, tomó el mando de los hombres. Reunió botes y los transportó a través del agua hasta Citalea, lanzando un ataque sorpresa sobre las fuerzas persas estacionadas allí. Los griegos invadieron rápidamente la isla, matando a todos los soldados persas que encontraron. Este audaz movimiento no solo demostró la valentía de Aristides, sino que también ayudó a inclinar aún más la batalla a favor de los griegos, contribuyendo a la creciente derrota de la flota de Jerjes. A medida que el día llegaba a su fin y caía la noche, se hizo evidente que los griegos habían ganado la batalla, aunque la victoria no fue completamente decisiva. Si bien la flota persa había sufrido pérdidas significativas, muchos de sus barcos seguían intactos.
Los persas se retiraron hacia su fondeadero en Falero, y los griegos, agotados por la lucha, optaron por no perseguirlos. En su lugar, pasaron el día siguiente reuniendo sus barcos dispersos, reparando los daños y cuidando a los heridos. Aún existía incertidumbre sobre el estado exacto de la flota persa, y los griegos se prepararon por si los persas intentaban renovar el combate. Sin embargo, Jerjes no tenía planes para otro ataque. La derrota en Salamina había destrozado sus esperanzas de conquistar más territorios en Grecia. Al igual que los griegos, ordenó a sus hombres que repararan los barcos restantes y restablecieran el orden en su flota, pero sus pensamientos estaban centrados en encontrar la manera más rápida y segura de retirarse de Grecia y regresar a su capital en Susa. Con su confianza destrozada, Jerjes ya no soñaba con la victoria, sino que planeaba su escape, reconociendo los límites de sus ambiciones en Grecia. Mientras tanto, el mar estaba cubierto de restos del combate, extendidos por las aguas en todas direcciones. Barcos destrozados, mástiles y jarcias enredadas, remos rotos, armas dispersas y los cuerpos hinchados de los muertos flotaban donde el viento o las corrientes los llevaban. Con el tiempo, muchos de estos tristes restos se desplazaron a lo largo del Mediterráneo, llegando finalmente a las costas de una región remota y bárbara de África llamada Colias. Los habitantes locales, sin conocimiento de la catastrófica batalla que había enviado estos fragmentos hacia ellos, recogieron con avidez los restos para usarlos como leña, ajenos a su trágico origen. Este extraño acontecimiento ayudó finalmente a los griegos a comprender una antigua profecía pronunciada hace mucho tiempo en Atenas que los había desconcertado durante generaciones. La profecía había predicho: las mujeres de Colias en las costas de África asarán su comida con remos persas. Lo que antes parecía misterioso ahora tenía sentido, ya que los fragmentos de los barcos persas habían viajado a través del mar, cumpliendo la profecía de una manera que nadie había esperado. Capítulo 12. El trágico fin del emperador del Sol. La ejecución de Jerjes. Mardonio, como comandante en jefe de las fuerzas de Jerjes, ocupaba el segundo lugar en rango, solo por detrás del rey. Se le había confiado la responsabilidad total del éxito de la expedición, una posición que venía acompañada de la promesa de grandes recompensas en caso de victoria, pero también de la muy real amenaza de un severo castigo en caso de derrota. Después de la desastrosa batalla de Salamina, Mardonio estaba profundamente ansioso. Aunque seguía creyendo que la expedición podría tener éxito si se le permitía continuar, entendía el peligro en el que se encontraba. Sabía que gobernantes como Jerjes, especialmente en aquella época, eran rápidos para castigar a quienes consideraban responsables del fracaso, a veces con la muerte. Mardonio se preocupó aún más al notar el comportamiento inquieto de Jerjes. El rey parecía profundamente perturbado, inquieto y absorto en sus pensamientos, como si estuviera contemplando una decisión drástica. A Mardonio se le ocurrió que Jerjes podría estar planeando una retirada. Después de vacilar durante un tiempo, Mardonio decidió acercarse al rey, con la esperanza de calmar sus temores y presentar una perspectiva más optimista de su situación. Le habló a Jerjes con las siguientes palabras de seguridad. Mardonio dijo: Su Majestad, es cierto que el resultado de la batalla de ayer no fue el que esperábamos, pero este revés, como los otros que hemos enfrentado, no es tan significativo como podría parecer. Usted ha logrado un éxito increíble en esta campaña, y la mayoría de los objetivos principales que nos propusimos alcanzar ya se han cumplido. Su ejército ha avanzado victoriosamente por tierra,
superando todos los obstáculos. Hemos marchado a través de Tracia, Macedonia y Tesalia. Luchamos en el formidable paso de las Termópilas, y ahora usted ha tomado el control de toda Grecia del Norte. Atenas ha sido quemada. Dado estos logros, no cabe duda de que la expedición ya ha logrado sus metas principales. Aunque la flota ha sufrido pérdidas, debemos recordar que la fuerza de nuestra campaña reside en el ejército. El ejército sigue intacto y fuerte, y estoy seguro de que los griegos no pueden reunir una fuerza capaz de representar una amenaza seria en el futuro. Mardonio, esperando levantar el ánimo de Jerjes y reavivar su determinación, continuó ofreciendo palabras alentadoras. Sin embargo, sus esfuerzos tuvieron un éxito limitado. Jerjes permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos y perturbado por los recientes acontecimientos. Al ver esto, Mardonio propuso un nuevo plan. Sugería que, incluso si Jerjes mismo deseaba regresar a Susa, no debía abandonar por completo la campaña en Grecia. Mardonio se ofreció a quedarse con una parte del ejército, 300.000 hombres, que creía serían suficientes para terminar la conquista de Grecia. Esta idea parecía atraer a Jerjes, quien cada vez buscaba una forma de salir de los peligros que temía, manteniendo al mismo tiempo un cierto control sobre la situación. La sugerencia le dio esperanzas, pero antes de tomar una decisión, Jerjes dijo que quería consultar con algunos de sus otros comandantes. Finalmente, decidió pedir consejo a Artemisia. Ella le había aconsejado no atacar a los griegos en Salamina, y el desastroso resultado había demostrado la sabiduría de su consejo anterior. Confiado en su juicio, Jerjes quería escuchar nuevamente sus pensamientos. Convocó a Artemisia y organizó una reunión privada, instruyendo a todos sus oficiales y asistentes que salieran de la habitación. Una vez a solas, le explicó el plan de Mardonio. Jerjes dijo: Mardonio sugiere que no deberíamos abandonar esta expedición simplemente por el revés en Salamina. Él cree que la flota tiene poca importancia en comparación con el ejército, que sigue intacto. Propone que, si regreso a Persia, deje 300.000 hombres bajo su mando. Me asegura que con esa fuerza puede completar la conquista de Grecia. Dado que tu consejo sobre la batalla en Salamina fue tan perspicaz, me gustaría saber qué opinas de este plan. Artemisia se tomó un momento para reflexionar antes de responder a Jerjes. Reconoció la dificultad de tomar decisiones bajo circunstancias tan inusuales, pero finalmente ofreció su consejo. Le recomendó a Jerjes que aceptara la propuesta de Mardonio. Artemisia respondió: Mardonio ha ofrecido, por voluntad propia, quedarse y terminar la conquista de Grecia. Puedes permitirle hacerlo sin preocupaciones. El objetivo principal de tu invasión, la quema de Atenas, ya se ha logrado. Has cumplido lo que te propusiste hacer y puedes regresar a Persia con tu honor intacto. Si Mardonio tiene éxito, el mérito será tuyo, como el iniciador de la campaña. Si fracasa, la culpa recaerá solo en él, y cualquier consecuencia será suya. En cualquier caso, tu seguridad, reputación e intereses permanecerán intactos. Dado que Mardonio está dispuesto a asumir esta responsabilidad y los riesgos que conlleva, creo que es prudente darle esa oportunidad. Jerjes se sintió complacido con el consejo de Artemisia, ya que coincidía con lo que él mismo esperaba. Encantado, decidió rápidamente regresar a Persia, dejando que Mardonio continuara con la campaña. Planeaba marchar hacia el norte, junto con una gran parte de su ejército y sus oficiales superiores, hasta llegar al Helesponto. Una vez allí, entregaría el mando de las tropas restantes a Mardonio y luego cruzaría el Helesponto para regresar a Persia con el resto de las fuerzas. Cuando los pensamientos de huida comenzaron a invadir la mente de Jerjes, sus temores crecieron rápidamente. Cuanto más pensaba en retirarse, más ansioso se volvía,
especialmente ante la posibilidad de que el puente de barcos sobre el Helesponto hubiera sido destruido. Si eso sucedía, ¿cómo regresaría a Persia? Para evitar que la flota griega se moviera hacia el norte y cortara su retirada destruyendo el puente, Jerjes decidió ocultar sus planes de partida el mayor tiempo posible. Mientras secretamente preparaba su abandono de Grecia, fingía públicamente que estaba avanzando. Llevó su flota a Salamina y comenzó a construir un puente flotante hacia la isla, como si estuviera preparándose para otra ofensiva. Esta artimaña estaba diseñada para retrasar su retirada hasta la noche, cuando podría escapar en silencio. Durante el día, Jerjes organizó que su familia y sus parientes cercanos fueran embarcados en la nave de Artemisia, confiando en que ella los transportaría de manera segura a Éfeso, en Asia Menor, donde creía que estarían a salvo. Esa misma noche, siguiendo las órdenes de Jerjes, la flota persa abandonó la construcción del puente y zarpó hacia el Helesponto. Su misión era llegar al puente de barcas y defenderlo hasta que Jerjes pudiera llegar con su ejército. Al amanecer del día siguiente, los griegos se sorprendieron al descubrir que sus enemigos habían desaparecido. De inmediato, el entusiasmo y la actividad estallaron en toda la flota griega. Los comandantes resolvieron perseguir a los persas de inmediato. Los marineros izaron las velas, levantaron las anclas y se dispusieron a remar. Pronto, toda la flota estaba en movimiento, avanzando rápidamente hacia la isla de Andros. Mientras avanzaban, escudriñaban el horizonte en busca de cualquier señal de los persas en fuga, pero no encontraron nada. Al llegar a las costas de Andros, los comandantes griegos se reunieron en un consejo convocado por Euríbiades para discutir su próximo movimiento. Estalló un acalorado debate durante el consejo de los comandantes griegos, reavivando la tensión de larga data entre los atenienses y los peloponesios. Esta vez había una razón válida para su desacuerdo. Los atenienses ya lo habían perdido todo. Atenas había sido incendiada, sus tierras devastadas, y sus familias eran ahora refugiados sin hogar. Lo único que les quedaba era el deseo de venganza. Ansiosos por perseguir a la flota persa en fuga o, al menos, llegar al Helesponto antes de que Jerjes pudiera cruzar, abogaban por una persecución implacable. Temístocles apoyaba firmemente esta estrategia, con la intención de destruir el puente de barcas en el Helesponto y atrapar a Jerjes en Grecia. Sin embargo, Euríbiades y los comandantes peloponesios tenían una visión diferente. Argumentaban que sería imprudente acorralar a los persas. Aunque estaban en retirada, seguían siendo un enemigo formidable, y hostigarlos de manera demasiado agresiva podría provocar una peligrosa contraofensiva. Los peloponesios creían que permitir que los persas se fueran pacíficamente era el curso de acción más seguro. Destruir el puente atraparía a Jerjes y su ejército en Grecia, convirtiendo a una fuerza en retirada en un enemigo desesperado y posiblemente invencible. Al final, Temístocles fue superado en la votación, y el consejo decidió dejar que las fuerzas persas se retiraran sin interferencias. Viendo que su estrategia había sido rechazada, Temístocles ideó otro plan audaz. Decidió enviar un segundo mensaje engañoso a Jerjes, tal como había hecho antes de la batalla de Salamina. Una vez más, empleó a Sisinus, el esclavo de confianza que había llevado el mensaje anterior a la flota persa. Esta vez, Sisinus fue dotado de una galera y una tripulación jurada al secreto, con solemnes promesas de no revelar nunca el propósito de su misión. Bajo el amparo de la noche, Sisinus y su tripulación partieron silenciosamente de la flota griega y navegaron hacia la costa de Ática. Allí, dejó la nave con un pequeño grupo de asistentes y se dirigió al campamento persa.
solicitó una audiencia con Jerjes y entregó un mensaje de Temístocles. Explicó que los griegos habían debatido la posibilidad de perseguir a las fuerzas persas hasta el Helesponto y destruir el puente, pero que Temístocles, movido por la misma amistad hacia Jerjes que lo había llevado a enviar el mensaje anterior antes de la batalla, los había convencido de no hacerlo. Gracias a la influencia de Temístocles, la flota griega había decidido quedarse donde estaba, permitiendo que Jerjes se retirara sin ser desafiado. El mensaje de Temístocles a Jerjes era una completa invención, pero él creía que serviría a sus intereses a largo plazo. Sabía que, como muchos generales griegos exitosos antes que él, algún día podría verse exiliado, huyendo de su propio país para salvar su vida. Al establecer una conexión con el rey persa en ese momento, aunque falsa y vacía, Temístocles esperaba asegurarse un futuro aliado. Si bien recurrir al rey persa con una serie de mentiras descaradas y promesas vacías era, sin duda, un acto de traición, también era una apuesta audaz y atrevida, característica de la audacia de Temístocles. Mientras tanto, Jerjes, habiendo recibido este mensaje, continuó su retirada hacia el norte con toda la velocidad que pudo reunir. El viaje fue agotador. La tierra ya había sido devastada por la marcha previa del ejército persa hacia el sur, dejando poco en cuanto a comida, agua o suministros. Ahora, en su retorno, las penurias solo empeoraron. Tomó 45 días para que el ejército llegara al Helesponto, y durante ese tiempo, el sufrimiento se intensificó día a día. Los soldados, ya agotados por las batallas, se debilitaban aún más por el hambre y la fatiga. También vivían con el constante temor de ser atacados por los griegos. A medida que avanzaba el ejército, el escenario a lo largo de los caminos era uno de total devastación. Los enfermos y heridos, incapaces de seguir el ritmo, eran abandonados en cada parada. Muchos simplemente se desplomaban al costado del camino, demasiado débiles para continuar. El suelo estaba cubierto de carros rotos, animales muertos o moribundos, y los cuerpos de soldados que habían caído y sido abandonados donde yacían. El ejército, que una vez había marchado con poder hacia Grecia, ahora dejaba un rastro de destrucción y desesperación mientras luchaba por retirarse de la fallida invasión. Finalmente, los soldados fueron llevados al borde de la inanición. Desesperados por cualquier cosa que pudieran comer, buscaban raíces y tallos, e incluso arrancaban la corteza de los árboles, con la esperanza de que les sustentara, aunque solo fuera un poco más. Pero el hambre no era su único enemigo. Pronto llegó la enfermedad. En situaciones como esta, la peste a menudo llega para acabar con lo que el hambre comenzó. Las fiebres de los campamentos, el cólera y otras enfermedades infecciosas arrasaron con el ejército mientras avanzaba a lo largo de las costas del norte del mar Egeo. Cada nueva muerte empeoraba la situación, ya que el aire se contaminaba más, propagando las enfermedades con mayor rapidez. Los soldados eran consumidos por la miseria y el miedo, sintiendo que estaban siendo lentamente destruidos tanto por el hambre como por la enfermedad. Finalmente, Jerjes, ahora con solo un remanente destrozado de su otrora poderoso ejército, llegó a Abidos, en las costas del Helesponto. Pero en lugar del majestuoso puente que una vez había conectado Asia con Europa, Jerjes solo encontró ruinas. La estructura, que había requerido tanto esfuerzo para construirse, había sido destruida por los vientos y las tormentas. No quedaba rastro del puente, excepto por fragmentos enterrados en la arena a lo largo de la costa. Sin puente, Jerjes se vio obligado a usar los pocos botes pequeños disponibles.
Acompañado solo por un puñado de asistentes, cruzó el estrecho, dejando atrás a su agotado y hambriento ejército. Una vez que puso pie en la orilla asiática en Sestos, estuvo nuevamente a salvo. Desde Sestos, Jerjes viajó a Sardes y luego, en poco tiempo, regresó a Susa. Dejó a Mardonio en Grecia para continuar la campaña. Mardonio, un general experimentado y hábil, pudo reorganizar las fuerzas persas y devolverlas a condiciones de combate. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Mardonio no logró alcanzar el objetivo que se había propuesto. Tras una serie de batallas, algunas victorias, otras derrotas, fue finalmente asesinado en una gran confrontación, y con su muerte, las esperanzas del ejército persa de conquistar Grecia también murieron. Las fuerzas persas restantes se vieron obligadas a retirarse, marcando el fin de sus intentos de someter a Grecia de una vez por todas. Cuando Jerjes regresó a Susa, se sintió abrumado por el alivio, al sentirse nuevamente seguro dentro de los muros de su palacio. Reflexionando sobre las penurias, peligros y los casi desastres de su fallida campaña, resolvió nunca más exponerse a tales riesgos. Sus ambiciones de conquista se desvanecieron y decidió centrarse únicamente en una vida de lujo y indulgencia. Sus días de perseguir la gloria habían terminado. Ahora estaba decidido a disfrutar de una vida de comodidad y placer. No sorprende, dado su carácter, que tuviera poco respeto por la moderación o la moral en sus placeres. Rápidamente descendió a una vida de excesos, llenando sus días y noches con interminables banquetes, festividades y desenfreno. Sus fiestas a menudo se extendían desde una noche hasta el día siguiente, dejando poco tiempo para cualquier otra cosa. Los asuntos del reino fueron descuidados y dejados por completo en manos de sus ministros, mientras Jerjes se entregaba por completo a la indulgencia y el vicio. Jerjes tenía 3 hijos, Darío, Histaspes y Artajerjes, quienes eran considerados los herederos probables de su trono. Histaspes estaba en una provincia vecina, mientras que los otros 2 permanecían en la corte. Otro personaje clave en su corte era un oficial llamado Artabano, no confundir con el tío del rey del mismo nombre que había intentado disuadir a Jerjes de invadir Grecia en su momento. Este Artabano servía como el capitán de la guardia personal de Jerjes y actuaba como el ejecutor de los decretos más severos del rey. Como tal, Artabano ocupaba una posición de inmenso poder e influencia, controlando el acceso al rey y supervisando su seguridad. Rodeado por su familia y protegido por su leal guardia bajo el mando de Artabano, Jerjes creía que era intocable. Pensaba que sus problemas habían quedado atrás y que solo tenía por delante un futuro de comodidad y seguridad. Sin embargo, poco sabía que la mayor amenaza para su vida estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. Artabano, el mismo hombre encargado de protegerlo, ya estaba conspirando para provocar su caída. Un día, durante una de sus habituales celebraciones embriagadas, Jerjes se enfureció con su hijo mayor, Darío, por un asunto menor y, en un arrebato, ordenó a Artabano que lo matara. Sin embargo, Artabano no llevó a cabo la orden, creyendo que la ira del rey se desvanecería junto con los efectos del vino. Suponía que Jerjes olvidaría la orden al día siguiente, pero Jerjes no lo olvidó. Al día siguiente, exigió saber por qué no se había cumplido su mandato. Artabano, ahora temiendo por su propia vida, decidió que era el momento de poner en marcha un plan que había estado considerando durante algún tiempo: eliminar a toda la familia real y apoderarse del trono para sí mismo. Reclutó la ayuda del chambelán del rey y, con su asistencia, Artabano entró en la alcoba de Jerjes durante la noche y asesinó al rey mientras dormía. Después del asesinato,
dejó el arma ensangrentada junto al cuerpo del rey y rápidamente se dirigió a la habitación de Artajerjes, el hijo menor. Despertando a Artajerjes en un estado de pánico, Artabano le dijo urgentemente que su padre había sido asesinado y que el responsable era su hermano Darío. Artabano afirmó: Tu hermano Darío ha cometido un acto impensable de traición. Ha asesinado a tu padre, nuestro rey, a sangre fría, impulsado por su insaciable sed de poder y la corona. Pero su ambición no tiene límites. Incluso ahora, trama tu muerte para asegurar su reclamo al trono. El tiempo apremia, mi príncipe. Debes actuar con rapidez y decisión para protegerte y vengar la muerte de tu padre. El destino del imperio está en juego, y solo tú puedes evitar que caiga en manos de un fratricida. Artajerjes, al escuchar esta impactante noticia, fue inmediatamente consumido por una abrumadora oleada de furia y pánico. Con su mente nublada por la emoción, apresuradamente tomó su arma y, sin dudarlo un momento, irrumpió en la cámara de su desprevenido hermano. En un trágico giro del destino, Darío, completamente inocente de las acusaciones que se le hacían, cayó víctima de la equivocada ira de su hermano. Artajerjes, cegado por la rabia y el miedo, mató a Darío en el acto, creyendo que estaba vengando la muerte de su padre y protegiendo su propia vida. Este primer acto de violencia, nacido de la manipulación y el engaño, puso en marcha una serie de ejecuciones rápidas y despiadadas. El palacio, que alguna vez había sido un símbolo de poder y estabilidad, descendió en el caos, mientras Artajerjes, ahora completamente decidido a asegurar su posición, eliminaba sistemáticamente a cualquiera que considerara una amenaza. Entre los que encontraron un final prematuro estaba Artabano, el verdadero artífice de este sangriento golpe, y todos aquellos que se habían aliado con él en la conspiración. Cuando el polvo de esta brutal y compleja tragedia se asentó, Artajerjes emergió como el único sobreviviente de la línea real. Con todos los posibles rivales y amenazas eliminados, ascendió al trono, asumiendo el manto de liderazgo que hasta hacía poco pertenecía a su padre. Aunque su camino al poder estaba pavimentado con la sangre de sus propios familiares y muchos otros, Artajerjes se encontraba ahora en control indiscutible del vasto imperio persa, listo para comenzar su reinado tras estos tumultuosos acontecimientos.